O, hola, sí, 2E, muy bien, 2O. Muy bien, 2O. 2O, hola, sí, 2E. O. 2. Hola, 2, hola, sí, 2E, muy bien, 2O. Hola, sí, 2E. Hola, 2, hola, sí, 2E, muy bien, hola, sí, 2E, muy bien, 2, hola, 2O, muy bien, hola, sí, 2E, probando 1, 2, hola, sí, 2E.
¿Qué otras partes del mundo nos acompañan hoy acá? Corea, welcome. Bolivia, bienvenidos. China, welcome too.
stuck in a hurricane, 'cause everything around you just keeps on turning. I can see you searching for an escape. The fire in your heart, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Fire in your heart, it just keeps on burning. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, let's take it one day at a time. Feeling like you're stuck in a hurricane, 'cause everything around you just keeps on turning. I can see you searching for an escape. The fire in your heart, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Fire in your heart, it just keeps on burning. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, let's take it one day at a time. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, let's take it one day at a time. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, let's take it one day at a time.
stuck in a hurricane, 'cause everything around you just keeps on turning. I can see you searching for an escape. The fire in your heart, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Fire in your heart, it just keeps on burning. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, let's take it one day at a time. It just keeps on turning. I can see you searching for an escape. The fire in your heart, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Fire in your heart, it just keeps on burning. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, let's take it one day at a time. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, let's take it one day at a time. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, let's take it one day at a time. Good morning. Welcome everyone. Buenos días. El panel va a ser en inglés, pero las preguntas van a ser en inglés. Entonces, si necesitan traducción, pueden utilizar los auriculares. ¿Sí? Yeah? Okay. My name is Sandra Ospina. I am the head of learning and innovation at SEC International School in Riyadh, Saudi Arabia. So I'm coming to visit you from Saudi Arabia, although I'm originally from Medellín, but I haven't been in the country for 32 years, and it's beautiful, and I'm so happy to be here. Thank you. I'm delighted to have the honor of moderating this panel
and to present our esteemed stellar group of speakers today. And thank you all for taking the time to be part of the discussion. Our panel today focuses on the future of innovation in K-12, especially in classrooms. The recent COVID pandemic has made it obvious that we need to change, that there's a critical need for innovation, especially in particular areas of education, within education. It is important to continue to build in our understanding around how innovation can benefit teachers and students across diverse contexts. Our panelists will share their insights on the impact of technology in school ecosystems, the key components that can support innovation building, and how various stakeholders can sustain and promote innovation in education. Our group of speakers today that will help us dive into the topic include Vicky Colbert, who is the Executive Director of Escuela Nueva. Vicky? I don't think she needs introduction. Maria Adelaida Lopez, Executive Director of IAE2. Thank you. And then Shahram Hashemi, Managing Partner of Aldenham Education Group. Yes, we have another panelist on her way. Do you need a microphone? First. Okay. Okay. I would like to start by inviting Vicky to discuss a bit about innovation in education. I see you were sharing a lot about your work in rural areas. So we know that there's a disparity in resources, particularly more so in those rural areas. So in schools that are poorly resourced, can there be innovation? What should their focus and innovation be in those particular schools? Pues me llega la pregunta al alma porque ahí es donde nosotros trabajamos, donde no hay conectividad, en las escuelas rurales más aisladas de Colombia. Entonces, esto ha sido muy interesante este viaje con Escuela Nueva, que como ustedes saben hoy en día es de las pocas innovaciones que se ha sostenido tanto tiempo. Y eso dice mucho porque pues, lo primero que veíamos es que en los países donde de menos recursos, donde no hay las conectividades, nos obliga a concentrarnos en lo esencial, en lo pedagógico. Realmente para nosotros era, pues si se quiere decir de manera sofisticada, es un cambio de paradigma. Todas las reformas eran pedagógicas, de pasar de transmisión de conocimientos a construcción social de conocimientos. Es un cambio muy profundo que no se hace de la noche a la mañana. Entonces, nos concentramos en cambiar el paradigma pedagógico, que no es nuevo, porque se viene hablando de esto hace mucho tiempo, pero es ponerlo en la práctica, con aprendizajes activos, participativos, personalizados, porque no todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo. Por eso decía yo en el otro panel, la necesidad es la madre de la innovación, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue muy interesante porque nos obligó a concentrarnos en lo pedagógico. Y hago aquí un paréntesis, la mayoría de las reformas en América Latina educativas son de carácter administrativo, aprendiendo a descentralizar. Entonces dice uno, ¿cuándo se habla de pedagogía? Todo el mundo es viendo a ver cómo se administra el sistema, y en eso llevábamos muchos años. Entonces, por eso nosotros tomamos la escuela como la unidad de cambio, de abajo para arriba. Pero entonces, yo creo que lo más importante fue haber concentrado nuestros esfuerzos en lo pedagógico y en las habilidades de pensamiento superior. Es decir, lo que hoy en día se llaman the 21st century skills, ¿no? Tenemos una síntesis estupenda, pues las destrezas del siglo XXI, así genéricamente, pero las tenemos más detalladas, porque hoy en día tenemos que tener estudiantes más críticos precisamente a la inteligencia artificial. Entonces, aprender a aprender,
Nosotros venimos hablando de eso hace muchos años. Aprender a aprender, a seguir instrucciones, a ser organizados, a liderar procesos, a cumplir con los tiempos, a tomar iniciativas, a pensar críticamente, a saber sintetizar información. Pero la más importante de todas, que la promueve Escuela Nueva hace muchos años, es el trabajo en equipo. Eso es lo que no va a poder hacer un robot en un futuro, creo, ¿no? Para los expertos de tecnología todo ya es posible. Pero el trabajar en equipo, esas habilidades socioemocionales. Nosotros venimos midiendo hace 40 años la autoestima de los niños. Y por aquí me han saludado muchos que eran estudiantes de Escuela Nueva y que hoy en día ya son personas mayores y que gracias a eso pues hay testimonios de que sí se pueden hacer las cosas. Entonces, yo quería simplemente concentrarme en esa respuesta, en que para nosotros fue lo pedagógico lo principal. Después puedes adornarte de todas las tecnologías, pero primero es ese cambio de paradigma pedagógico. Y por otra cosa que yo, aparte de enseñarles a pensar críticamente, analíticamente con las habilidades del siglo XXI, hay un tercer elemento que es muy importante para tener en cuenta en cualquier innovación, que sea viable técnicamente, que cualquier maestro sin tener un PhD en la mitad de la Amazonía colombiana pueda hacerlo, que sea viable técnicamente, que sea viable políticamente, porque nosotros en América Latina tenemos sindicatos fuertes, importantes, entonces es muy importante que sea viable políticamente, que los maestros lo quieran. Imagínense aquí lo que me pasó hace un sábado, maestros que ellos mismos armaron su microcentro rural y me tenían la gran, ellos por su propia cuenta y me tenían la gran, claro, apoyados con la Universidad de Antioquia, pero 170 maestros un sábado. Entonces dice uno, eso no lo puede parar nadie, eso es un cambio fundamental, de abajo para arriba. Entonces, que sea viable técnicamente, políticamente y financieramente, que sea costo efectivo, punto. Porque si es una intervención muy costosa, no se puede convertir en política pública. Entonces, simplemente quería hacer esos 3 comentarios. Muchas gracias, Vicky. Bueno, ahora I would like to invite Maria Adelaida to share some insights around innovation in early childhood context. There's evidence that children attending robust early childhood programs tend to have better outcomes down the line. We also know that according to the measurement of quality of initial education carried out in this country in 2017, that generally early childhood programs have low to moderate pedagogical quality, that poor quality materials, there are a lot of poor quality materials for learning, and that only half, I found that alarming, that only half those teachers working with early childhood have a degree. So how can we transform early education to ensure the development of children's full potential, and how do we showcase the success stories in early innovations to empower and mobilize learning change systematically? Wow, thank you so much. Mil gracias, Sandra. Aquí llegó Mónica también. Hola, Mónica. Bienvenida. Bienvenida, Mónica. Bueno, lo primero que quiero es agradecerte a ti y a todos. Es un honor estar aquí contigo, Vicky, un honor estar con ustedes dos. Y sobre todo es un honor para mí representar a IoTU y estar acá con ustedes hablando sobre la educación de la primera infancia, ¿cierto? Entonces, gracias por darnos esta oportunidad de hacer visible lo que es el aprendizaje y el desarrollo de los niños menores de 5 años. Y tenemos mucho que hacer. Ahora, lo primero que quiero es invitarlos a todos a que se involucren, porque todo esto que tenemos que hacer no lo podemos delegar en un maestro o en una maestra, ¿sí? Esto tiene que ser una prioridad de todos, ¿sí? Así como lo escuchábamos ahora, o sea, hay un gran interés, hay un movimiento fuerte, tú misma lo decías también, Vicky, estamos dentro de un contexto y allí pues participan diferentes actores, ¿cierto? Entonces,
cuando vemos que las capacidades, por ejemplo, de los adultos, de los maestros, de las familias, no son suficientes, creo que ahí es cuando llegamos todos, ¿sí? Cada uno, desde sus conocimientos, desde su experticia, desde las empresas, las organizaciones donde nosotros estamos, qué rico que podamos tener unos encuentros de reflexión muy dialógicos, donde Vicky, estoy absolutamente contigo, pensemos pedagógicamente, siempre estemos preguntándonos cómo podemos enriquecer la experiencia de aprendizaje de los niños y las niñas. Y cuando hablamos de la tecnología, pues ahí hay un mundo gigante que aún no conocemos. Entonces, la segunda invitación que hago es, ayudémonos, porque necesitamos aprender, porque los maestros, las maestras, los líderes educativos, todos nosotros necesitamos ser mucho más conocedores de cómo manejar pues un smartphone, que lo tenemos desde hace muchísimos años, ¿sí? Pero que también pensamos cómo arrancamos con los niños, o sea, ahí hay un tabú, hay un mito grande, porque las pantallas no son beneficiosas para los niños, porque los usamos para entretener a los niños, porque el televisor no. Ahora, si sabemos, si logramos realmente conocer muy bien estos medios y entender que cada uno de estos aparatos se usa para un propósito, se usa con una intencionalidad pedagógica y se usa también para que como adulto que acompaño al niño tenga las herramientas que necesito, ¿sí? Para fortalecer diferentes competencias y habilidades que quiero. Miren, yo les voy a poner una cosa, solamente, vamos a escuchar. ¿Escuchan? ¿Qué estamos escuchando? Pájaros, naturaleza, aves. Así es. Así es como nosotros podemos traer la naturaleza al interior del aula. Y así es como nosotros también podemos invitar a esa comunidad a ser partícipe nuestro. Ahora, nosotros en las aulas hacemos salidas pedagógicas, conversamos con los niños sobre los pájaros, sobre de dónde vienen esos sonidos, sobre qué tipos de pájaros hay, sobre cómo puedo explorar, sobre cómo puedo profundizar en esto. Pero no podemos dejar esto solo al trabajo del maestro. Nosotros, qué rico poder encontrar entonces, por ejemplo, QRs, ¿sí? Códigos en el parque que me traen a mí de una al aula o a cualquier escenario donde sucede el aprendizaje, lo que hemos vivido. Qué bueno poder invitar a otros actores a que participen de esa exploración y de ese proceso. Y ahí podemos también entonces ir involucrando a los adultos a que vayamos entendiendo cómo poder manejar estos instrumentos y herramientas de unas maneras mucho más beneficiosas, siempre con un propósito de aprendizaje para los niños y con los niños. Ahora, nosotros trabajamos con niños que son bebés, niños de 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Necesitamos aproximarlos a todo este lenguaje digital y tecnológico. Ahí tenemos la oportunidad de traer, por ejemplo, webcams, tenemos diferentes videoproyectores que están dañados, teclados, computadores dañados, o sea, teléfonos viejos. Claro. Tenemos que aquí enriquecer todo este diálogo desde lo análogo hasta lo digital para que con la luz, con la sombra, con diferentes lenguajes, pues vamos familiarizando a los niños y también a sus familias sobre cómo con estos dos instrumentos o diversos instrumentos pues podemos hacer transformaciones y podemos lograr nuevos imaginarios, podemos lograr nuevas preguntas y también podemos ir enriqueciendo entonces lo que son las interacciones y las experiencias que se dan en el aula.
Muchas gracias. Vicky. Que yo quería simplemente, como, pues, como es un Adelante, diálogo, Vicky, me fascina. comentarte, porque con las zonas rurales aisladas uno no encuentra preescolares, ¿no? Sí. Entonces, hace años se construyó un programa que se llamaba Programa de Educación Familiar para el Desarrollo de la Infancia, porque sabemos que lo que no pasa en los primeros 5 años, lo que ya después es muy tarde, para todo. Pero entonces esto es muy interesante porque hace años se creó la pastoral de infancia, es decir, metimos a toda la sociedad, ¿no es cierto?, para 10 cosas que todo el mundo debe saber hacer con su niño menor de 5 años. Esas son las estrategias que hay que comenzar a pensar de llegar a la familia con medios de comunicación y que si hables de eso, porque eso es lo más importante. Entonces simplemente quería comentarte que tenemos que seguir dialogando las dos. Claro que sí, experiencias como las nuestras, por ejemplo, Vicky, en Caquetá, en los diferentes territorios donde logramos llegar a las familias y los adultos en la ruralidad y la ruralidad dispersa, pues nos comunicamos a través del teléfono, a través de la radio, a través de los líderes comunitarios. O sea, por eso es que involucrar actores, lograr una comunidad de aprendizaje activa, es muy importante. Muchas gracias, María Adelaida. Well, it's good that you were mentioning about giving tools and using those tools for innovation. And I think, Monica, you will be able to talk a little bit about putting those tools in the hands of the teachers and the training, right? Because education system transformations cannot happen without giving teachers the tools and to innovate in their classrooms, but also training them, right? So within your foundation's work, which I didn't get to introduce you, but maybe you introduce yourself in a minute. How do you think we can incentivize educators to introduce new innovations in their classrooms? And how do you identify those champions of change? And also, what role does teacher development play in acquiring those key skills that educators need in order to innovate? Thank you very much. Buenos días a todos. Yo soy Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia. Encantada de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, hablando un poquito de la innovación en la educación. Desde la Fundación Telefónica Movistar hemos venido trabajando hace ya varios años en introducir nuevos elementos de tecnología dentro de la educación. No la tecnología per se, porque entendemos varias cosas. Primero, que la tecnología cambia muy rápido y es imposible realmente, uno se termina de preparar una herramienta y ya hay otra. Un dispositivo lo termina uno de entender y ya hay otro. Entonces, más que entender ciertos dispositivos puntualmente o entender ciertas aplicaciones puntualmente, lo que queremos es que se generen habilidades en las personas para manejar esa tecnología y para ir al ritmo que la tecnología está cambiando. Y eso en todos los ámbitos de la vida, en todos, porque cualquier persona que esté en este momento está en un mundo que está trabajando dentro de la cuarta revolución y es un mundo que es digital, que se mueve muy, muy rápidamente. Lo vimos en la pandemia, pero es que lo que es este mundo después de la pandemia está mostrando avances muy, muy rápidos en términos tecnológicos y eso permea la educación. Por eso para nosotros es muy importante que efectivamente tengamos docentes que estén preparados para que sus estudiantes realmente ingresen dentro de este mundo de una manera positiva, de una manera en la que no solamente haya un conocimiento técnico, sino que recordemos que las personas están en el centro de todo, que la tecnología es un medio, un habilitante para muchos cambios, para aprovechar muchos beneficios que se dan de la mano del mundo digital. Y también tiene sus riesgos, por supuesto, como pasa también en el mundo análogo. Y los docentes son el agente transformador por excelencia en la educación. Si nosotros realmente queremos un mundo en donde los niños estén, y los estudiantes en general, estén aprovechando todo esto que está pasando en este mundo digital, el primer agente que debemos transformar es el docente y los padres de familia, porque sabemos que el proceso educativo no es solamente responsabilidad de las instituciones educativas, los padres también tienen una responsabilidad muy grande. Padres que no necesariamente fueron nativos digitales, probablemente hay unos que sí, pero en su mayoría no, o cuidadores de los niños, que en muchos casos son sus abuelos, son personas que no nacieron con un celular en la mano. Ahora, que pensemos que porque los niños hoy en día son nativos digitales, o así los llamamos, eso implica que ellos ya saben todo lo que tiene que ver con tecnología. Mentira. Necesitan guía, necesitan acompañamiento para que realmente se aproveche todo esto que está pasando. Y eso tiene que pasar de la mano del docente.
Docentes que, de la mano del proyecto Profuturo que desarrollamos en conjunto con la Fundación La Caixa a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que aun cuando hay condiciones muy complejas en el país, territorios muy apartados, condiciones muy difíciles de infraestructura, de orden público, bueno, creo que todos conocemos las condiciones, sobre todo los territorios más difíciles del país, nos encontramos con unos docentes que tienen una motivación que es digna de quitarse el sombrero. Y cuando existe esa motivación, está el terreno abonado para hacer cambios, para aprender. Entonces, esa primero de cómo hacemos para identificar a los champions, es que es increíble uno cómo llega a los territorios y el simple hecho de ver a un profesor que está trabajando con nuevas herramientas por motivación propia. Y que esas nuevas herramientas que involucran tecnología, por ejemplo, están haciendo que los estudiantes asistan a clase con más motivación. Cuando nosotros llegamos y nos dicen es que no pueden esperar los niños a que llegue la clase donde se está utilizando el proyecto, las tabletas y el uso de tecnología, porque es tanta la emoción que se tiene de utilizar la tecnología. No importa si detrás está un curso de ciencias naturales, de ciencias sociales, si hay un tema de matemáticas, es decir, el tema que está detrás viene siendo obviamente el protagonista de la formación, pero lo que realmente está llamando a los niños a tener un proceso formativo distinto es la presencia de la tecnología. Y eso hace que los docentes se entusiasmen también, porque estamos llegando a un tema en el cual realmente los niños están yendo a aprender con alegría, con gusto, a ver qué va a pasar hoy, a ver qué dinámica distinta hay hoy en términos del uso de esas herramientas. ¿Con qué juego me va a salir mi profe hoy? ¿Va a llegar con algo de realidad aumentada para enseñarme, por ejemplo, el ciclo del agua? Y eso es justamente lo que nosotros queremos hacer dentro del aula. Y que realmente no veamos, perdamos el miedo a la tecnología, ese mito que existe, que es muy complejo, que solamente algunas personas lo pueden manejar, que solamente es un privilegio de pocos, y que lleguemos con herramientas muy sencillas a plantear un proceso educativo muy distinto dentro del aula. Ese es el reto. Ahora, la formación es indispensable para que eso pase. Indudablemente, tenemos que hacer un proceso en el cual viene una alfabetización digital. En muchos casos hay docentes que la verdad es una realidad, no han sido nativos digitales, no han estado realmente expuestos a tecnología. En muchos casos no tienen ni siquiera un correo electrónico, esa es la verdad de este país. Bueno, pero empezamos de ahí. Pero con la motivación que existe en los docentes por aprender, sabiendo que son herramientas que le permiten a los niños aprender de una manera distinta, tener más motivación, aprender más rápidamente, de una manera personalizada que es importantísima. No todos los estudiantes aprenden a la misma velocidad. Pero la tecnología sí permite que se vaya haciendo un acompañamiento de ese proceso y que sea el estudiante el que realmente pueda ir a su ritmo, sin estorbar el resto de procesos educativos de sus compañeritos. Y esos son procesos de formación sobre los docentes. En cómo funcionan las herramientas, claro que eso es importante, pero es que la tecnología per se no va a reemplazar lo que hace un docente, y eso tenemos que entenderlo. El docente, esa relación cercana con su profesor, esa inspiración que le genera a uno su maestro especial, de conocer a alguien que efectivamente te está cambiando la vida, y porque mi profesor de matemáticas o de ciencias o de lenguaje hizo algo en algún momento que entendió mi situación y cambió mi vida, eso no lo cambia la tecnología. Y eso hay que entenderlo, por eso no hay que tenerle miedo. La tecnología no viene a reemplazar las relaciones personales, viene a reforzar y a facilitar muchas cosas. Claro, ¿cómo hacemos que ese docente, que realmente es el agente de cambio, de transformación, aprenda a utilizar esas herramientas? Bueno, de eso se trata justamente todo lo que hacemos en Profuturo y en general en la Fundación Telefónica, y es que tengamos unos docentes que sin miedo empiecen a pensar en un proceso educativo de su currículum normal, en donde tenga herramientas, por ejemplo, donde el pensamiento computacional sea protagonista de ese proceso educativo, que traiga nuevos cambios. Ese niño muy rápidamente va a estar metido en un mundo laboral que requiere competencias digitales. ¿Cómo formamos a esos niños desde ya en el aula? Para que realmente ese muchacho, cuando esté empezando en su universidad o en su mundo laboral, sea exitoso en ese contexto. Eso pasa desde el aula, desde que son pequeñitos. Y los protagonistas de ese cambio son los docentes. Entonces, esa es la apuesta que nosotros tenemos. Indudablemente, hay muchas cosas que también permitirían incentivar a los docentes a hacer muchas cosas más. Seguramente pasaría porque se valorara mucho más la profesión docente, que tuvieran mejores condiciones laborales, porque todos sabemos que desafortunadamente quien vive de ser docente vive de su vocación y de lo que le gusta, porque económicamente no representa realmente muchos cambios. Que realmente sea un orgullo ser profesor, no lo que estoy haciendo mientras busco otra cosa que hacer. No puede ser un escampadero de vida. Tiene que ser, realmente ser un orgullo ser profesor y formar las nuevas generaciones del país. Y eso es un trabajo grande que hay que hacer también, independiente de muchas otras cosas.
Pero aparte de eso, creemos que el uso de la tecnología y el compartir el aprendizaje entre pares también es un agente muy motivador. Saber que yo estoy identificando en mi territorio soluciones de vida para mis niños, no solamente le estoy enseñando un conocimiento puntual, sino que estoy aportando al proyecto de vida de ese niño en ese territorio y que eso está transformando la comunidad entera, no solamente pasa en el aula, pasa por fuera del aula. Esos procesos educativos que además muchos de ellos los identificamos en el estudio que lanzamos con la OEA hace poco, de donde se identificaron más de 130 prácticas a nivel de Latinoamérica de uso de tecnología en el aula, y de verdad que las más importantes, primero una cuña, el 30% de esas prácticas son todas de Colombia, el país que más buenas prácticas presentó dentro de ese estudio. Eso es un orgullo para nosotros porque dice mucho de lo que estamos haciendo. Pero lo que más llama la atención es para que había muchos criterios, que fuera sostenible, que fuera replicable, que fuera realmente fácilmente entendible en otros países, porque la sostenibilidad en la educación implica que compartamos lo que nosotros estamos sabiendo. Y mucho de eso pasaba porque no solamente eran experiencias que pasaban en el aula, sino que llegaban a permear a la comunidad como un todo, y efectivamente transformaban no solamente la vida del niño, sino la vida de su familia y la vida de su comunidad. Esos procesos educativos que son los que queremos que realmente lleguen a pasar, porque ahí es donde realmente se hacen los cambios en la sociedad. Ahí realmente el compartir esa experiencia entre los pares, el saber que yo, estando en un pueblo muy pequeñito de Colombia, en una zona muy rural de Colombia, fui capaz de compartir una experiencia que llegó desde México hasta Chile y fue reconocida, eso es un orgullo. Y el compartir esas experiencias entre todos y mejorarlas, porque se trata de que nadie tiene la verdad revelada al 100%, todo mejora. Siempre todos tenemos algo que mejorar en una experiencia anterior. Pero compartirla entre todos también es muy motivador. Saber que no estoy solo en este proceso de cambio, saber que somos muchos. Ese proceso, digamos, de sistematización, de compartir las buenas prácticas, nuevamente utilizando tecnología, es muy valioso porque permite que todos en cualquier parte del mundo nos enteremos de qué está pasando en una situación particular, la compartamos y podamos aplicarla, adaptándola a nuestra situación, pero alguien ya pensó, alguien ya pasó por ese lado, yo no estoy solo en este proceso, lo podemos hacer juntos. Entonces ese es como el proceso que vemos que puede incentivar a los docentes y que además puede hacer que efectivamente toda la formación que está detrás va a permitir que tengamos docentes que realmente sean agentes de cambio, que es justo lo que necesitamos. Muchas gracias. Talking about sharing best practices and you know, sharing what's happening in different contexts. You know, during the pandemic, that became very obvious. We were looking at what this country is doing, what that country is doing. And also, there was a movement that change needs to happen. But I don't know if you've noticed, though, sometimes things seem to be going back to the way they were. And I wonder if Shahram can enlighten us a little bit on, you know, why do you think there hasn't been the massive change that we were envisioning with, you know, with the COVID-19 pandemic? And despite knowing that we need to change, how does your organization, for example, is handling these changing times? Thank you. Thank you very much. Happy to be here. My name is Shahram Hashemi, the managing partner of Aldenham Education Group. I think that's a great question. What we've seen through the pandemic is a couple different factors, and I'll talk about why things haven't changed. On one hand, there's been a spotlight on education technology. However, I'll talk the second part about why is it effective, why it's not effective. So the pandemic did shed a huge light on EdTech and bringing EdTech technologies. So in the pandemic, with the record investing from venture capitalists and startups in the EdTech sector raising capital. So in 2020, at Holland IQ, we had 16.1 billion of investment into EdTech companies, which was a world record. Then 2021, another record of 20 billion invested in EdTech. If we compare that to only 2019, there was only 7 billion. So in one hand, the world has woken up and put a spotlight onto EdTech and looking at these technologies, looking at these innovations, and a lot of money has been pumped in. Now, the money has declined in 2022. I think part of that is because a huge amount was given in 2021 and 20 because of the pandemic, because historically, other sectors of technology, such as fintech,
we're getting a lot of the money coming from venture capitalists, but ed tech started doing that. However, the reason things haven't changed is that the ed tech is going to grow, it's going to continue to grow, but what we've learned from the pandemic is that you cannot, especially for K through 12, when I'm speaking, we're a K through 12 organization, we're not higher education. In higher education, there's been massive disruption, and the ed tech and technology is going to bring major disruption in the higher education. When I'm speaking, I'm talking about K through 12. So what we learned in K through 12 is that you can't go online, right? You cannot take the students out of the building, okay? That is having emotional problems, well-being problems, isolating children, putting children at home, away from their community, away from their friends, is a bad idea. And that's been proven. And when kids have come back to school, we've had to put, with us as Aldenham Education, we put a lot of emphasis on well-being and pastoral care. That's one of our strengths. We're a school of all-around education, and well-being and pastoral care is very important to us. So the reason why there hasn't been much of a change is because you still, kids in the K through 12 need to still come to the classroom, need to come to the building. Now, what's going to happen going forward is that the building is going to change. What's taught inside the building is going to change. How the classrooms are going to change. Not just having box classrooms, but open spaces. Technologies such as augmented reality, virtual reality are going to come into the classrooms, come into the buildings. So we're not going to go away from children going into a building and learning. It's not going to be an online, because what we've seen is that have a negative impact on the younger children. Now, when we're talking about university students, that's a different story, because they are adults, they're capable of going online and learning, and that's going to have a huge disruption to the higher education. But for us in the K-12 space, we still need to have the kids come in. However, the technologies that are going to go into what is taught inside that building is going to change. And I know the hot topic coming up is AI and the AI revolution. And what we have to start looking at is AI and these other technologies should be a tool, right? It should be a tool to support, just as a calculator was a tool, to do math. You still have to learn how to do the math. So you cannot, depend on the technology. We still have to educate the children to be able to think analytically, think on their own, look at these tools as something to support them. And what we've done as Aldenham Education Group is, obviously, we're a 425-year-old organization. So we've been teaching for 400 years. However, we've always been innovating. So we always look at ourselves as, where history meets tomorrow. We always look at ourselves as trying to innovate in technology, innovate in the classroom. We've done a whole thing on education technologies where we've worked with top-tier consulting firms to develop a strategy on how we get into these tech technologies. What are the best of these ed tech technologies to bring into our schools, to bring into our classrooms, into our schools? One area is teacher training. So one of these tools like AI can really support teacher training to provide customized education. That's, I think, the theme that's going to be going forward is, with this technology, we can make sure that each child gets the needs that they require. In the past, everyone had to learn. There was you come to a classroom, there's a lecturer lecturing 20 students, and it doesn't matter if you're fast or slow, everyone's going at the same speed. Now with the new technologies, we're still in the classroom, we're still in the school, but now we can customize the education. We can support the kids that are behind, try to get them to catch up, support the people that are ahead, get them to keep their minds challenged. So that's, I think, how technology has come in. It hasn't been a massive disruption in K through 12 because of the fact you still need to come to the school. Thank you so much. Vicky, you have something to add? Solo, quería complementar lo de Shram. Estoy recordando lo que nos pasó hace 30 años aquí en las escuelas rurales colombianas. Yo cito un uruguayo muy conocido, Luis Osín, que fue el primer egresado de MIT en nuevas tecnologías. Actualmente trabaja en el Centro de Innovación en Israel. Y él decía, pero esto hace 30 años, ¿no? Decía, cuando venían los computadores apenas.
Introducir computadores en el aula sin cambiar el modelo pedagógico es perpetuar a un costo más alto una técnica tradicional, ¿no? Entonces, todo esto es para reforzar la idea de que el cambio pedagógico es esencial, es un chasis, uno tiene que tener un chasis pedagógico, ¿no? Y eso es lo que Escuela Nueva de alguna manera ha mostrado. No todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo, modelos flexibles, personalizados. Los niños no aprenden sino dialogando, mirándose los ojos, no las nucas, ¿no? Entonces, porque es a través del diálogo que se aprende la paz y la convivencia. Si no aprendemos a dialogar, pues ya sabemos los problemas. Entonces, es fundamental tener evidencia científica de eso y lo hemos logrado tener. Claro, primero tocó publicar en la Universidad de Londres para que luego nos quede aquí la Universidad Pedagógica, ¿no? Así es. Pero ha tocado hacer esas cosas para sobrevivirlas, para poder luchar para que las innovaciones no decaigan. Pero quería poner el ejemplo de los computadores, ¿no? Entonces simplemente refuerzo todo lo que Sharon me está diciendo. Thank you. María. Sí, absolutamente de acuerdo también contigo, y mientras te escuchaba y te escucho a ti, Vicky, pensaba en cómo nosotros necesitamos ser conscientes de un cambio de mentalidad, de paradigma. Y esto yo creo que nos invita a que repensemos muy bien cómo se hacen todos estos programas de desarrollo profesional, porque ya no podemos estar pensándolos solamente enfocados en las habilidades técnicas de un maestro o en qué recursos hay en un aula. O sea, nosotros también tenemos que pensar en cómo este sistema donde nosotros estamos aporta para esos cambios de paradigma. ¿En cuanto a qué? En cuanto que haya dignidad, en cuanto que haya respeto, en cuanto que haya una libertad de expresión, en cuanto a que nosotros podamos sentirnos parte de un colectivo, porque el aprendizaje de un adulto necesita ser experiencial. Nosotros con la red AEIOTU hemos tenido experiencias que son muy valiosas. Por ejemplo, tenemos un diálogo, una relación con la Fundación Serranía en el Pacífico, y hay una experiencia que les quiero compartir, y es, allá, por ejemplo, Vicky, no llega tampoco la conectividad. Los maestros no tienen ese acceso, no hay computadores en el aula. Pero en la biblioteca del municipio sí la hay. Entonces, los maestros se congregan en la biblioteca, cada uno con su teléfono se conecta para poder tener acceso a los videos y al contenido, pero también está de la biblioteca el video con ya un orientador, una persona que les está acompañando. Entonces, lo lindo de esto y lo poderoso es que se hace un aprendizaje que es activo, se hace un aprendizaje que es, terminamos de ver acá, conversamos sobre el video que se está dando en el curso que estamos haciendo, pero luego podemos vernos claramente, podemos compartir la experiencia, podemos saber qué desafíos hay y cómo entre todos podemos lograr resolverlo, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas que más se necesitan hoy para poder potenciar todas las competencias, habilidades que necesitamos en nuestros maestros es trabajar dentro de un colectivo que crea, que co-construye y que hace muy, muy evidente totalmente las evidencias que vienen, las documentaciones, sus prácticas, pero sobre todo sus desilusiones, que nosotros podamos confrontar qué es lo que no está funcionando bien, que nosotros podamos preguntarnos todos los días qué no hicimos bien con los niños y las niñas hoy, cómo lo podemos hacer mejor mañana. Y vamos entonces autogestionando nuestro propio conocimiento, vamos autogestionando también lo que está sucediendo en el aula con los niños o con las familias en el hogar. Y así pues vamos entrando en unos procesos de mejora continua, porque necesitamos ir evolucionando e ir transformándonos nosotros mismos. Sí, yo solamente quería complementar un tema, y es que oyendo a Sharon, cuando nos dice es que la inteligencia artificial viene ahora a ser una herramienta adicional que complementa
toda esa batería de recursos que tiene un profesor para dictar su clase, pues es que es completamente de acuerdo. Lo que pasa es que esto viene evolucionando muy rápido y creo que todos estamos un poco como asustados de la velocidad a la que va y creo que es el momento oportuno para empezar a regular ciertas cosas, a poner ciertas normas de juego, pero esto tenemos que aceptarlo, esto no es un tren que vaya a parar. Podemos mirar para otro lado si queremos, todos podemos, pero el mundo va a seguir y todos estos avances tecnológicos van a continuar. Entonces, yo un poco lo que quería decir era este proceso formativo que estaba mencionando María Adelaida de cómo queremos realmente que sean estos docentes. Pasan no solamente porque se entiende el contexto en el que están, que cambia dependiendo de cada territorio y de cada comunidad, sino que estas herramientas cómo van a empezar a transformar la vida de todos, porque ahí ya están. Y la misión es que efectivamente los docentes los aprendan a utilizar lo mejor posible en beneficio del proceso educativo. Y ahí hay que ser muy creativos, porque pues indudablemente cuando uno le pide un ensayo a GPT-Chat y se lo saca en 10 segundos perfectamente escrito, pues indudablemente nos desafía muchísimo realmente a entonces ¿qué van a estar aprendiendo los niños si todo se lo hace una inteligencia artificial? Bueno, es que ¿cuál es el proceso de aprendizaje? ¿Para qué estamos educando a los niños hoy en día? ¿Cuál es la definición de éxito en el proceso educativo? Y a partir de ahí construir un poco como toda esa profesión docente y todo ese proceso en general que involucra a toda la comunidad, pero de la mano de la tecnología. Eso para mí es claro que tenemos que lograr involucrarlo sin permitirle que sea el protagonista. El protagonista no es la tecnología, el protagonista siguen siendo las personas. Pero tenemos que saber hacerlo y es el momento oportuno para empezar a discutirlo. Y en conexión con lo que realmente necesitamos desarrollar en los niños y en los niños hoy, ¿no? Well, thank you, panelists. So a lot of food for thought. Before we open the floor to questions, I would like to ask if we can, in 3 words, say how we envision the future of education. This is a tough one, 3 words. The future of education. I'll open the floor. Uncertain, uncertainty, volatilidad, ¿no es cierto? Que prepararnos para un cambio incierto, el famoso VUCA, ¿es que se dice? Volatilidad, ¿qué más? VUCA, yeah. VUCA, uncertainty, complexity, ¿y la A cuál era? Volatility. Adaptabilidad. Entonces yo creo que esas 4 palabras definen un poco como el futuro, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es aprender a hacer comunidades colaborativas. Sí, así es. Para enfrentar este mundo de la incertidumbre, ¿no? Y eso implica cambios muy profundos en la pedagogía y en esta relación con la inteligencia artificial. Yo pensaría en 3 palabras: conciencia, colectividad, creatividad. Bien, muchas gracias. I would say disruption, change, and focus on individual learning. Thank you. Yo diría que debe ser una educación pertinente al contexto, o sea, muy contextualizada, muy particularizada, challenging, retadora, realmente muy retador, pero motivador. O sea, realmente como muy a la expectativa de cómo vienen los cambios y eso cómo nos reta para hacer un mundo diferente con lo que tenemos. Well, thank you so much. If we can give everybody a round of applause. Right. So now we're going to open the floor for questions. There is some people around, right, with the microphone. And then you just raise your hand if you have a question, and we'll bring the mic to you. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Felipe Ateortúa, de Universidad de AFIT. Ahora mencionaron una palabra muy bonita, ir a biblioteca. ¿Cómo ingresa en ese ecosistema de la educación? Y quería preguntar, ¿qué piensan ustedes
acerca de los programas de biblioteca como lectura, escritura, oralidad y sobre todo las formaciones en competencias informacionales y digitales. ¿Cómo puede influir ese rol de la biblioteca en el futuro de la educación? Muchas gracias. Actually, that's a very interesting question because one of the things during the pandemic, we actually expanded into a new market. We expanded to Saudi Arabia. Saudi Arabia is a country historically that didn't have branded international schools. It was local government schools and the private schools that are giving the curriculum of the Saudi curriculum. So we were one of the first school groups, branded international school groups to go into the country. And the issue about library and the books and how do we handle that, and then also, you know, there's what books are allowed, what books are not allowed, and so forth. So I think the future of the library is going to be more of a digital place. And the way we've designed the library in our schools in a new market such as Saudi Arabia, which doesn't historically have the international schools that you would see in other developed countries, let's say Dubai, even Dubai or London or so forth, is we had to, one, look at the library of bringing our digital content in, but bringing books that also are important, and at the same time looking at some local context, local books, local context to bring it in. But the library is going to be more of a learning space. The way we've done it is more of a ThinkPad, like you go to Apple and you have the Think Desk. So we have the devices, we have the books, but we have the areas to really sit and reflect and think and have librarians there to support the learning. But the learning is not just going to be just books, it's going to be all of the different tools. Gracias, súper de acuerdo contigo y gracias por esa pregunta. Miren, pienso primero en que miremos el niño y la niña y qué hay alrededor, dónde juega, hacia dónde va, qué hacen los fines de semana, qué pasa cuando no están en el aula, qué pasa cuando no van a un hogar comunitario, dónde están esos sitios donde también sucede aprendizaje, donde sucede exploración, experimentación. La biblioteca es clave. Allí hay muchos libros, hay imaginarios, hay fantasías. Necesitamos que esos escenarios educativos estén todos conectados, que nosotros no deleguemos el aprendizaje solo al aula, que la deconstruyamos, lo volvamos nómada. Me fascina el manifiesto del Global Education Forum, porque nos lleva allá. Yo me imagino esto como una caja de arena, en donde muchas cosas están sucediendo, donde allí se forjan líderes sociales, culturales, comunitarios. Nosotros lo que más necesitamos es que esa biblioteca, ese hospital, ese centro de salud, ese parque donde están los niños, esas tiendas donde los padres y los adultos y los niños también pasan muchos momentos, puedan hablar al niño o al estudiante desde su propio lenguaje, que puedan enriquecerse con esa oralidad, que puedan traer toda esa herencia cultural, que podamos entonces dentro de todo este contexto pues construir sentido de identidad, sentido de comunidad, de pertenencia, de quiénes somos, ¿cierto? Y hacia dónde también estamos yendo, cómo estamos entendiendo los diferentes recursos en los que estamos y sobre todo podamos tener esos lugares muy identificados para no decirle a los papás que vayan allá, es para atraerlos a nuestros entornos y poder hacer de verdad un colectivo, una red grande, una comunidad de práctica. Yo, Felipe, muchas gracias por la pregunta. Como nosotros concebimos una biblioteca, es una fuente de conocimiento general para muchas personas, adultos o niños, dependiendo de su grado de madurez va a poder consumir un contenido. Indudablemente venimos pensando en que todo esto hay que digitalizarlo para que además tenga acceso a más personas en más lugares y ojalá de manera gratuita porque el conocimiento debería tener acceso gratuito todo el mundo.
Y yo personalmente creo que hay algo que debiéramos empezar a pensar en términos de esa fuente de conocimiento, y es, todos podemos producir conocimiento, es decir, hay libros importantísimos que además son trascendentales en la educación de las personas, muchísimos, pero es que nosotros hoy en día también producimos contenidos. Y el mundo multimedia en el que estamos está facilitando que se produzca y que se entregue muy rápidamente. Y ese conocimiento también debería estar en las bibliotecas. Cuando María Adelaida ahorita mencionaba, hombre, estamos en un contexto donde no hay raíces, hay unos temas, por ejemplo, étnicos, ancestrales, que muchas veces nos están diciendo es que se están perdiendo porque es que la tecnología está llevando a que los muchachos solamente quieran estar en redes sociales, saben, viendo videos de TikTok. Pero es que en realidad estos contenidos, si los aprendemos a manejar, también puede ser una fuente para volver a significar todos esos temas étnicos de una manera muchísimo más rápida y ponerlo al servicio de otras comunidades, no solamente locales, sino del mundo entero. Es que la web está ahí para que cualquier persona pueda acceder a eso. Entonces, creo que también dentro del concepto de la biblioteca como fuente de conocimiento, no está solo digitalizar lo que ya tenemos, que por supuesto hay que hacerlo, sino creo que también debemos empezar a ver cómo generamos más contenido de una manera mucho más rápida, muy precisa en términos de contexto, en términos de situaciones, para que otras personas puedan aprovecharlo también. Yes. Yo simplemente There's another diría, question. yo simplemente diría dos cosas. El espacio educativo cambió, ya no es el aula. Entonces, uno puede aprender de cualquier parte. Y segundo, la importancia de las habilidades del siglo XXI. Aprender a aprender y a pensar críticamente. No más. Ok. Buenos días. Bueno, mi nombre es Andrei Palacio, soy rector de los preescolares de Confama. Tengo dos preguntas muy puntuales. Una es, hemos hablado mucho de la tecnología, de lo que implica conectarnos, pero ¿qué lugar ocupa hoy los oficios? El volver a hacer con las manos. Es decir, el cortar, el pegar, el serruchar, el poner un clavo, un martillo, porque nos estamos volviendo digitales, pero perdimos el oficio, la tecné, y creo que es importante qué lugar ocupa hoy en eso que ustedes hoy nos cuentan, ¿cierto? Y lo segundo es, desde la primera infancia, ¿cuál debería de ser la edad más pertinente para acceder a la tecnología y poder estar conectados? Es decir, ¿desde qué edad deberíamos de propiciar o cuánto es el tiempo que los niños deberían estar al frente de un dispositivo? Y si eso incide o no también en su condición cognitiva y en su condición obviamente de neuroplasticidad y todo lo que hoy se habla alrededor de la neuroeducación. We don't have time anymore. Okay, this will be the last question. Okay, please. I'll answer it. That's a great question. Thank you for that. Definitely, you still need to have those skills of hammering a nail and building something. So actually, us as Aldenham Education Group, we're very much into art. So we have our own art studios and art galleries. We also have the workshop and wood shop. So we have all of that. But we also have the 3D graphic printing. We also have, working with your hands could be hammering a nail, but it could also be building a robot. It could also be building, you know, we're doing one item with Formula One, building your own car. So using engineering, because you want to still be able to build things with your hands, but you have to educate the kids about the future, right? So the future, things will be 3D printed, right? You don't need to hammer anymore. But where you can bring that skill set is, let's build our own Formula One car. Let's build our own robot. So using our hands, but also using the engineering to put those items together. Secondly, on the art, for instance, we're very strong in art. Art and music is another area where these are human things that machines can't do, right? So creating beautiful art, creating beautiful music, creating poetry. So those are things that we need to teach, even though we talk a lot about innovation and all of these things are happening, which we have to regulate when we come to AI and other things, all of us globally, because this is not just a one country problem. It's not just America, or because if you put regulations in America, then China will develop or other countries would develop. So it has to be a global responsibility, but we need to still use those technologies and still have those
as you said, working with your hands, where you're actually using the technology to build something, but you're still learning the high tech and using these tools to create. Thank you very much. All right, so thank you so much for participating, and one last round of applause for everybody. Thank you. Enjoy the rest of the day.
Good morning, everyone. Hello, hello. We're going to get started now. Hi, everyone. I'm Christine Shao. I'm the Executive Director of the Stevens Initiative at the Aspen Institute. Bienvenidos. I'm going to start by introducing the panelists and have them join me one by one onto the stage. I'm going to start with Ulises, who is the Learning Experience Designer at ADOS. I always get that wrong. We also have Dina, who is the President of Education for Sharing. We also have Odette, the Executive Director of the Institute of Arab Culture, Colombia. And last but not least, Alejandro, Director of External Affairs at San Jose de Las Vegas School. Yes, a round of applause, please, please, please. All right. By way of introduction again, I'm Christine. I'm based in Washington, D.C. This is my first time visiting Colombia. I had the pleasure of visiting starting on Saturday, and I have to say, it is a beautiful, fantastic city. It truly, truly is. I've been humbly learning sort of about the city, the history, the people, and understanding sort of the transformation that's happened over the last decade that has been really beautiful. From what I understand, it's a true collaboration between the peoples, governments, systems, everyone sort of striving for positive change and impact. And at the core of that is really conversation, dialogue, communication. So that really leads us to today's discussion, which is on cross-cultural communication and dialogue and building global skills for young people. My role in this is that I lead and work in the virtual exchange field. We build global connections for young people using technology. It can be common technology, cutting-edge technology. But what we're really trying to do is provide spaces for young people to really get to know each other, to understand themselves better, and build the global skills that they need so that they can succeed in the future. All of us who are here on the stage together really kind of represent the ecosystems that they were talking about at the plenary this morning. I guess I sort of represent a foundation, if you will. We do invest into different types of programs. We have folks from the school system, those who work within the public policy sector, also those just within the education sector, within the private sector, working within ed tech. All of us together are really championing for more intercultural dialogue around the world. And I think I'm so excited to hear what they all have to say because I'm really in learning mode myself today. I think we can maybe do introductions as we just kind of dive into the conversation a little bit. So my first question for the panelists, and I'm going to start actually with Alejandro, and we'll just go one by one. The first question is, what is the role that you think education plays in cross-cultural dialogue and building global skills for all individuals? The role, I think the role is a central role because actually nowadays in our classrooms we live the intercultural, the cross-cultural situations, not just because we are related with many cultures everywhere, but also because the globalization process is growing and growing. So inside of our classroom you can find a conversation about something in Ukraine, something in China, something in US, So the debate, the conversations are really full of this. And schools like San Jose de Las Vegas School have been working hard in the way that we connect and to create this global scenario, like a global classroom, if you will. And the idea of to have this Medellín challenge was that, to create this global scenario, global classroom to connect 5, 6, more than 5 or 17 schools connected local, internationally, and analyzing, but not only the differences, but similarities, the way that we understand our world. We create this Medellín challenge because we believe that not just the challenge of the city, but also our district, our communities, they are waiting to connect with the world. So through this methodology, we connect real people, social leaders, the real pain of our city, but also the resilience of our city with the world. So the role of the education, the role of the classroom or the schools is
the core, I think, the core of education right now. Hello. Good morning, buenos días, sabah al khair to everyone. Thank you, Christine. It's a very interesting question because I started my journey in the Institute of Arab Culture of Colombia because my story was not there. I grew up in Colombia, I went to school in Colombia and to the university, and my story as an Arab Colombian was completely absent from our texts, from our conversations. I was not included in the official narratives of the country, of how this country came into being. The story that Colombia, the Colombian society, is a product of the mix of three: Europeans, Africans, and the indigenous natives of this territory, was lacking another component. Where was I? Where was my story? Where was the story of thousands of other Arabs that are not only in Colombia, but in the Americas? And also Indians, also Japanese, Chinese. We were absent. Our stories were not there. And I was born here. I only have a Colombian passport. So how was I understood? And what spaces could I have in my formal education to learn and to appropriate my identity and my heritage? How could I share what I felt was very similar between my Arab culture and my Latin culture, but yet we were trying so hard to make everyone think that the Arab world and also the Muslim world, the Islamic world, were completely dangerous, were very far away. We wanted them to be far away from us. They were threatening to us, and I was not. And my school friends, that was a very long time ago, they enjoyed coming to my house. They enjoyed my Arab mom's hospitality, the food, and they felt at home as well. So why was this message not pulling through? So I believe as educators, in any stage of the learning process we have to provide the students, first of all, the security that they are in a safe space, that they can be who they are, that they do not have to choose between one identity or the other. They can have compound and mixed identities. I love a Lebanese writer, actually, that he has an essay in Spanish, if you want to look for it. It is called Identidades Asesinas, Amin Malouf. And he proposes how societies become more violent and there is more discrimination when we force people to choose. You can only be this. You can only be French, for example. You cannot be French and also Muslim in some cases. So for me, first of all, as educators, we have to make them feel welcomed. We have to celebrate diversity. And then we have to provide the tools so that they can continue to learn about others, other cultures, in a relation of symmetry, in a critical way, to challenge singular histories, for example, and singular stories, to fight prejudice, and ultimately to fight racism and discrimination, because that is the only way to have truly tolerant and pacific societies. Thank you. That was beautiful. Thank you so much, everyone, for being here. It's a pleasure. I think that is the role of education, to promote this kind of understanding and to build the bridges between the differences and the richness that that means. So, but I think, yes, it's the role of education, but I often wonder which kind of education. That's really the question. For me, it's a different kind of education that can promote these essential traits and the competencies that we need, the social emotional skills that are essential, the self-awareness, the empathy, the creativity, the respect, the possibility to come up with different ways of understanding us and others, to be curious about others and at the same time find the pride in who we are and where we come from. They are not different worlds. They are very connected. And so I find that an education, for example, to promote global citizenship, encompasses the possibility to learn about cultural dialogue and interconnectedness, which we found not long ago that it's really what we have
we are interconnected. And so education as a mirror where we reflect ourselves in, and as a window to look out to the world. And so how do we connect these two? I think that is the role of education, of a different kind of education, and an education that becomes meaningful, where we are not told that intercultural understanding is important, but we have positive experiences that allow us to understand why do we care about this intercultural understanding, and what kind of people do we become when we are immersed in these experiences that speak to us. Thank you. Perdón. Hi, buenos días. It's a pleasure to be here and to share this space and moment with you. Well, I really love all of your opinions. I don't know if I completely agree. I don't want to be the bad guy, but I do love being the villain sometimes. We talk about what's the role of education in this specifically, but I think that education is not playing a role currently on this. I think that maybe those conversations that you were mentioning about Ukraine, China, or whatever, they tend to happen in like informal moments within an educational setting. So I think that the role that education should play is to build the frameworks for that to happen. But for that to happen in a way of co-creation, because it's not like I'm as teacher or educational system, I'm going to be the one saying what type of cross-cultural conversations we will have, but rather a co-creation between teachers, students, families, the institutions, the government, the private sector. And I think it has... I remember when I went to school that the cross-cultural moments were kind of like a special session during Indigenous Day. And that is not a real cross-cultural conversation. It's like greenwashing. It's like pretending we care about this, but deep inside we do not. So I think it has to end and stop being like a nice-to-have moment, but rather a must-have moment inside the classroom. Whether it's during history, during biology, during different subjects. A quick example, this week, tomorrow actually, in Argentina, my home country, is the Maize Revolution, so it's a national holiday. And we remember the first revolution against the Spanish. And it's so typical in schools that we do the typical school play. And until I was a kid, we would use, how do you say corcho? The cork of the wine. We would burn it and we do literally blackface to represent the black and indigenous and slave community of Argentina back in the day. And when I was a kid, that was totally common. And nowadays, we know that it's not. So I think education should play a key role in how that representation and that visualization should happen. Not only during a school play, but throughout the whole year and throughout the whole learning journey and curricula. So sorry for being the bad guy. No, it's perfect. But I think there's even something there about education happening within the formal classroom, but also it's important for us to meet lifelong learners, whether that's young people or adults as well, outside of the formal education system. So education is something that is a formal system, but innovative approaches to meet young people have to happen within the system, but also outside the system. And I think probably even some of the work that Dina is doing can maybe speak to that as well. And as you all were sort of talking, everything I wanted to respond to, so I have to make sure I don't talk too much. But I'll say that the reciprocation is very important. When we're talking about intercultural dialogue, it's not studying a different culture under a microscope, for example. It's not me just understanding, for example, what does it mean to be a Moroccan woman, and me just understanding her story. It's a reciprocation. But for that reciprocation to happen, there has to be a safe place for that to occur in, whether that's, again, in the classroom or that's happening outside of the classroom. But I want to go back just a little bit to the virtual exchange piece, the field that I work in, because I love it and it's so dear to my heart, is that is the core of the work that we do in virtual exchange. It's about reciprocation of understanding what all the ecosystems have to gain from being a part of an exchange where young people are really learning about each other and they're working on global projects. So imagine this could be the Medellín Challenge in the future. Imagine 8th grade Colombians connecting with 8th grade
students in the United States and they're exploring sustainable farming, for example, when they're exploring that project together, yes, they're learning about sustainability, but they're also learning about teamwork, right? They're learning about different perspectives. You know, they're learning about how do I show up in my space that I'm in now, in my community? How can I be a leader? So they're gaining the hard skills, but they're gaining those important soft skills that are just so important. But it comes from that reciprocation of understanding what does everybody have to gain from this conversation. So I spoke too much, I'm sorry. I need to do better at this. But I think, Dina, you were going to say something as well. No, oh, thank you. Two microphones. I wanted to say that I think that's exactly what I was referring to in the different kind of education and the how. We usually tend to speak a lot about these concepts, abstract concepts, theoretical, very ethereal. And so I believe that the how concrete we can be, the experiences that bring about to life this kind of essential skills, competencies, and really just humanness. No, this is the kind of education that we need to really, it's about time that we bring to life. Can I do a quick rapid fire for the audience maybe? Maybe we can unpack what cross-cultural communication and dialogue, what a global mindset is. Can we just unpack what that means and what we're actually talking about? Does someone want to take that? It could be one word, right, that comes to mind. Agency. Agency from Dina, yes. Like empathetic communication and sensible communication. And why is empathy so important? Because we cannot, as you were saying, we cannot with a microscope study other quote-unquote cultures or religions or civilizations from a perspective of their otherness. We have to do it from a perspective of what is it we have in common and what common grounds do we find and how do we challenge these narratives that try to bring us apart every time more and more. And why are they doing that? Yes. Colonialism. No. Oh, Uli has something. Uli says. All right, Alejandro? I must say that in a word, maybe broke bias. I don't know, I think broken bias. I think broken bias. Broken bias. Breaking down biases. Breaking down. Yes, I love that. I was about to say something quite like Dina and Alejandro, so I would change it to maybe change of mindset, like switching your brain somehow. That perspective taking, right? You might have stereotypes of others. When you have a conversation on a human level, they get broken down. When you're working on projects together, they get broken down together. I just want to say something that Odette had said when we were preparing for this panel, actually, that I thought was so beautiful. You wrote it to me. You said, the one thing that we actually all have in common is that we're all different. Exactly. Right? We often talk about finding similarities, which are very important, I think, but also there is a time to celebrate differences, and I thought that was just so powerful. Or even look at your hands, like every single finger is different, and they cohabit, and they coexist, and they work together, and that's what I think we have to find, like to raise awareness also on the importance of ensuring a real dialogue between peoples, because that's the only thing really that can take us to another level of cooperation. And you said, when we were preparing, we're in an era of collaboration. Yes, we are. Exactly. So that's the only way to do it. So I want to ask a question of Dina. I'm moving sort of to the next question on my list here, which is a key factor in promoting cultural dialogue is, of course, cross-cultural communication. So can you share a little bit, and we'll go around to kind of talk about the work that you're doing at each of your organizations. Can you talk about the work that you're doing at Education for Sharing, and particularly talk about the Treasure Box as a form of virtual exchange? Absolutely. In Education for Sharing, which is an organization that I founded 16 years ago, our mission is to raise better global citizens through the power of play, reflection, and action. And I would like to pinpoint a specific, very concrete experience, which is a treasure box exchange, that kids from very different communities and backgrounds create to share who they are, where they come from, something that they feel proud about. And they are going through the same programming of Education for Sharing in Medellín or Perito Moreno or Washington, D.C. or Dunedin, New Zealand. And so everyone has something to share. Sometimes we have treasures that are unseen, that we don't
realize that they're there. So we need to reconnect with them and revalue them. And these treasure boxes travel from different geographies with the treasures that kids make. So the only rule is we cannot buy anything. So for example, a treasure box from the indigenous community in the mountains of Mexico, Norogachi, will travel to a public school in the middle of the city in Medellín. And so every community needs to think what they want to share. And it's also a possibility to open the curiosity to who is the other, and to celebrate that, and to fall in love with the similarities, but also to celebrate the differences. So this is really a very impressive moment that stays in the experience of kids and informs them. When we were a Mexican private school, exchanged the box with an indigenous community, and they said, oh, we're going to exchange the box with an indigenous community, so maybe we should get them a computer or blankets, because, you know, they're just indigenous, and they are, this is the mindset that we have. But guess what? The indigenous community wrapped all their treasures in a blanket to protect them, and they sent it to the private school. So the private school was wrapping themselves around the blanket and very proud to see all the treasures that their peers from the indigenous community created for them. They create the toys that they play with from wood and from extraordinary artistic skills. When the children from the private school in Mexico City received it, they said, what? A kid from my age did this? I cannot believe. So they change completely the mindset, and they say, these are fascinating people. I want to become friends with them. I think of them it's a different light. So this is a possibility. Wow, it's beautiful metaphor. I love the treasure box, because I was thinking, you know, in this panel, when you think definition of culture is actually it's a treasure. No, it's the treasure it's a language. The treasure is the way that communities have been answering a lot of questions during the time. So if you are proud of your culture, you're proud of your treasure. So intercultural skills are like a key, you know, if you have the right key to open the treasures, those treasures, a lot of answers, a lot of questions right now, you know, we have a lot of, as a humanity, you know, as a human being, we have a lot of questions. And we know that none of those cultures have the right answer, so, but maybe all of them have. So if intercultural skills are like keys, if we as schools train or teach students to understand the treasure that enhance, maybe we could solve some of our problems and challenges together, you know, understanding the treasure, the other cultures, so, and creating a human being treasure together. So that's, I really engage with this concept of treasure box. We want to have it, you know, because we have here people from San Jose schools, and they are saying, oh yeah, I want a box for sure. My turn. Okay. So an experience, right? Or a project that... Yeah, exactly. Whatever speaks to you that you want to speak to the rest. Okay, for example, before the pandemic, obviously it all starts with that, we did an online competition so that people from Colombia that had traveled to any Arab country for whatever purpose, family visit, tourism, work, education, they would share one picture of their trip and a short story or an anecdote or a lesson they learned or something. Why did we do something so simple? You would say that's very stupid, gathering pictures of people on their trips, but no, because the pictures that we received and that we posted on our Facebook and on our Instagram so that all of our followers could look at them, they were pictures that were always absent from what we saw from the Middle East, quote unquote, I don't like that word, from the Arab world. We were used to see the same pictures over and over again, and you know what pictures I'm talking about, but we never saw a picture of someone drinking a coffee or eating a shawarma or going to a party or doing something that it's the same that we do, right? So we were trying to engage in these very simple conversations, and I realized that
there were no spaces. In Colombia, we're lacking spaces where we can promote this kind of encounters and reflections. And at the end, through the Institute, we have had to create the spaces we would like to participate in and start the conversations we would like to be part of, because we were never there. Narratives from Arab countries or also from other Asian, African, and also Islamic Muslim majority countries were always absent. And they tend, these narratives, or the way we see them, are usually from a prism where we talk about them, but we never talk with them. So we constantly talk about, and we believe we are experts, or we listen to a so-called expert on whatever region of the world, but we fail to engage directly with the region. Why are we not reading authors from the region? Why are we not translating literature from Arabic to Spanish? It's very few. You can go and see. So that has been our mission. Like, instead of participating in spaces, we have had to create the spaces, create the need, and then come up with projects to speak. Oled, the doors that you've opened in Colombia regarding Arab culture in the region, I think it's amazing and really necessary. So thank you. I congratulate you on that. I was thinking about experiences, and I have two that are quite different. One of them is having cross-culture in like a macro, like in the bigger picture, in the core of the design of the curriculum, in a formal education system. And then in a non-formal education setting, more like micro and smaller moments. At ADOS Global, the organization that I'm part with, we collaborated several years with Minerva. It's a university based in the US. And each semester they travel to a different city. And they were having their semester in Buenos Aires. And we were part of the team designing the experiences that they would have in town. And what we did was kind of like, we had 150 students from 70-ish countries studying in a chaotic city like Buenos Aires. So what we did was we grabbed the curriculum, we asked the teachers, what are your homeworks, your essays, your topics, and then say, well, how we can mix that with Buenos Aires. How can the city be, and its culture, its philosophy, its everything be represented in the curricula? So we partner with unicorns, local NGOs, governments. So all the students, they would have not to look online for Wikipedia information about Buenos Aires, but rather collaborate and work with these organizations that some of them didn't even speak English. So there was a clear language barrier. And they will have to understand our culture, get inside of it in order to be able to complete their essays. So it was a great way for them to create a real cultural dialogue while also being able to learn about business, history, biology, and so on. So that was a great way to incorporate it in the core of the learning curricula. And then a smaller moment, since 2021, we've been part of Learner's Voice, which is an amazing initiative by WISE, which is high school students from Qatar. So imagine like a random 20 years old guy from Argentina coming into a room full of kids whose mother tongue is Arabic, not English, like me. I mean, I don't speak Arabic, but English is not my mother tongue. It was about creating small moments of human connection that weren't part of the curricula. So my thing is, wherever I go, usually I bring Argentinian candies and sweets. So we used, because I know the Latin and Arab culture have something in common, which is we showcase love and gratitude through food. Yes. And so I brought these elements and tried to connect with them in that way. So they would tell me, okay, you have to try this sweet from here, from Doha. It tastes quite similar like this. Or even, I pretended to be Colombian for a second, and I brought one of Shakira's old songs, Ojos Así, which is my favorite song, I must say. And so they showed me a typical Arab singer from the 90s. So I brought the following session, Ojos Así, without telling them anything. So when they started listening, it was like, okay, this looks familiar, it feels familiar. And all of a sudden, there's this woman singing in Spanish, and all of a sudden, if you don't remember the song, there are some guys chanting in Arabic.
So they were really shocked, like, oh, this is Arabic, I do understand this part. So we created a moment of me explaining to them the part in Spanish and what it means, the story, and then explaining me the part in Arabic. So we were able to complete the story only if the other person would tell us the part in the other language. And it was a really small 5 or 10 minute situation that made us connect in a deep, profound way. And the following time we saw each other, we were talking about the World Cup. So it was like, oh, Argentina this, Argentina that, or Qatar this and Qatar that. And I can assure that the results of the program were way more meaningful because of making those personal connections based on our cultures. It's beautiful. Yeah, so beautiful. And I think what I'm hearing from hearing about your different programs and initiatives too is just that having different pathways to engage with different learners is so, so important. Having, I think, the curriculum be mapped in a way to the learning outcomes of the classroom is a great way, I'm going to use a silly word that we use in this field too much, find a sustainable way of existing, being a part and embedded in a curriculum, I think is so important. But I think those other opportunities that happen outside of the classrooms are just so valuable too. I know we've been talking a little bit about cross-cultural communication, but I want to talk and address maybe something around the skills piece, the global skills that are gained. Aleo, you and I had talked a little bit about, in the STEM field in particular, graduates, have these amazing engineering and math degrees, or they're focused on robotics and coding and AI. They're ready to enter the workforce, but there are some skills that they may be lacking, and employers are identifying some of these skills. How is the work that we're talking about today maybe meet some of those gaps in what employers and the global workforce is looking for? The gap between the educational system and the workforce is huge at this moment. So that we have been working hard in the city to connect those worlds in a sense. Actually, we name not the soft skills. We like to name it power skills because we believe that this is not soft. It's not soft to be gentle. It's not soft to be kind. It's not soft to understand and hear the other. It's not soft to work in teams. So it's something that empowers you, And schools are having, it's kind of complicated because we have a lot of contents and information and work to do. But as you say, Ulysses, these micro moments are creating these opportunities to develop those power skills. We spent a weekend with, again, a community of 120 students and teachers. And memories like a Qatari student looking at a big mango here, and someone from Medellín saying, yeah, you can take it and you can eat it and you can enjoy it. And the connection between those was beautiful and meaningful. And I believe that this kind of tiny moments with power skills create this sense of connection that in the workforce we need. Other thing is that I believe that is really important is the globalization and rising technologies like AI and others have been changing a lot the workforce. So work in purpose is, I think, one of the core of the schools right now, because a lot of activities must change in maybe 5 or 10 years. A lot of professions, a lot of works. We have been talking with some friends from Florida, from Denmark, talking about AI and what will look the workforce in some years. And we don't know what will happen, but that we will know is that we really know is the working purpose and the way that we connect with others is the core of our power skills. So that's why I want to share with you this, because this is an artifact. This is really old-fashioned artifact. I don't know if you remember this. You okay? And when you talk about the picture, I want to share with you this, because this is the way that we share with the students from different schools
the experience. Just a tiny summary of the Medellin Challenge is a welcoming letter, and you could put a picture of here, and the name of the friend, and the name of a place. So please take it this. So this is the picture for you, okay? Thank you. Of course. Thank you, Alejo. Thoughts? Do you guys have any thoughts sort of kind of on the global skills piece? I can jump in while they look at the postcard. Please, yes. I'll look at it later. I want to. I do want to see it too. Should we look at it? We'll find. We'll get it later. Yeah, sorry, okay. A few weeks ago, the World Economic Forum released a new edition of their Future of Jobs report. That for me, it's kind of like the new Harry Potter book. I love it. It's quite boring, but it's really interesting. And one of the main parts is skills. And they were talking about the impact of AI technology on skills development and everything. And when they were talking and sharing outcomes of surveys that they did with different companies, when they were talking about which skills they were looking for the most in the people, were not digital skills such as digital literacy, whatever. I mean, they're extremely important, know how to use a spreadsheet and everything. But the key element, they were like, I'm gonna steal the term, are the power skills. And all of those power skills that were on top, all of them are like base or outcomes of these cross-cultural connections, like resilience, adaptability, creative thinking, effective communication, adaptability, flexibility. I don't know if I already... Perspective taking, maybe? Yeah, self-awareness. Yes. There were a lot of key skills that maybe when we talk about skills, we think of creativity, teamwork, and maybe a couple of analytical thinking. But the ones that the private sector and the workforce are looking for the most are the ones that makes us humans, which is the outcomes of the interactions that we have as people. So I think that these type of cross-cultural strategies are keys to develop these type of skills. Absolutely. I think this is more than ever before the era of collaboration. It has always been so important, but right now, if we don't learn how to collaborate within the difference, within the silos, within all these challenges that are and that will continue being, it will not be possible to address them. And so, given that the changes are so fast and we need to adapt and we're not as fast as the changes, we need to build the essential. And the essential is teamwork. How do we team up with others? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, teamwork beyond and because of all the challenges and because of there is something that brings us together. How do we find solutions to whatever we keep on encountering? And if we are not able to communicate with the other, then it's going to be really difficult. So these power skills are absolutely essential to learn how to team up with people that think differently, that look differently, that may feel or not the same as us regarding different issues, but we need to, it's complex. You know, teamwork is a very fancy word. It's like a very used word, but it encompasses a lot of complexity. And so we need to learn how to conquer that. And that is the main skill that I think the workforce is looking for from here onwards. Let me add something because you inspire me. And meanwhile I was hearing you, I was thinking the educational system must be less an ecosystem and must be ecosystem, you know, because traditionally it's vertical, no? And the educational system is vertical with the power, you know, in the head. And when you think in these challenges, collaboration, those places, there are ecosystems. So, yeah, I was thinking on that, you know, just to add, man. Yes. Thank you, collaboration. High five. High five. No, Oda, I'm going to have a new question for you, but I wanted to wrap that with just, we were talking about stats. I also get excited about stats, Ulysses, as well. One of them was a report that came out from the World Economic Forum showed that investing in just one important skill area, which is collaborative problem solving, could add as much as 2.54 million in global GDP. So there is, I don't want to be too
businessy about it, but there is a bottom line to all this as well, right? We're talking about skills development. When young people have the skills that they need, we all prosper, basically. So it's just something to keep in mind. So Odette, the question that I have for you is, we've talked about the importance of all of our programs, our initiatives, what we are trying to do for this world. What are some of the barriers and challenges, and how have you overcome some of them when sort of promoting the importance of cross-cultural communication and dialogue and everything we've been talking about here today? The first and foremost challenge or problem I think that I have faced in all these years trying to bring together these two regions of the world that I find fascinating and find so similar is the willingness, really. The willingness to challenge what you have learned and what you continue to see through different media outlets, or continue to listen from your uncle, from your father, from your friends. It's very hard to come across narratives that you thought were never possible. And not only we're facing a problem of teaching or having the people, the students of any age, because the Institute works across ages, across sectors. We work for and with everyone. It's not only finding the ways of learning, of teaching, but also of unlearning. And this has to come first. First, we have to engage in a process of unlearning whatever we have been receiving unconsciously or also consciously, and then preparing that space to learn new ideas, to learn new ways of communicating. And collaborative work and decision making or problem solving, in order to gather around a table different people to solve common challenges, we first need something, and that is effective communication. How we treat the other in a relation of symmetry, again, of brotherhood, sisterhood, of being members of one same mankind, humankind at the end, female kind. That's a very machista term, right? Mankind. So yeah, unlearning and then learning. It has been the biggest challenge. And the second, and I will not go into it, but of course language. As I told you before, we're not translating. Many of the things are, new knowledge it remains in English or French or Arabic. But we're lacking a serious translation effort to bring this knowledge here. And that for me is vital. Hence today's panel in English. Yes, because of me. Yes. Maybe I would add, I love this thing about unlearning and relearning. I think it's really difficult when you grow up learning how things should be done and must be done, and go through that process that can be really hard and painful. But I think that one of the main barriers is the afraid of the otherness, being afraid of the other just for the sake of being other. It's like when you run into an animal, wild animal in the jungle or in a national park, that they get seated, they get scared, and that type of situation. I mean, we are animals after all, so I think that is the main barrier, because we are not open to having these interactions or these conversations. We are always suspicious or afraid or calculating what the other person might be thinking, doing, acting, or what are they looking for from me. And I think we have to change that mindset. And I think having this type of space where we have people from Qatar, from Argentina, from Colombia, from Mexico, and different countries, I think it's the first step for opening this type of conversations. Otherness, I love the word. But one thing, otherness is there. It is our reality. We cannot fight otherness. Otherness is not the problem. The problem is when we assign a negative understanding or definition to otherness, and that is what we have to challenge. And challenge and befriend. Hacerse amigo del otro, de la otredad. To befriend otherness. Exactly, yeah. And I think it's romantic. I think, thinking in Medellín Challenge again, sorry, when you face a challenge, normally you face a competition. And I think we must face challenges in a collaborative way. So something really cool about Medellín Challenge was
was collaborating. You know, we don't put the best prototype or the best solution. No, all of them, but was a great approach to create new opportunities to dialogue. You know, because it's not the core of the Medellin Challenge is not the solutions. The core is the dialogue, it's the conversations, the friends. Again, you know, this kind of things was incredible. So we have a community. We have 120 people connected around the world, and friends from, you know, from Denmark. Again, we have friends from South Korea. We have friends from everywhere. So that's kind of things. You know, the challenge is collaborate. Again, adding the Jersey. I jump in, but I'm going to be quick. I think what he said, it's really important. It's not about the end, the final outcome, but rather the journey that it's in the middle. And I think what you just said, it's like perfect. So I have another question. It is beautiful, and I think that's about education in itself, right? It's not about the destination, it's the full experience and everyone you're meeting along the way. Is this thing on? It is, okay. But I had a question kind of around common challenges and barriers. I mean, being in this room, I came from Washington, D.C., being in this room with you all is a privilege, in a way. Having the resources and the funds to be able to travel, it comes from a place of privilege. So I think mobility is a factor that's in there too when it comes sometimes to intercultural experiences, global experiences, and dialogue. So do any of you feel a certain way sort of about the role that technology plays in accessibility and sort of leveling sort of the playing field for all people to be able to have an intercultural dialogue where you don't necessarily have to get on a plane to go have a global experience, but we know how important those experiences are for lifelong learners to really succeed in life. I'd just love to hear thoughts on just the role of technology in this, if anyone has one. I can jump in. Sure. I think that technology is already there, especially if we are talking about young kids. I mean, they grew up with technology. So I think it's a great way to democratize, I don't know if I'd said it correctly, democratizar the access to other type of conversations. My little nephew, he played video games with kids from other countries. And when I was a kid, it was about being pen pal friends and send like real letters. And that was way more difficult. And now it's like one click away from having those interactions. And they already are having those interactions. So I think it's like making explicit what it's happening in an implicit way, like putting the names and the terms to what is happening. Because they already do it. Like you can go into an Instagram post or YouTube channel and you can already start having a cross-cultural conversation. It's that simple, but maybe we're not aware of it. Oh, sorry. I think this can be controversial, but most of the population that we work with and for, that we serve, are from the most marginalized and underserved communities across Latin America, mainly. And so we encounter a lot of discourses that talk about technology bridging the gap, but the gap is so big and it's growing so fast. I mean, this is another perhaps conversation, but I just want to point out that in order to promote this cultural understanding, we need to focus on not leaving anyone behind, because or else we're just repeating the pattern. And this is not what it's about. We need to be very sensitive and very, I like to call it cable a tierra, the cable that goes to connect with what is the suchness of things. And so while I believe that technology can be an extraordinary enabler to bring us to different worlds, and it can, we also need to be really aware of so many people and circumstances that cannot access it for different reasons. The different inequities, yeah. Yes, the different inequities. We have gone over time, so what I'm going to do is close this out. I just want to thank everybody in the audience and the panelists for just having this really engaging conversation, celebrating the importance of cross-cultural dialogue, hearing about your stories, learning more about you. I'm so grateful, so thank you so much. We're going to open it up now to questions from the audience. Thank you, everyone.
you may ask in Spanish too, if that's easier for everyone. Yes. Well, thank you so much for a fantastic panel. I'm part of an organization that is doing STEM education with some indigenous communities, and I wanted to ask, how can we break down those biases that are very related to colonialism when we go to indigenous communities to do STEM education that is more that cultural dialogue? If there is any recommendation that you might have on that side, because I think we talk about that a little bit in terms of the unlearning and then relearning, but I don't know if maybe any of the panelists have a recommendation on that. I just want to say something about it. I know you, man. I think first of all, we are animals. As a mammals, we have a beautiful tool, and it is smile. So I think smiling, you can break down those kind of barriers. No, first and then other things, but smiling, I think is good. A very concrete tool. Yes, to smile and to play together, to play to co-create. Play is a human trait that goes back to as far as we can imagine. And when we play, we can learn with and about the other, and about ourselves, frankly. So when we work with indigenous communities, we can learn because they have extraordinary wisdom, and we can learn through their games and our games and co-create, imagine one new game to go about a specific topic or theme. So play is a very powerful tool. Hello, everybody. My name is Rafael Ontiveros. I'm from the National Society of Leadership and Success. We're a US-based organization. I have to tell you I've been really enjoying the panel because I have been advocating for power skills for more than 10 years now. So being here and hearing everybody talking about this is like really exciting for me. But I have a question. And I agree with Ulises. I wait for the World Economic Forum to release the data every year as I wait for my Star Wars movies. So I'm really fan of it. So my question is that I've been hearing, I was in another conference that we host for professors about global citizenship like a couple of weeks ago. And we keep hearing this like, we are talking about a lot of about our students, which is really important, how to transmit, what are the tools that we put for them together. But what do you think could be the set of skills, or you might say like 3 main skills that professors need to advocate to learn in order to understand this intercultural dialogue that we have to maintain? So if you have, you give us some light on that, and we as professors of educators, how can we prepare? Because we're focusing on the students, but we are, and I hear this all the time because I have to talk with authorities in universities here in Colombia every time, and they tell me like, I like what you're bringing for the students, but what are you bringing for the professors? So if you can help us with that, that would be amazing. Uli? Please. I don't know if it's a skill, but coming from a family of teachers, I tell them all the time, you're not the owners of knowledge. I'm sorry, I think that's the first thing that teachers need to know and learn, that you're not the owners of knowledge. Knowledge is something that we co-create. Therefore, empathy, resilience, and ears open, if we can say it. I don't know if it's like a really WEF type of skill, but I think resilience, empathy, and being open. I want to add critical thinking. I believe that in this data ocean that we live every day, and in a lot of fake news and fake data, to have some filters and analyze and be critical in a good way, in a good sense, is something really important for the teachers everywhere. This core. I would add probably you have heard of the Cassell framework of social emotional skills. That is, I think, like a basis. And I would add just in general relationship skills. And relationship skills encompass a lot of what Uli said about active listening and really empathy and respect, and being able to promote
a sense of belonging. We all belong. And I would add curiosity and awareness and invite them to think beyond their any border or limit they might have, be it like geographic, religious, gender, political border, transcended. Don't be afraid to go out there and explore and be curious and be aware of everything that's happening all around you, all around the world, because we all share this planet, and everything, whatever happens here, have impacts somewhere else. So that interconnectivity needs to be addressed through curiosity and awareness. There's another framework called the Global Competence Framework. So you're familiar. All right, that's another one I would add. Not easy to be a teacher. Hi, everybody. My name is Juan David. First, thank you all for your thoughts, reflections, and opinions that you bring here today and share with us. I so agree with something that Dina said, and this is, we need a more human education. But the question is for all of you. And this statement is so true, I'm so agree with, but it's ironic because our education systems right now are led but by humans and designed by humans and is for humans. But we are not acing that subject so far right now. So what for you is the main challenge that we are facing to accomplish that? What do you think is holding us back? I think we can have one person answer this, given where we are with time. Dina, hit it. Wow! We That's a believe tough in one. you. You're Wow, speaking for all of thank us. The, Yes. Okay. No, I mean, your question is which is the biggest challenge that has brought us here? Is the system that is built today and since the Industrial Revolution that needs to be transformed to suit the needs that we have as humans, because this is what has brought us to where we are with all the problems that we know. So we need to dramatically shift our, like the teachers tell us in Education for Sharing, nos dicen, tenemos que cambiar nuestro chip. We need to change our chip and to transform education systems for them to be not, to make, as we have it in classrooms today, in most classrooms, that is just, copy and repeat and sit passively to listen, but to activate those relationships, to co-create and to go beyond the current learning, to learn how to unlearn and to operate as agents of change in your individual agency and collective agency. Alejo, are you quick? And then one more question? Oh, okay, please. Nope. Yes? Okay. Yes, so, you're up. Great. So I'm Fernando from U Spanglish, and I'm actually going to talk about the elephant in the room, pretty much. So sorry about this, I guess. I just want to ask if there's a right pathway, first off, a pathway or a right pathway in terms of, for example, right now we're talking about like the content, the beauty of the dialogue, the cross-cultural dialogue that we have been discussing over here. However, we are not talking about the code, meaning the language, So I myself, as a Spanish speaker, as an English speaker as well, I find it ironic, like having this kind of only in English, only this type of dialogue, this amazing content only in English. So my question is the pathway translating? Is it learning English? Which is the right pathway? You go first, Uli. I have a thought on this as well. No, you hit it. Yeah. I don't think, I'm a learning experience designer, and something that I've learned is that there is no right pathway, especially when it comes to education. I think that you can have like a bare minimum standards or requirements, but I think that the pathway depends literally on each situation, each person, each setting, because it's not the same in indigenous Mexico or in an urban school in Medellín or in Buenos Aires. So I'm afraid for me there is no such thing as a right pathway, and I don't think that translating is the answer. Google Translate isn't the best translator, we know that, No. so.
No. Yeah, I want to add something. Translation is, the lack of passion in some translations. You feel it. So it's something impossible to translate. I think, and I would jump into this idea of technology in this moment. The connection with AI, artificial intelligence, and another AI, ancient intelligent, must happen right now. We could translate something, but we must take both the new technology, the digital technology, and the ancient technology, the ancient intelligent, working together must or could be a good pathway. We'll see. We'll see what happens. I'll also give a simple answer too. Is I think there's another pathway for some programs that are truly about immersive language learning. So creating programs that are really about practicing English, practicing Spanish, where young people are coming together and working on global projects while improving their language fluency. So that's not the full answer. It's just another pathway. It doesn't mean every program should be designed like that. Yeah, so we're funding some of those programs now at the Stevens Initiative. But in any case, thank you so much to our panelists for a wonderful conversation, and to all of you. Feature time? Feature time, yeah.
Gente súper valiosa. Vamos a estar hablando de la capacidad de implementar soluciones basadas en tecnología para educación, pero lo más valioso es que lo hacemos desde perspectivas complementarias y muy distintas. Aquí tenemos gente que trabaja desde el lado de la tecnología, pero como decimos, línea al suelo, línea a la tierra. Esto quiere decir que llegamos a los lugares más complejos, más vulnerables, y lo hacemos desde diferentes miradas. Los docentes, las escuelas vulnerables, preparándonos para el futuro del empleo. Y en esta conversación, básicamente lo que vamos a integrar primero es que se trata de resolver problemas sistémicos. Esto quiere decir que ninguna solución funciona en todos los contextos, para todos los estudiantes y en todos los entornos. Y la segunda cosa es que no es una solución la tecnología que se resuelve en la compra-venta de licencias. Hay un trabajo de co-creación que tiene que ejecutarse. Y bajo ese principio, entonces, me da muchísimo gusto y primero tengo que sentirme muy satisfecho de que hacemos un panel con equidad de género. El moderador no cuenta, pero tenemos 2 hombres y 2 mujeres. Segundo, con estas perspectivas, así que tenemos a Agustín Pardo, que es el fundador de Woombox, bienvenido Agustín. Magdalena Brier, de Fundación Profuturo, bienvenida. Alejandra Puente, cofundadora de Syllabus, y Leo, porque me dijo que no le dijera Leonardo, pero le decimos Leo González, de Aulas Amigas. Y en esta conversación, entonces, vamos a empezar contigo, Agustín, para que nos des la perspectiva desde Woombox de qué significa implementar una solución efectiva basada en tecnología y que lo hagas bajo este entorno, ¿no? Sistemas complejos, muchos stakeholders y un espacio de co-creación. ¿Qué están haciendo ustedes en la implementación efectiva? Buenísimo, Fernando. Bueno, cuando nosotros pensamos en una implementación de soluciones basadas en tecnología en el contexto de la educación, y esto creo que es algo que se viene conversando desde la primera hora de la mañana, ¿no es cierto? Es entender que cuando se implementa una tecnología, y como bien dice Fernando, no es la compra de licencias, sino es un proceso de co-creación donde tenemos que entender el contexto donde vamos a estar implementando. Nosotros en Woombox desarrollamos un framework, esencialmente es algo casero que nos permite a nosotros hacer como un checklist para responder algunas preguntas a la hora de pensar cómo implementamos, que tiene 4 pilares, ¿sí? El pilar número 1 es la infraestructura que habilita la implementación de una solución tecnológica. La segunda es la capacidad humana, o sea, quiénes son las personas que van a estar implementando. La tercera es cuáles son los mecanismos con los que nosotros vamos a estar evaluando, ¿sí? Y la última es cuáles son las políticas que van a sostener o potenciar. Simplemente para darles un par de ejemplos. Cuando hablamos de la infraestructura estamos hablando, por ejemplo, de cuáles son los dispositivos que están disponibles en ese contexto donde estoy trabajando. Latinoamérica tiene una gran penetración de dispositivos móviles. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nuestra solución es compatible con dispositivos móviles o no lo es? Porque si no lo es, podría no ser compatible desde esa primera pregunta. La misma pregunta que nos podemos hacer es el tema de la conectividad. Sabemos que en grandes partes del mundo la conectividad puede ser muy baja o nula. Entonces, ¿nuestra solución funciona de forma offline? Entonces, estas preguntas nos permiten empezar a entender cuáles son las reglas de juego a la hora de implementar. Si pensamos en capacidad humana, estamos hablando del desarrollo, la formación de habilidades, ¿no es cierto? Pero no solo en lo que es la capacitación de quienes van a estar implementando la solución, como pueden ser los educadores o los cuidadores primarios, sino también si hay un ecosistema que va a sostener y mantener sustentable esa formación. Y acá es donde cuando uno empieza a hacer estas preguntas se da cuenta de que a veces las respuestas pueden ser contraintuitivas. Por ejemplo, en una implementación que nosotros realizamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos encontramos, digamos, que la capacidad humana de los educadores, los idóneos que van a estar implementando, no estaba dada. Pero descubrimos que los mismos niños sí la tenían. Entonces, giramos la vuelta
y planteamos una implementación donde le dimos un protagonismo de implementación a los niños y eso fue clave al éxito. Entonces, si seguimos avanzando, cuando hablamos de mecanismos de medición, yo lo que les digo es siempre la misma pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué es lo que queremos lograr y cómo vamos a medir si estamos logrando eso? Entonces, eso para nosotros, que somos una startup que se basa en datos, implica realizar investigación, ¿sí? Desde cuasi experimental a no sé, investigaciones randomizadas, ¿no? Que sería como el Holy Grail, por así decirlo. Pero la idea de poder medir y evaluar. Nosotros, por ejemplo, nos encanta experimentar en evaluación. Inclusive hace un par de años realizamos con electrocefalograma la medición de la actividad del cerebro de los niños cuando jugaban con nuestros módulos. ¿Qué buscamos hacer cuando medimos? Determinar si estamos logrando o no los objetivos que nos propusimos. Y es la única manera que nosotros tenemos de realmente aprender, iterar y mejorar. El último punto que yo les comentaba es el tema de las políticas, ¿no? Y esto, yo sé que todo el mundo piensa también, no solo en la parte del gobierno y las políticas que hay, sino también en los incentivos, que es una pregunta incómoda, pero que es importante, digamos. ¿Cuáles son los incentivos que hay acá presentes que van a permitir que la implementación realmente sea efectiva? Cuando uno puede responder estas preguntas, que son larguísimas, simplemente toqué un par de puntos, empieza a poder darle forma a una implementación que responde más a un contexto local y que se adapta en cierta manera a lo que necesitamos hacer. Entonces, simplemente quería compartirles con ustedes ese marco que creo que lo hace y si en algún momento después les contamos una forma en la que nosotros lo hicimos. Sí, la verdad es que la primera reflexión es que esta es la mirada de una startup educativa con fines de lucro. Vamos a ir viendo diferentes naturalezas de instituciones que están aquí representadas, pero yo quiero incorporar un concepto que me viene de esta reflexión, que es el retorno de una solución EdTech no es unidireccional, es decir, no es un solo retorno de aprender y a qué costo lo hacemos. Aquí estamos hablando de un retorno en información, de un retorno en tiempo, de un retorno en impacto. Y con eso le doy la palabra a Magdalena porque desde una fundación privada justamente están haciendo esta iniciativa de tocar territorio, tocar tierra y resolver los entornos más complejos. Y ahí también quiero que conectes con los temas de movilidad y cómo se ve esto en el acceso a la tecnología que tenemos en la región, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Madalena Abrier, directora de Profuturo. Profuturo es una fundación que se crea en 2016, cuyo objetivo es la educación digital en entornos vulnerables. Estamos en más de 45 países, en 6.000 escuelas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esta intervención de educación digital en entornos vulnerables sin conectividad? Entonces, conectando contigo, que hacemos una evaluación parecida y también medimos, en realidad nosotros ya sabemos que vamos a entornos sin conectividad. La conectividad es fundamental para la tecnología, para la educación digital con tecnología, y nosotros creamos esa conectividad, esas redes privadas en las escuelas donde intervenimos con un equipamiento que proporcionamos que genera desde el ordenador del profesor, que tiene precargadas las plataformas, los contenidos y se conecta con las tablets en la clase, se crea una red Wi-Fi donde se hace una virtualidad de conectividad que funciona perfectamente, porque la conectividad es fundamental, es fundamental, pero no podemos esperar a que la conectividad llegue a todo el mundo para dar acceso a la educación de calidad que es necesaria para que todos estos entornos tan vulnerables no pierdan el acceso a la educación digital y que no se incremente este digital divide adicional al de la educación. Nosotros formamos a los docentes, los formamos en competencias digitales para que sean capaces con este equipamiento y esta metodología de crear situaciones especiales en el aula donde se personaliza el aprendizaje, donde el docente es capaz de ver, proporcionar y trabajar con los niños y ver de manera personalizada cómo van avanzando en los contenidos. Necesitamos datos, como decías tú, nosotros generamos también los datos nos los tienen que enviar de alguna manera, pero también los datos para la gestión interna de cada clase. Formamos a los docentes en competencias digitales, les damos acceso a herramientas de evaluación para proporcionarles itinerarios y, sobre todo, para nosotros lo fundamental es la formación del docente y el acompañamiento intensivo, el acompañamiento fundamental, porque la implementación de proyectos digitales en entornos vulnerables, en todos los entornos es difícil, en entornos vulnerables es más, porque no tienen ninguna experiencia previa y las dificultades son inmensas y hemos comprobado que es importante tener siempre a alguien que te esté dirigiendo, que te esté acompañando, que te esté marcando el camino y conseguir con eso la apropiación del docente más vulnerable, más rural, esa apropiación que es fundamental para la sostenibilidad de cualquier proyecto de educación digital, porque
tiene que ser una apropiación de abajo arriba. O las aulas, los docentes y el entorno concreto donde se aplica, se apropian de la metodología del proyecto o al final no será nunca sostenible. Sí, y esto nos empieza a dar ciertas claves, ¿no? Es decir, no es suficiente que América Latina sea estratégico para empresas de redes sociales. Somos de los mayores usuarios de WhatsApp, de los mayores usuarios de Facebook, pero no es lo mismo adaptar y adoptar una tecnología hecha para el entretenimiento o para la comunicación que para temas de educación, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta también con la intervención de Magdalena que la conectividad no podemos esperar a que se haga un despliegue, llegue a todos, tenemos que tomar un poco en nuestras manos porque la tecnología ya existe para dotar de conectividad zonas rurales. Y eso me parece muy, muy valioso. Vamos a dar un salto, Alejandra, con el tema del futuro del empleo, de la formación, de las brechas que se están generando y cómo ustedes desde Syllabus hacen una implementación efectiva en ese entorno. Muchas gracias. El tema del panel me encanta porque la educación, como dice Fernando, no puede vivir en un aislada. Tiene que adaptarse a los contextos de las personas. Y yo creo que ese contexto de la necesidad del estudiante de encontrar un trabajo está un poquito al margen del proceso educativo, porque no es divertido buscar trabajo o pensar en buscar trabajo. Entonces, claro, vamos a la universidad, estudiamos 5 años, 4 años, dependiendo de dónde estás, porque te apasiona un tema y después tienes que buscar trabajo. Entonces, siento que estamos en un contexto en el que la tecnología y el trabajo, y el futuro del trabajo, el presente del trabajo cambia tan rápido que la educación no se está adaptando con la suficiente rapidez. Entonces, si a eso le agregas la adaptación de temas, tecnologías, y localizarla al contexto, los retos simplemente se siguen amontonando, especialmente en América Latina. O sea, por eso creamos Syllabus, de hecho, porque queríamos darles herramientas técnicas rápidas a las personas para que puedan acceder a su primer empleo, supliendo brechas que no estaban supliendo otro tipo de instituciones que tienen otros protocolos y otras negociaciones que hacer para poder cambiar sus mallas, por ejemplo, ¿no? O sea, en Perú, que es el país de donde venimos originalmente, aprobar una malla puede tardar 5 años. Si lo haces muy rápido, 2. Entonces, al ritmo que va la tecnología, o sea, ¿en cuánto van a aprobar la malla de Data Analyst o de Data Science o de Data Engineer? No lo sé. O sea, ya la mitad del mundo ya se va a haber adaptado a la inteligencia artificial y acá todavía estamos diseñando las mallas y esperando que el gobierno nos las apruebe. Entonces, esa es la necesidad que nosotros vimos. Y también siento que, ¿y por qué hicimos esta brecha, que es esta conexión entre la educación y el trabajo? Porque nos dimos cuenta que en la educación había mucho foco en nuestra región de levantar a la gente desde lo más bajo, ¿no? Desde el cero aprendizaje, ¿no? y así elevar a toda la sociedad. Pero en este tema de tecnología, digamos que ese levantamiento es muy largo y toma mucho tiempo, y hay toda una capa intermedia que trabaja mal, que tiene malos trabajos, que tiene trabajos informales, que no accede a las oportunidades, que aspira y que no puede proveer para su familia habiendo estudiado o habiendo tenido oportunidades. Y la tecnología es una puerta de acceso muy rápida para mejorar esas oportunidades, si es que existe la oferta. Entonces, ese tipo de programas ayudan muchísimo a conectar a las personas con oportunidades y a seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el vínculo entre la educación y el trabajo. Está bien que queramos enfocarnos en el pensamiento crítico y en formar al estudiante como persona, es fundamental. O sea, no va a tener una carrera a largo plazo sin eso, pero necesitamos como un parche intermedio que los ayude a seguir sosteniéndose, porque si no corremos el riesgo también de que esa carrera se vea interrumpida. O sea, hay mucha deserción también en estos procesos educativos, o personas que terminan trabajando en cosas para las que no querían trabajar porque no encuentran las oportunidades correctas y tienen que sostenerse económicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental. Aquí entonces nos estamos dando cuenta de que tenemos 2 grandes misiones. La primera es elevar el techo de las oportunidades, darnos cuenta que esta transición nos está generando nuevas oportunidades, pero no podemos elevar el techo
de las oportunidades si no elevamos el piso del acceso y de la capacidad básica para poder acceder a esas oportunidades. Y antes de darle entrada a Leo, que tiene una filosofía muy interesante, la voy a conectar con un espacio. Cuando yo explico qué hago, digo, yo encontré que la gente que entiende de pedagogía le cuesta mucho trabajo entender tecnología. A los de tecnología les cuesta mucho trabajo entender que la tecnología tiene que hacer buena pedagogía. A los dos les cuesta trabajo entender que hay una ecuación de capital, de recursos, de inversión totalmente distinta, y a los tres les cuesta trabajo pensar que la nueva pedagogía, nueva tecnología y nuevo capital deberían de ayudarnos a cerrar brechas a gran escala. Y ahí cuando vi aulas amigas en este DNA que ustedes dicen de pedagogía más tecnología es innovación, ¿cómo respondemos a este desafío, no? Claro que sí, Fernando, muchas gracias. Y justamente relaciono mucho con lo que hemos venido hablando en el panel. ¿Cómo logramos esa transformación social? Justamente nosotros como compañía le apuntamos a la transformación social a través de los maestros que inspiran. Transformamos la educación a través de maestros que inspiran. La tecnología es súper importante, por supuesto que sí, pero realmente donde está el quiz del asunto, donde está el punto en el cual debemos hacer mayores esfuerzos es en la pedagogía, en cómo apropiamos a esos docentes, cómo los acompañamos, porque, ok, los podemos formar, pero tenemos que hacer un trabajo, tenemos que ser coequiperos de ellos para que puedan tomar esa tecnología, cualquiera que sea, puede ser Tommy, la nuestra, o cualquier otra, para que transformemos estas zonas rurales o urbanas en espacios de aprendizaje que les permitan más adelante aportar al cierre de brechas. Hemos hablado de América Latina. Hay otros espacios en el mundo que también tienen situaciones muy similares. Las escuelas no están en mejores condiciones, esos territorios no tienen acceso a buenos servicios. Pero solamente lograremos ese cierre de brechas si desde la base, como lo decía ahora Fernando y el resto de los compañeros, no formamos a nuestros estudiantes, pero haciendo énfasis en el maestro. Pero énfasis en inicialmente la pedagogía, en prácticas pedagógicas innovadoras, en efectiva inclusión de las TIC en las aulas de clase. ¿Listo? Después de esto, sí, tenemos unos elementos tecnológicos muy interesantes. ¿Cuáles? Cualquiera que sea. Podría ser nuestra tecnología, podría ser lo que se entrega en Telefónica, podría ser Boombox, cualquiera que sea. Pero en este caso lo importante es que esos maestros estén bien apropiados y hacer un trabajo con ellos en equipo. ¿Para qué? Para que a través de esa unión, esa suma, pedagogía más tecnología, tengamos innovación educativa y podamos transformar nuestros territorios. Bueno, espero que con esta primera ronda quede muy claro de que hacer educación con tecnología no es comprar licencias. Hay que hacer todo un acompañamiento, un camino, hay que recorrer, hay que integrar a todos estos diferentes stakeholders porque es resolver un problema sistémico. Y aquí vuelvo contigo, Agustín, porque ahí tienes una experiencia muy valiosa de cómo colaboran diferentes stakeholders de la educación, incluso de cómo la inteligencia artificial puede llegar a estos entornos. Cuéntanos esa referencia, ¿no? Perfecto, gracias Fernando. Bueno, acá el desafío de unir no solo el tema de la innovación tecnológica, sino ser pedagógico. Voy a darles un ejemplo que ilustra el framework que les comenté, pero para que ustedes puedan ir viendo cómo, digamos, uno puede realmente efectivamente implementar tecnología en educación, ¿no? Primero, todo parte de un problema. Entonces, el caso que Fernando me está pidiendo, digamos, es que nosotros identificamos que en febrero del 2022 UNICEF realiza una investigación donde busca dimensionar el impacto que tuvo, digamos, la pandemia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fernando inclusive me mandó un cuadro del World Bank que es muy, muy fuerte, porque nos damos cuenta que Latinoamérica está en uno de los peores lugares, pero fue el que más se vio afectado debido a la pandemia. Entonces el problema era el tema de la alfabetización inicial y el desarrollo de las habilidades de comprensión. O sea, nuestros niños muchos no están aprendiendo a leer y a escribir adecuadamente y muchos de ellos cuando leen un texto no lo comprenden. Entonces tenemos el problema, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para resolverlo? En nuestro caso, nosotros lo que hicimos es tratar de entender el ecosistema y fuimos directamente al Banco Interamericano de Desarrollo y le planteamos la problemática. Les dijimos, tenemos esta problemática y nuestra solución es un programa de alfabetización que pueda ser implementado en contextos de vulnerabilidad. ¿Cuál fue la pregunta que nos hizo el Banco Interamericano? Bueno, ¿cómo haces para llegar a esos contextos de vulnerabilidad? Entonces, piensen un poco el framework de vuelta, ¿no es cierto? Hablábamos del hardware. Si yo les digo que de acuerdo a estudios, hay más de un 76% de penetración de dispositivos móviles en Latinoamérica. Plantear una implementación
con computadoras en Latinoamérica hubiera sido incompatible. Entonces, nuestra solución tenía que poder ser una aplicación que se instalara en el teléfono. Y como tenemos problemas de conectividad, la aplicación debería funcionar sin acceso a Internet. Ahí es donde empezamos a darle forma a nuestra solución. Van viendo que vamos respondiendo y asegurándonos de que podemos ir resolviendo estas trabas que nos vamos encontrando, ¿sí? Cuando nosotros fuimos a la parte del capital humano, salió una investigación que produce el doctor Ariel Cuadro en Uruguay, que les voy a comentar este número y a todo el mundo le va a generar mucho shock. Dice, ¿cuál es el impacto de la familia en los procesos de la adquisición de la lectoescritura a edad temprana? Porque todo el mundo piensa rápidamente que los chicos van al colegio a aprender a leer y a escribir, y el resultado es 79%. Entonces, si nosotros no involucrábamos a las familias, estábamos jugando a perder, porque teníamos solo el 21% donde impactar. Entonces dijimos, si la solución tiene que ser efectiva, no nos alcanza con ir a la escuela, tenemos que también ir al hogar. Y necesitamos asegurarnos de que las familias puedan participar. Y la realidad es que si nosotros conocemos, digamos, familias que tienen hijos pequeños, también sabemos que son familias que trabajan y que tienen un montón de compromisos. Entonces, nos encontramos muchas veces que las tecnologías para la educación se olvidan de eso, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo quiero que tu chico trabaje 6 veces por semana, 25 minutos por día, vos estés al lado y emocionalmente lo acompañes. Lo cual yo lo digo y digo sí, o si eso se puede dar, serían las condiciones perfectas, idóneas y espectaculares. Pero yo trabajo en contextos rurales donde un chico va en el mejor de los casos 2 días a clase, tiene en el mejor de los casos 4 horas de clase y sus papás no están en la casa, están trabajando en el campo. ¿Y ahora qué hago? Entonces tenemos que desarrollar una solución que responde a un contexto que no sale del manual, sino sale de la realidad. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, ¿cómo nos aseguramos de que la tecnología sea más efectiva en el desarrollo de estas habilidades? Enseñanza explícita. El 99% de las tecnologías hoy en día lo que buscan es consolidar. O sea, alguien enseñó y yo en la tecnología aprendo, estimulo y termino consolidando. No nos alcanzaba a nosotros, teníamos que enseñar. Entonces la misma app contiene sistemas de videos, también potenciados por inteligencia artificial, que se van adaptando y van generando una trayectoria de aprendizaje. Entonces, de esa manera, no solo vamos consolidando, sino también vamos enseñando esas habilidades. Pero al mismo tiempo tiene que poder gestionar el tiempo. ¿Saben lo que hace la app? Algo muy simple. Cuando se cumplen los objetivos de ese día, la app salta un mensajito que dice, anda a descansar, volvé después. O sea, no queremos sobreestimularlos a los chicos. Ya la evidencia demuestra que con 25 minutos de estímulo es suficiente. No lo queremos 2 horas sentados frente al dispositivo, porque hay 1000 formas de acceder al aprendizaje. Pero yo no le voy a pedir a papá que sea el único que salga a la pelea a tironear el teléfono, sino que la misma app también sea un aliado en la familia para poder hacerlo. De esa manera nosotros vamos diseñando soluciones que realmente responden al contexto. Solo el último punto para agregar, ¿y en qué sentido entra la inteligencia artificial en toda esta ecuación? Bueno, acá es donde la tecnología promete y creo que empieza a entregar, digamos, soluciones fascinantes. Nosotros desarrollamos un screening, es una herramienta que permite evaluar a los chicos de 3 a 5 años. Cuando uno piensa en evaluación, piensa en 2 horas de un profesional altamente capacitado evaluando chicos y luego 2 horas evaluándolo. Piensa en la escalabilidad de eso, lo difícil que es por ahí evaluar a toda una población. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, un screening que no requiera de conocimiento técnico ni pedagógico, que sea como un juego y que dure 12 minutos. Pero en vez de diagnosticar, lo que hace es identificar factores de riesgo. O sea, las cosas que creemos que pueden ser problemáticas para adquirir la lectoescritura. Y lo que vamos a hacer es, una vez que hacemos el screening, eso se lo fideamos al sistema adaptativo de la aplicación y el chico empieza desde donde tiene que empezar, de acuerdo a sus conocimientos, y también andamia y acompaña las dificultades específicas de aprendizaje. Ahora, fíjense esto, y esta es la promesa última que les dejo. ¿Qué pasa si nosotros a estos chicos que medimos? Por ejemplo, hoy estamos haciendo una evaluación donde estamos implementando en 30.000 chicos en 4 países, ¿sí? ¿Qué pasa si estos chicos que los medimos en el año 1, cuando son muy chicos para ser diagnosticados, 3 a 5 años no es edad para diagnóstico, ¿sí? Los seguimos midiendo año a año y cuando están entre 6 y 8 años, aquellos que persisten en sus dificultades, sí los llevamos a una evaluación, digamos, más específica de promedio, y si llegan a recibir un diagnóstico, le decimos al modelo, ¿viste ese chico que evaluaste hace 3 años? Tiene dislexia. ¿Puedes identificar a otros chicos que lo tengan? Imagínense lo que eso puede hacer. O sea, piensen en la promesa de eso, ¿no? Que yo pueda agarrar y darle un juego a un chico que le gusta, porque los chicos nos dicen, puedo hacerlo de vuelta, y yo adentro es un test. Bueno, pero eso mismo dice que lo quieren de vuelta, 12 minutos, y yo puedo entrenar un modelo, ¿sí? Que me va a dar una probabilidad, o sea, es estadística, ¿eh? Una probabilidad de que estos riesgos se asocian con dislexia. Y le podemos decir a los educadores y a las personas que están acompañando a ese chico, desde temprana edad vos podés hacer una respuesta a la intervención y generar resultados. Ahí es donde la tecnología se convierte en un aliado. Es un poco el modelo. Súper. Aquí
para hacer una reflexión, un poco el estudio que refería Agustín, que se publicó en el Economist en 2021, ¿no? Hablaba de América Latina como la región que perdió más millones de niños y niñas en su capacidad de comprender lo que leen a los 10 o 11 años. Eso se llama pobreza de aprendizaje. Y la pobreza de aprendizaje, la acabo de escuchar de Jaime Saavedra del Banco Mundial, y decía, bueno, lo que estamos haciendo es juntar otra vez a todos los países que firmaron los Objetivos de Desarrollo Sustentable para que nos demos cuenta que no vamos a llegar al 2030. ¿Y qué van a hacer? Se van a volver a juntar y van a firmar el mismo acuerdo para el 2050, con las mismas herramientas lineales, sabiendo que hoy la tecnología ya nos cambió todo esto. Les quiero dar una referencia respecto a lo que decía Agustín del involucramiento de las familias. Por favor, métanse a la página de TED y bajen el TED de Molly Wright, con W. Una niña que a los 7 años hizo un TED Talk de su fascinación por la lectura y que descompone todos los lineamientos que nos hacen pensar que la lectura se aprende de otra manera. Así que, con este entorno, Magdalena, tú, igual que en el caso de Agustín, están tirando ese cable a tierra, están pensando en las comunidades más vulnerables. ¿Cómo hace la Fundación para elegir las intervenciones, la tecnología? ¿Cómo configuran una solución? O sea, nosotros, un poco diferente a lo que estoy oyendo aquí, hacemos una intervención integral en las escuelas vulnerables. Integral quiere decir que proporcionamos tecnología, innovación pedagógica con la tecnología, hacemos fuerte formación en innovación pedagógica con la tecnología en escuelas concretas, en escuelas vulnerables concretas que se fueron identificando a lo largo del tiempo en función de la vulnerabilidad y de otras situaciones y conocimientos que teníamos en el terreno. Intervenimos integralmente ahí. ¿Qué significa? Tenemos... aportamos equipamiento o colaboramos con equipamiento otorgado por gobiernos, pero no podemos funcionar con telefonía móvil porque estamos en la escuela. En los entornos donde nosotros estamos, los niños no tienen móvil para acceder a la escuela. Necesitan un equipamiento, necesitan un laptop, necesitan un tablet para hacer sus ejercicios de manera coordinada con el profesor. El profesor está formado para utilizar la tecnología de manera pedagógica, con innovación pedagógica en la escuela. ¿Qué significa? Se prepara sus clases con antelación, prepara una temática de matemáticas, de ciencias que quiere ver en la clase y decide cómo. Tenemos un montón de contenidos digitales de todas las materias, mallas curriculares que certificamos con los gobiernos, trabajamos en 4 idiomas y él decide cómo utilizar un contenido de matemáticas, un contenido de ciencias en esa clase de manera innovadora, donde los niños van teniendo una participación especial, coordinada, personalizada. El profesor puede ver en su ordenador el nivel de avance en las materias, si tiene que volver atrás con alguno. O sea, es una clase presencial, está previsto para la presencialidad utilizando la tecnología. Entonces yo diría que, claro, somos muchos trabajando, o sea, de manera colaborativa, todos son aplicaciones que sirven, necesitamos la colaboración de los gobiernos, por supuesto, porque aparecer en una escuela y ofrecer tecnología está demostrado y tenemos estudios e investigaciones que así lo certifican, que mejora enormemente la atención del niño, la motivación, incluso de los padres. O sea, hay 4 pilares aquí que estamos hablando todos: familia, escuela, docente, niño, que hay que trabajar en los 4 ámbitos para que efectivamente se produzca una revolución. ¿Y los gobiernos qué tienen que hacer? Porque claro, a medida nosotros entramos en entornos donde no hay infraestructuras casi en la escuela, no hay agua corriente, o sea, son entornos muy complicados. La tecnología es un sueño, la experiencia que generamos en ese aula es un sueño total, de un mundo diferente. Los niños están fascinados porque acceden a contenidos digitales de altísima calidad y se dan cuenta que están participando en un fenómeno al que no tienen acceso normalmente. Y medimos los resultados, y medimos los efectos, y medimos cómo aprenden, y medimos cómo avanzan, y medimos cómo mejora en general y sobre todo la motivación que se genera en el aula, en los directores, en los niños, en los docentes. Y yo creo que, claro, hay que trabajar conjuntamente porque el cambio sistémico, ¿cómo se da? Pues ¿cómo hacemos que se dé? Nosotros tenemos conversaciones con Naciones Unidas, con UNESCO, con la OCDE, que dicen, claro, las competencias digitales no se están midiendo en el ODS 4. O sea, si antes de la pandemia a nadie se le ocurrió incluirlo, ahora hay que incluirlo, o sea, hay que presionar desde arriba, desde abajo. Claro, si tú no presionas a que se produzca el cambio sistémico, o sea, tienes que incluir indicadores, ¿no? El informe PISA es un gran poder fáctico, ¿no? Que no tiene mucha inversión, pero nos lo decía Andreas Schlecher, yo con mi informe PISA cambio el mundo y no me cuesta dinero, porque todo el mundo quiere verse ahí reflejado de manera importante.
Lo mismo tenemos que hacer con las competencias digitales, resultado de la innovación pedagógica con lo digital. Tiene que estar incluido en las mediciones. Bueno, súper. Tengo que reconocer que ya llegó la autora del concepto cable a tierra. Dina, bienvenida. Hemos estado hablando de ti, pero yo te defendí. Bueno, y de pronto estábamos en ese contexto y aparece la inteligencia artificial y nos trae que tenemos que colaborar, como bien han dicho Agustín y Magdalena, tenemos que colaborar en un sistema complejo que involucra gobiernos, iniciativa privada, fundaciones, que no sabemos colaborar. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para que las escuelas colaboran con escuelas, pero sobre todo si se parecen, universidades colaboran con universidades, sobre todo si se parecen, pero lo que no sabemos es colaborar con el enemigo, como diría nuestro amigo Adam Carrein. Les recomiendo el libro Colaborar con el enemigo. Tenemos que colaborar con personas que piensan distinto, que no confiamos o que vienen de un entorno diferente. Pero entonces nos llega la inteligencia artificial, Alejandra, y hay que desarrollar otro tipo de habilidades, hay que complementar, hay que prepararnos para otro tipo de empleo. ¿Cómo asumimos, cómo integramos esa disyuntiva que tiene riesgos y oportunidades para el futuro del trabajo? Bueno, eso es lo que no sabe hacer nadie en este momento. Y es una de las... A ver, no quiero ser alarmista, pero yo sí creo que la inteligencia artificial, a ver, ya existía. No la veíamos, no era generativa, era machine learning. Te recomendaba publicidad en Facebook, te recomendaba qué artículos deberías leer cuando hacías una búsqueda en Google, y nosotros no la veíamos y estábamos felices porque no sabíamos por qué nos entendían tanto. No, simplemente las cosas se solucionaban mágicamente y ya. Bueno, ahora vemos cómo funciona y la IA generativa nos está revelando que es más capaz que nosotros en muchas cosas porque tiene el conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es entender que está aquí y que su fuerza de cambio es tan grande como la energía nuclear. Pero a diferencia de la energía nuclear, que solamente puede ser aprovechada por gente con mucho dinero, gobiernos y tecnología, esta puede ser aprovechada con cualquier persona con conocimientos básicos y mínimos de base de datos. Les doy el camino ahorita: Python, Excel, y en 4 meses estás construyendo tu API en ChatGPT, ¿no? Entonces, no está lejos del alcance de las personas. De hecho, Sam Altman, el que creó ChatGPT, dice que el problema del mundo va a ser que van a haber empresas de $1.000 millones de dólares, o sea, $1 billón, si lo queremos decir en inglés, manejadas por una sola persona. ¿Qué significa eso para el empleo? ¿Qué significa eso para la educación? Y yo creo que la primera industria que va a ser disrumpida va a ser la educación. No creo que se vaya a reemplazar el maestro, porque creo que hay una experiencia de aprendizaje que requiere empatía, el aprendizaje requiere apoyo, requiere un entorno, una comunidad, y el profesor no va a ser reemplazado, pero el profesor malo va a morir, porque la educación va a tener que ser de corazón a corazón. Eso no lo puede replicar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te da respuestas perfectas, el humano no es perfecto, ¿no? Entonces, y uno tiene que aprender de imperfectos, digamos, ¿no? Es como funcionamos como seres humanos. Entonces, la educación va a tener que reformarse, los profesores, las aulas. No podemos luchar contra ella, tenemos que incorporarla, y el reto más grande, creo yo, va a ser a nivel del manejo de los datos. O sea, entender qué significa el manejo de los datos y la contextualización de esos datos. O sea, por definición, los seres humanos somos sesgados. O sea, crecemos nuestra experiencia de vida define cómo pensamos, cómo juzgamos, y leemos a la gente como un libro y tenemos todo definido sobre el mundo, porque así funciona nuestro cerebro. La inteligencia artificial es igual. La diferencia es que su sesgo está del ecuador para arriba, ¿no? Y eso, porque yo diría que está más arribita, ¿no? Entonces, ¿qué contexto le vamos a dar nosotros? Tenemos que generar el contexto propio, o si no, este sueño de la contextualización de la educación va a morir, y va a ser los que se adapten a cómo se piensa en el norte o no tienen acceso a esto, ¿no? Entonces, tenemos que no tenerle miedo, tenemos que entender que ahora se ha hecho mucho más fácil. He visto muchas personas intentando implementar esta nueva tecnología. Ninguna me ha dicho que es difícil. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ver qué potencial tiene, cómo lo podemos usar, incorporarlo.
entenderlo, alfabetizarnos en el tema y ver cómo nosotros podemos adaptarnos en nuestra carrera y potenciarla con esto, como empresas, como sociedad, como todo. O sea, esta conversación tiene que ser transversal en todos los sentidos, ¿no? Bueno, como bien dice Alejandra, la inteligencia artificial no siente, no va a poder sentir. Y segundo, si queremos cambiar lo que nos dice, no hay manera de cambiarlo porque nos dice basado en datos que ya ocurrieron. Si queremos cambiar, lo único que podemos cambiar es el futuro. Y en ese sentido se van a abrir más las brechas, se va a abrir más esta capacidad que dice, bueno, vamos a democratizar con la inteligencia artificial. Pero si tenemos entornos tan vulnerables como los que operan ustedes, lo único que va a pasar es que se va a acelerar esa brecha. ¿Cómo digerimos esto, Leo? Claro que sí, yo recojo las palabras de Alejandra y es, hay que trabajar de la base, desde esos maestros, esas escuelas rurales y empezar a gestar esas capacidades para que cuando lleguemos más adelante con esos chicos, ya sea al mercado laboral o ya sea a enfrentar diferentes situaciones, tengan las capacidades suficientes de utilizar esta nueva tecnología. Hoy estamos hablando de ChatGPT, claro, pero en 2 años o 3 años seguramente estemos hablando de otra tecnología. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros chicos a aprender, a desaprender y a tomar nuevas habilidades. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible trabajando de la mano de los maestros, de las instituciones, pero yéndonos todos juntos, todos de la mano. ¿Vinculando a quiénes? A los gobiernos y vinculando nosotros también a las iniciativas de ellos, a la empresa privada. Nosotros, como gremio EdTech, tenemos una gran responsabilidad porque si bien somos emprendedores, nuestra base es el emprendimiento social. Esto no se nos puede olvidar. Los valores que deben primar en nuestros emprendimientos son los valores sociales por encima de los paradigmas normales en el gremio de la tecnología, crecimientos exponenciales, millones y millones de usuarios, pero ¿qué está pasando en las bases? Entonces, un punto clave es trabajar con esa base que son los maestros, pero nuestra visión es que debe estar todo articulado a través de un modelo. Justamente nosotros durante más de una década hemos trabajado, colaborado con maestros, con tomadores de decisión, gobiernos, empresa privada, la academia, investigaciones, que nos han llevado a que la tecnología por sí sola no genera ningún impacto. Hace muchos años tuvimos un modelo en el cual, en el que nuestros dispositivos, nuestra plataforma se entregaba y se comercializaba uno a uno. Lo hicimos así durante algún tiempo, pero entendimos que ese no era el camino. ¿Gracias a qué? A esa colaboración con esos múltiples actores que les acabo de contar y estructuramos un modelo pedagógico llamado Aulas Amigas, que tiene 3 ejes principales: apropiación, recursos y tecnología, sumado a 2 ejes transversales. Un sistema de seguimiento estadístico, un observatorio educativo para que justamente esas métricas, esos datos, retroalimentemos a los tomadores de decisión, a las secretarías de educación, a los colegios, a los profes y tomemos decisiones rápidas y pertinentes. Y por último, una comunidad de práctica que permita que los maestros colaboren entre ellos, compartan experiencias, compartan esas experiencias significativas, que maestros que están hoy, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, en México, donde tenemos implementaciones, aprendan de lo que se hace hoy aquí en el Guaviare o en la costa pacífica nariñense, zonas muy vulnerables, pero estoy seguro que todos tienen que compartir y que aprender. Entonces, hoy llegamos a través de esta formación, apropiación contextualizada a los territorios, se entregan recursos educativos digitales, pero también se dejan esas capacidades instaladas en los maestros para que creen ellos mismos sus elementos de aprendizaje y posteriormente a través de tecnología, puede ser la nuestra, puede ser otra, se llega a esos territorios rurales y aprendamos. Y más allá de eso, hoy podemos tener una implementación de 1 año, 2 años, pero ¿qué pasa después de eso? Cuando nos vamos, ¿qué pasa? Siempre hay un acompañamiento, y eso todo lo hemos repetido, pero tiene que haber una capacidad instalada, que pensamos en que debe quedar en los maestros y en las instituciones, aprovechando, por supuesto, las nuevas tecnologías. Hoy sale ChatGPT, lo estábamos diciendo, pero más adelante no sabemos qué pueda pasar. En esos entornos rurales, hoy también se pueden llevar inclusive estos adelantos tecnológicos gracias a por ejemplo, plataformas como la nuestra. Hoy los maestros están creando sus clases con ChatGPT, le dan una instrucción simple, quiere una clase sobre la célula, un par de instrucciones más en lenguaje natural y automáticamente se crea
la clase con las instrucciones. Y gracias a estos dispositivos, tecnología, los TOMI, llegamos a los entornos rurales y pueden interactuar con esa clase, aprender incluso sin conectividad. Entonces, para cerrar es, uno, irnos juntos de la mano, entender el contexto, trabajar de la mano con los maestros, con los tomadores de decisión, con el gremio, para poder dejar capacidades instaladas que permitan superar desafíos, los actuales, pero los que vienen más adelante que ni siquiera los conocemos. Bueno, reforzamos esta idea, un cambio sistémico, un cambio que no es comprar licencias, comprar software, comprar hardware, tiene todas estas dimensiones para múltiples stakeholders. Y volvemos, Agustín, en la intervención última para ir cerrando el panel. Esto requiere un tipo de investigación de la eficiencia, de la eficacia, que es muy distinta a simplemente producir una solución y venderla en un mercado o en un entorno. ¿Qué nos dices de esta investigación para que las implementaciones sean mucho más eficaces? Bueno, siendo una EdTech que se sostiene en datos, y esto viene un poco de la historia nuestra, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos mucho con un foco en la neurodiversidad, ¿no? Y tratando de identificar dificultades específicas de aprendizaje, y sin evidencia es muy difícil trabajar en ese contexto. Nosotros decimos que no solo las EdTechs, pero la educación en general debería, digamos, de alguna manera desarrollar, implementar y evaluar basándose en datos. Y para poder realizar esto, una de las consideraciones que uno tiene que tener presentes son las limitaciones que uno tiene a la hora de pensar en evaluar, ¿no es cierto? Porque cuando uno piensa en lo que es la pirámide de tipo de evaluaciones, donde tenemos experimentaciones y tenemos control randomizado arriba de todo, uno piensa en la promesa de la punta de la pirámide y dice, es imposible implementar solo desde la perspectiva de los costos. Entonces, para mí la invitación o lo más importante de todo es, primero, tenemos que estar todos de acuerdo que si no medimos es muy difícil saber si estamos logrando los objetivos que nos proponemos. Y si estamos todos de acuerdo de que hay que medir, entonces la segunda pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que medir? ¿No? Y eso va a estar basado en qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y eso lo hablaban en un panel hace poco, digamos, una de las investigadoras de JPAL lo decía, digamos, uno no define, digamos, aleatoriamente los KPIs porque le pintan, sino porque lo tiene que hacer en función, digamos, a qué es lo que está queriendo lograr. Y una vez que tiene definidos esos KPIs, bueno, en función al contexto y a la realidad, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, cuando yo les comenté esta implementación, donde estamos trabajando con 30.000 chicos, hoy para nosotros, siendo una startup muy pequeña de impacto social, era muy difícil para nosotros poder evaluar 30.000 chicos en simultáneo, ¿no es cierto? Entonces, la implementación que nosotros realizamos fue seleccionar un número que sea una masa crítica lo suficientemente grande que permitiera establecer, digamos, el siguiente paso en nuestra escala de investigación. Y para eso nosotros lo que estamos haciendo es evaluar con un control randomizado 1.500 chicos y al resto evaluarlos de forma no formal. Entonces, nos sirve para nutrir el análisis, pero no para lo que sería una investigación científica, por así decirlo. Ahora, con esos 1.500 chicos seguimos una rigurosidad académica que nos permitiría después publicar un paper. ¿Qué es lo que nos da el paper? No es un certificado ni una estrellita, sino que nos permite sentarnos con mayor validez a discutir con gente que toma políticas públicas. Y acá vamos de vuelta con el ecosistema. Si yo me puedo sentar, decirle a un stakeholder, digamos, de política pública, que le digo, de acuerdo a nuestras investigaciones, y esto es un dato nuestro, digamos, nosotros con nuestro programa de desarrollo de funciones ejecutivas mejoramos hasta un 70% el rendimiento cognitivo de los niños. Bueno, eso es un número sobre el cual yo me puedo sostener, ¿no? Y al mismo tiempo, yo también lo que le puedo decir es que no solo es ese número, sino que también aprendimos muchas cosas evaluando. Les doy una que parece contraintuitiva de vuelta. Estábamos trabajando con un grupo de chicos, ¿sí? Los evaluamos, métricas al mismo tiempo, las vemos, hay un desvío muy grande, ¿no? Decimos, ¿qué pasó acá? Que evaluamos 60 chicos y 30 no alcanzaron el objetivo, entendiendo que esperábamos que lo lograran. Así que volvimos al borrador, nos sentamos con la docente y dijimos, volvamos al siguiente día, no 3 meses después, al siguiente día, y volvamos a implementarlo nuevamente. Adivinen cuál había sido el problema. ¿A alguien se le ocurre cuál fue el problema? No habían entendido el enunciado. O sea, teníamos métricas que nos estaban diciendo que los chicos no sabían, pero en realidad no era ese, es que nosotros no habíamos diseñado correctamente las instrucciones para que los chicos lo comprendieran. Entonces el problema era nuestro, no era de los chicos. Miren el valor que tiene evaluar constantemente, porque eso a nosotros nos permitió reiterar, volver a mejorarlo y volver a medir nuevamente.
Y nos dimos cuenta que esa misma evaluación que nos permite de alguna manera validar nuestro trabajo y poder tener estas discusiones con los policy makers, también nos permite iterar y mejorar. Entonces, cuando uno piensa en evaluación, tiene que pensar que es una ecuación en la que todo el mundo sale ganando, ¿sí? Y eso es lo que yo por ahí quiero invitar. Sea chiquita, súper rigurosa o mediana, siempre nos va a dar valor a la hora de pensar cómo podemos ir mejorando. Buenísimo, Agustín. Y aquí nos da entrada, Magdalena, para hablar esto de cómo influir, cómo alinear los objetivos de quien hace política pública, quien no necesariamente entiende la tecnología, quien no necesariamente tiene prácticas de medición y de intervención basada en datos. ¿Cómo alineamos esos objetivos con la política pública? Sí, la verdad que este tema de la medición es súper interesante. Primero que los gobiernos y las instituciones públicas no son nada transparentes, o sea, no ofrecen información sobre cuál es el desempeño de sus alumnos de manera diferenciada, sino a nivel global, y eso es un tema importante. O sea, no hay transparencia, tú puedes intentar incidir, o sea, primero hay que definir exactamente, o sea, como dices tú, qué es lo que quieres medir, pero a nivel sistémico, al final los resultados se van a medir no por las competencias transversales, sino por los resultados de matemáticas y de lengua. O sea, comprensión lectora y matemáticas. Esos son los grandes drivers. Y luego, aparte, hay un montón de KPIs, de competencias digitales a desarrollar y a definir para niños, escuelas, docentes. Hay muchísimo por hacer. Pero básicamente matemáticas y lengua. Y los gobiernos no son transparentes. Tú no puedes, como institución privada, yo no puedo llegar y medir resultados de matemáticas y de lengua, yo me tengo que fiar del efecto que tiene la intervención que yo hago sobre esos resultados. Si quieren te lo dicen y si quieren no. Pero en realidad, o sea, para que cambie la política pública yo creo que es fundamental cambiar esa mentalidad. También en el tema de la pandemia no había transparencia en temas de salud pública, llega la pandemia y todo el mundo ha reportado datos. Y lo mismo debería pasar con la educación. Y deberían estar compartiendo datos a nivel mundial todas las instituciones públicas para comparar. Pero los políticos no se dejan claramente hacer eso. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para cambiar? Pues si hay ganas de cambiar, pues la medición de los resultados es fundamental y lo que te da la tecnología, la primera herramienta que te da es precisamente los datos. O sea, los datos son la riqueza fundamental de utilizar plataformas y de ser capaz de organizar toda esa información de manera amigable y rápida y clasificable. Entonces, los datos tendrían que ser y son, yo creo, la principal herramienta para convencer a las instituciones públicas de qué es lo que hay que cambiar. Y además es que también con inteligencia artificial y con algoritmos podemos ver, o sea, efectivamente cuál es la consecuencia directa de un tipo de formación, de un enfoque determinado, de un contenido determinado y qué consecuencias tiene en los datos de aprendizaje de la comunidad que estás observando. Por lo tanto, yo creo que para trabajar con las instituciones públicas lo fundamental es poder demostrar con evidencias que el cambio de la educación y con la tecnología pues transforma efectivamente. Súper. Si hay algún político en la sala que se sienta aludido, bienvenidos. Bueno, entonces la tiene muy difícil un emprendedor educativo, Ale. La tiene muy difícil porque hay que influir política pública, hay que colaborar con esta visión que tiene naturalezas distintas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo influyes y cómo alineas objetivos cuando tienes que llegar a modificar el mindset de la política pública? Bueno, nosotros como Syllabus hemos decidido no modificar el mindset. Por eso es que somos una empresa con fines de lucro, porque encontramos que muchas veces para trabajar con el Estado había que ser una ONG, pero al mismo tiempo o tener otro tipo de razón social o sus burocracias. Y el problema con eso era que tenías que alinearte a sus políticas antiquísimas. Entonces, ¿cómo enseño yo tecnología y las cosas más modernas si me tengo que alinear a lo que está escrito en papel, literal, en papel, hace muchísimo tiempo? Entonces dijimos no, y lo que sí hemos hecho es que si hay alguna oportunidad y el Estado busca querer reformarse y actualizarse y convoca y nosotros postulamos, entonces, genial. Y eso es lo que nos ha pasado. Y nos ha pasado con proyectos que han sido muy exitosos con el Ministerio de Trabajo en el Perú. Y ha sido con el Ministerio de Trabajo. Muy curioso. Nunca logramos trabajar con el Ministerio de Educación. No sé por qué. Me parece que el enfoque, como digo, está mucho en las etapas tempranas
y un poquito al final, en los últimos 2 años, que es cuando los chicos salen del colegio y tienen que buscar trabajo. Y muchos o decidir estudiar y muchos deciden trabajar porque no pueden estudiar, porque no tienen plata. Entonces, de hecho, en esa lucha de querer meter el futuro del trabajo en los últimos años de la educación escolar, terminó tocándonos la puerta a nosotros, al Ministerio de Trabajo. Y postulamos y hicimos un proyecto y tenemos índices de empleabilidad altísimos. 86% de nuestros egresados han conseguido empleo dentro de los 6 meses posteriores al programa, porque el programa está estrictamente diseñado con las búsquedas abiertas y estamos en constante comunicación con las empresas y qué tipo de talento tecnológico necesitan. Y si saben inglés, lo consiguen antes de acabar el programa. Simplemente es otro tipo de resultados, y bueno fuera que quisieran abrir más esa convocatoria a distintos actores dentro de la sociedad para que puedan traer conocimiento más actualizado, más que pueda ayudar realmente a mover los indicadores también, porque evidentemente es súper buen resultado, ¿no? Para ellos, digamos, si es que quieren además hacer política, los ayuda muchísimo, ¿no? Entonces yo sí creo que mientras más diversidad de actores existan en el ecosistema, más rico va a ser y tiene que haber mucha colaboración, ¿no? Bueno, nos planteas un reto enorme, ¿no? Imaginen a un gobierno haciendo un pliego para solicitar una implementación efectiva, como la que estamos hablando, que tiene todas estas dimensiones: datos, intervención, acompañamiento, mejora continua, y que lo hayan demostrado en 10 países a este costo, en este contexto. Y entonces no podemos hacer pliegos porque nadie va a cumplir con esta necesidad. Y volvemos, Leo, ¿cómo asumimos este desafío y cómo transformamos esta realidad? Bueno, claro que sí. A mí me gustaría mucho devolverme unos pasos atrás, porque si bien lo que hacemos nosotros en EdTech es apuntarle a unas necesidades básicas que tienen nuestras escuelas, nuestros maestros, nuestros estudiantes, hay otras condiciones del contexto que también influyen. Que también es un llamado a ser conscientes de que no es solamente nuestra solución o nuestro proyecto, nuestra herramienta, la que va a impactar positiva o negativamente en esa comunidad. Seguramente, aquí nos pasa mucho en Colombia, en las zonas rurales los chicos, nuestros estudiantes, a veces ni siquiera pueden llegar al aula, los salones no están bien dotados, no hay energía eléctrica. Entonces hay que pensar también en cuáles son esas otras condiciones que influyen en los resultados, ya sea basados en PISA, cualquier pruebas estándar, cualquiera que sea, porque puede ser la mejor solución. Fernando, puede tener la mejor solución, pero si esos muchachos están llegando con hambre, no van a aprender. ¿Listo? Entonces, también hay que hacer un pasito atrás en qué está pasando en nuestras escuelas, para después ir revisar juntos, siempre juntos, cómo llegamos de cara a soluciones EdTech. Eso como primero. Segundo, yo quiero resaltar la palabra flexibilidad, y es algo que nosotros hemos integrado también en nuestro ADN, así como ese ADN es pedagogía más tecnología, o nuestro modelo pedagógico, es flexibilidad. ¿Por qué? Les cuento que la semana pasada hicimos una encuesta con maestros que han participado en nuestros procesos de formación y algunos que no, y les preguntamos, las empresas, ¿cómo podemos contribuir, las empresas del sector EdTech, cómo podemos contribuir al desarrollo de las regiones? Y hay algunas respuestas comunes que me sorprendieron un poco. No hablaban de brechas digitales, no hablaban bueno, algunos sí, pero las respuestas estaban muy enfocadas en, venga, ¿cómo nos ayudan con los temas de agricultura? ¿Cómo nos ayudan ustedes con los temas de medio ambiente? Entonces ok, el gobierno llega con una necesidad de implementar unos proyectos, de subir unos indicadores, de llegar a algunos territorios que no han sido beneficiados en el pasado, pero es flexibilizar y es preguntarnos nuestra solución, ¿qué está haciendo? ¿Qué tan flexible es para atender esas necesidades? No digo pues que vamos a hacer un viraje hacia agricultura o hacia medio ambiente, pero venga, ¿cómo logramos colaborar? Eso primero, flexibilidad y colaboración. Segundo, dependiendo del gobierno, seguramente proveen algunas plataformas para trabajar en conjunto. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay plataformas como Obras por Impuestos, como CoCrea, que son herramientas, en Perú también existe Obras por Impuestos, en la cual invitan a trabajar empresa privada, gobierno, academia, múltiples actores para decir, bueno, ¿cómo vamos a impactar esos territorios? Entonces, ahí también rescato la palabra flexibilidad y trabajo en equipo.
Buenísimo. Vamos a abrir el foro, tenemos 5 minutos para que hagan preguntas. La pregunta normalmente termina con un signo de interrogación, porque luego hay quien hace postulaciones y no preguntas. Y la intención entonces es abrir el foro para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta dirigida a algún panelista o en general. Tenemos 2. No huyas. Digo, perdón. Buenas tardes. ¿Me regalas tu nombre, por favor, de nuevo? Leonardo González. Leo. Gracias, Leona. Es que tú dijiste una palabra que es clave no solo en Colombia, sino en el mundo, que es la palabra hambre. Y realmente lo que tú dices es muy cierto. Digamos, todas las iniciativas que nosotros podamos tener desde lo tecnológico, desde lo curricular, desde lo estructural, pueden sonar maravillosas. Pero si bien por una experiencia que tuvimos recientemente en el Colegio San José de Las Vegas y que venimos haciendo durante largo tiempo, y es que la parte humana es la que primero necesita ser estudiada, investigada y evaluada. Lo que tú dices es algo que viene sucediendo a nivel Colombia, a nivel mundial, y eso nos tiene en crisis, porque lo que dices es muy cierto, es que una persona con hambre muy difícilmente va a disfrutar una aplicación, va a disfrutar unos currículos, va a disfrutar unos maestros maravillosos. Entonces, cuando tú tocas ese aspecto, ¿en qué momento, cuando ustedes empiezan a desarrollar su propuesta, es que dijeron, ve, lo humano? Porque tú puedes llegar con muchas propuestas maravillosas, pero es que tú sabes que cuando un cerebro no tiene las proteínas suficientes para funcionar, por más que tú quieras, no, va a ser muy difícil. Entonces ustedes, con su propuesta, con su iniciativa, ¿en qué momento de la fase de formulación o de pronto ya habiéndolo formulado en el proceso de implementación es donde se dan cuenta de ese aspecto humano, que toca lo físico, raya lo emocional y obviamente el aprendizaje? Entonces te agradezco, por favor, cómo fue de pronto ese momento de formulación donde dijeron el hambre y el ser humano. Gracias. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Discúlpame. Oscar Mauricio Ortiz de José de Las Vegas. Muchas gracias. Bueno, ahora les cuento un poco la historia de Aulas Amigas de nuestra compañía. Hace aproximadamente 5 años dimos un nuevo viraje, hemos pivotado varias veces y dentro de este ecosistema de innovación que tenemos hay un componente importantísimo, son 6. Este es la innovación educativa desde el ser. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No solamente llegamos con pedagogía, todo lo que hemos hablado, sino que hacemos un énfasis en trabajo desde el ser, en habilidades socioemocionales. Esto es tan flexible como lo queramos trabajar, me explico. Hay proyectos que tienen un alto contenido porque ya tienen pronto en el territorio cubiertas ciertas necesidades básicas, entonces podemos llegar con una iniciativa que aborde solamente innovación educativa desde el ser. Pero entonces desde la formulación, desde la estructuración de nuestros proyectos y el ecosistema de innovación educativa, ese eje, que así se llama tal cual, innovación educativa desde el ser, ha tomado mayor fuerza. Cuando visitamos a las instituciones, cuando visitamos a los gobiernos, es una de las necesidades que más nos están planteando. Entonces, hoy, desde nuestro quehacer, porque pues, no somos una organización que tiene dentro de sus actividades proveer comida, porque pues, no somos quienes, no es nuestra labor, pero sí buscamos aportar a través de las capacidades en territorio para que puedan superar esos desafíos, haciendo énfasis en el ser, en ese maestro. Gracias. Última pregunta. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo y solo podemos integrar una. Seguimos por aquí para adicionales. Okay, muy buenas tardes. Primero, gracias por sus intervenciones y por todo lo que nos compartieron. Esta pregunta va un poco dirigida a Alejandra. Tú ahorita respondiste a la pregunta de qué hacer pues, con la inteligencia artificial de cara a poder enfrentar los retos del futuro del trabajo y de poder desarrollar las habilidades que se necesitan para este futuro del trabajo. Y mencionabas que había pues, que como entender que está acá y no pelear contra ella. Pero digamos que en el sistema educativo actual, pues sabemos que el corazón del sistema educativo son los estudiantes, pero la columna vertebral del sistema educativo son los docentes. Y los docentes, en general, he notado y he visto que pelean contra la inteligencia artificial y pelean contra el desarrollo tecnológico. Tienen una resistencia muy alta a este tipo de desarrollos e innovaciones. Se vio posterior a la pandemia y sobre todo en contextos vulnerables altos.
Hablamos de las habilidades que necesitamos desarrollar en los estudiantes y en los jóvenes y en nosotros para enfrentar el futuro del trabajo. Pero, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué habilidades tendrían que desarrollar o apoyar a desarrollar a los docentes para que podamos cerrar pues, esa brecha de habilidades que hay de cara al futuro del trabajo? Ese es un reto bastante grande. Lo primero sería capacitación a los docentes y lo segundo, lineamientos. O sea, la primera respuesta, creo yo, es como un doctor. Un doctor tiene un protocolo. Alguien se rompe una pierna y sigue un protocolo, ¿no? Es que hay que revisar que el hueso no esté comprometido, hay que hacer esto, hay que movilizar, Eso está escrito en un protocolo, lo repiten 1 millón de veces y se lo memorizan. Para lidiar con nuevas tecnologías hay que hacer lo mismo. O sea, nosotros lo tenemos. Es como un protocolo de guerra. Hacemos un spike, que es lo que se le llama cuando todo el mundo para lo que hace para investigar y entender algo, para entender cómo lo puedes incorporar o no en la empresa. Entonces, lo primero que haría sería eso, o sea, simplemente reunirlos a todos y decir, esto está acá, ¿qué hacemos si es que no queremos luchar contra eso? Lo otro es establecer reglas y regulaciones sobre su uso en el aula para los estudiantes. Y lo tercero es modificar nuestras tareas. O sea, porque el tema es que la inteligencia artificial generativa te va a arrojar una respuesta, en la mayoría de los casos, correcta, plausible, bien estructurada. Eso no es criterio humano. El criterio humano tiene siempre algo más. Siempre hay una experiencia personal, siempre hay una... Y tenemos que acostumbrarnos a pedir eso del estudiante. Yo creo que... Yo he sido docente. Entonces yo muchas veces pasaba con buena nota al que cumplía. Porque bueno, ya, hizo el esfuerzo, cumplió, puede desarrollarse en cualquier cosa. Y me costaba a mí mucho más exigirle ese extra al estudiante. Entonces vamos a tener que, como docentes, acostumbrarnos a que el mínimo es el extra. Porque si no, entonces, bueno, ya que la inteligencia artificial nos haga la tarea. Esa sería mi... Bueno, muchas gracias. Hay una buena práctica que se está haciendo, que es, se están creando escenarios que son como una especie de constitución a la inteligencia artificial. O sea, lo que le vayamos a preguntar está sujeto a una serie de lineamientos que aseguran la ética, los derechos humanos, y están planteando eso desde antes de pedirle a la inteligencia artificial. Bueno, desafortunadamente nos podíamos quedar 3 días hablando de esto. Muchísimas gracias, espero que haya sido valiosa la reflexión.
Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Excelente. Bueno, vamos a arrancar nuestro panel y bienvenidos a todos. Hoy tenemos un grupo de rockstars internacionales para hablar de la educación creativa. Si bien Sir Ken Robinson dijo que los colegios matan a la creatividad, hoy queremos contarles de ejemplos y historias de la educación creativa en acción, haciendo magia. Prometo un panel dinámico, con aprendizajes prácticos y reales, y quizás con poco o no mención de la inteligencia artificial. No porque negamos su existencia, sino porque hoy queremos conversar acerca de nosotros, los seres humanos, la importancia del empoderamiento y la creatividad. Entonces, para ya arrancar con unas presentaciones muy breves, me presento, yo soy Henry May, soy el CEO de CoSchool. CoSchool es un emprendimiento colombiano, aunque soy británico, vivo aquí en Bogotá hace 10 años, y CoSchool es una organización que ha estado enfocada 100% en proyectos y procesos de aprendizaje socioemocional, trabajando con más de 15,000 jóvenes, más de 15,000 docentes en Colombia y 10 otros países en la región, y hoy en día súper enfocado en una plataforma de aprendizaje socioemocional que se llama Emisión. Pero hoy, mucho más importante que mi presencia aquí, tenemos 3 panelistas de lujo. Entonces, cada panelista se va a subir y se va a presentar. Primero tenemos a Manuela Rojas. Que subas, por favor. Y cada panelista nos va a hacer una presentación breve y nos va a contar qué es empoderamiento para ti, Manuela. Cuéntanos un poquito de ti, quién eres y qué es empoderamiento para ti. Bueno, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Manuela Rojas, soy una estudiante del Colegio San José de Las Vegas de grado 11. Y para mí, pues, empoderamiento significa más que todo ser conscientes y dar también como las oportunidades a las personas de ser partícipes o ser protagonistas de sus propias historias o de su propio contexto. Y ya. Buenísimo, muchas gracias, Manuela. Ahora tenemos a Pedro. Pedro, por favor, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Pedro Fajardo. Soy el director ejecutivo de la Fundación Mi Sangre, una fundación creada por un artista y cantante colombiano, el de la camisa negra, si les suena de pronto. Y somos una fundación dedicada a promover el empoderamiento de las nuevas generaciones para que sean protagonistas en la construcción de una cultura de paz. Entendemos el empoderamiento nosotros como esa capacidad de desarrollar en una persona su confianza, su potencial y adicionalmente traer a la conciencia el impacto que sus acciones y sus decisiones pueden tener tanto en su propia vida como en el entorno. Si me preguntaras, Henry, una de las tantas habilidades que hay que fortalecer para el empoderamiento, si escogiera una, hablaría de la capacidad de escuchar de manera diferente, ¿cierto? Primero, la capacidad de escucharse a uno mismo, aprender, desaprender y volver a aprender, poder identificar sus propios sesgos, poder identificar adicionalmente sus potenciales. Por otra parte, aprender a escuchar a otros y otras. Ahí se abre la oportunidad de empezar a incorporar enfoques diferenciales, enfoques de género, enfoques étnicos, enfoques etarios. Y por último, y no menos importante, aprender a escuchar el entorno. Y esto es bastante clave, porque dentro del marco de la Fundación hemos entendido o aprendido que a veces es mucho más efectivo aprender a escuchar un muro con un graffiti para diagnosticar violencias o una canción de hip hop para identificar posibles soluciones creativas para prevenir las mismas violencias que un diagnóstico rápido participativo en una mesa bastante cuadrada y formalizada. Durante 17 años de trabajo, la Fundación Mi Sangre ha tenido el privilegio de trabajar con diferentes líderes juveniles en ese empoderamiento, desde Jayco, un líder reconocido de Medellín de la Comuna 13 de Casacolacho, cofundador de la comuna, del Grafitura en la Comuna 13, como Kelly también, una líder juvenil que pertenecía a una pandilla en una zona del norte de Antioquia, en el Urabá antioqueño, que hoy lidera su propia organización de mujeres, o como Aldair, que en esa misma zona de Urabá fue creador y promotor de las mesas diversas para promover la diversidad sexual y las identidades de género, y hoy
es formulador de la política pública en esos municipios. Entonces, para nosotros eso es empoderamiento. Buenísimo, muchas gracias, Pedro. Y desde el sur del continente tenemos Ulises. Por favor, sube y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, hola, buenas tardes. Nuevamente es un placer compartir esto con ustedes. Mi nombre es Ulises, vengo del sur del continente, soy argentino y soy diseñador de experiencias de aprendizaje en una organización que se llama Eidos Global, donde creamos momentos y situaciones donde las habilidades socioemocionales juegan un rol clave. Y respondiendo a tu pregunta de qué significa empoderamiento, para mí es ownership, es apropiarse, ya sea de sus procesos de aprendizaje, de su rol como ciudadano, de su rol como dentro de una familia y dentro de cualquier contexto. Y en especial cuando hablamos de jóvenes, es apropiarnos de nuestras experiencias, de nuestras voces y de qué es lo que queremos nosotros, en este caso con educación. Bueno, me encanta que tenemos diferentes ideas y conceptos de qué es el empoderamiento aquí. Yo voy a agregar lo mío. Para ayudarme, yo busqué una letra de Juanes en su canción Sueños. Tú y yo podemos volar. Si crees en ti, si crees en mí, si en tus sueños no hay imposible, puedes llegar hasta donde quieras ir. Lo que para mí es el empoderamiento es cuando crees en una persona, cuando entregas esta creencia, cuando estás dispuesto de realmente creer con todo tu ser en una otra persona, eso es cuando el empoderamiento verdadero pasa. Y sabemos que, bueno, en la educación creo que ya sabemos, el empoderamiento de los jóvenes es importante, es bueno, funciona. Y de los mejores colegios innovadores que tenemos en el mundo hoy en día, vemos empoderamiento pasando en estos colegios. Sin embargo, lastimosamente, eso sigue siendo como la excepción a la regla. Y quiero preguntar a los panelistas, empezando con Uli, si sabemos que empoderamiento es tan crítico, es tan importante, ¿por qué aún vemos en el sistema tan pocos ejemplos de empoderamiento pasando? ¿Cuáles son estas barreras grandes que ves en tu contexto? Yo creo que la barrera dentro del sistema educativo es el mismo sistema educativo. No sé cómo es el caso de Colombia o de los lugares que sean cada uno de ustedes, pero viéndolo cómo es en Argentina, tenemos un sistema educativo que sigue siendo del siglo XIX, con docentes que nacieron o se formaron bajo metodologías del siglo XX y estudiantes que nacieron en el siglo XXI. Ergo, tenemos una brecha de 200 años. Entonces, claramente no podemos hablar de empoderamiento cuando tenemos como una gran diferencia entre lo que se piensa que es la educación y las personas que están todos los días sentados en un aula, en un salón. Y creo que eso deriva en que efectivamente los jóvenes no somos un stakeholder, no somos un actor clave, no estamos en la mesa de toma de decisiones y nunca se piensa en nosotros. Un ejemplo breve es los libros académicos que comprábamos de ciencias, de biología, de historia, son libros que los usábamos cuando íbamos al colegio, pero que no estaban diseñados para nosotros. Las editoriales se lo venden y los diseñan para escuelas y para docentes. No lo diseñan para jóvenes. Sus clientes no son los jóvenes, los estudiantes, son las escuelas y los docentes. Entonces, no estamos en el mapa, no estamos en el proceso, no hay un diseño centrado en el usuario. Entonces, creo que esa es como la clave del por qué. O sea, no existimos, no hay una figura para nosotros. Pedro, aparte de este sistema, ¿qué otras barreras ves tú en Colombia, en Antioquia, en Medellín? Pues yo coincido mucho con Uli. Yo creo que el sistema educativo per se no tiene o no está intencionado el empoderamiento juvenil desde el sistema educativo. Pero desde que nos mandaste esa pregunta, a mí me llamó mucho la atención porque me parece que hay una paradoja interesante que me gustaría nombrar como creer para ver. Si uno revisa los hechos, por lo menos del finales del siglo pasado y del principio de este, se da cuenta que las grandes transformaciones estructurales son transformaciones que han sido lideradas por jóvenes. La Constitución Política del 91 en Colombia, la Primavera Árabe, por poner algunos ejemplos, y al margen de cualquier contexto de ideología política, pues la movilización de la paz del 2016 en términos de plebiscito y el mal llamado estallido social en Colombia fueron movimientos liderados por jóvenes. Entonces la paradoja la veo es, por una parte existe empoderamiento juvenil,
por otra parte no dentro del sistema educativo, y creo que una de las grandes barreras de eso es que seguimos teniendo una sociedad que sigue mirando a la juventud con sospecha. Y sigue mirando a la juventud con sospecha, con políticas públicas que pretenden abordar a la juventud con una premisa y es entreténgalos para que no delincan, o en el mejor de los casos entendiéndolos como sujetos deportivos y culturales. Y ojo que no estoy desconociendo el poder del deporte y de la cultura como motor transformador de las sociedades, pero a veces se nos olvida un poco que los jóvenes son mucho más integrales y son mucho más que sujetos culturales y deportivos. Y coincido con Uli además porque creo que hemos entendido desde el sistema educativo a los jóvenes y a las jóvenes como recipientes de información, no como verdaderos agentes de cambio que requieren un asiento en los diálogos para incorporar en los currículos educativos el empoderamiento como una estrategia específica para transformar sociedades. Buenísimo. Manu, ¿te ven con sospecha las otras personas? ¿Te sientes así o qué otras barreras ves tú desde la perspectiva de ser estudiante? Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que el sistema educativo se ha centrado más que todo en la memoria. ¿Cómo así? O sea, siempre es como, apréndase esto para ganar el examen. Y ya después no es como que aprendí, sino que es solamente para ganar o pasar la materia. Entonces yo creo que lo que debería cambiar es eso, que los estudiantes se sientan como motivados a aprender y que no sea simplemente en un salón de clases, sino que sea en un entorno más amplio. Por ejemplo, la ciudad es un entorno en el que se puede aprender y no necesariamente son paredes pues como para aprender, sino que uno puede aprender de las otras personas, no solamente de profesores, sino también de pues, compañeros, directivos, entonces uno aprende como de todos los ámbitos. Entonces yo diría que eso, pues de que siempre se mira la educación como apréndase eso para ganarlo y no como una verdadera experiencia de aprendizaje. Buenísimo, creo que conectaste muy bien con lo que dijo Pedro, esta idea de los jóvenes no deben ser recipientes, los jóvenes son los que deben construir, deben tener voz, deben ser las personas que están diseñando las experiencias de aprendizaje y no solo recibiendo. Me alegra, Pedro, que nos contaste de ejemplos de empoderamiento en acción y que sí, jóvenes sí han liderado el cambio y hay ejemplos concretos de esto. Pero de pronto nos faltan muchos más y aún no todos los jóvenes tienen acceso a estos tipos de oportunidad de liderar el cambio. Ahora quiero imaginarnos un futuro. Estamos aquí haciendo parte de la Universidad EAFIT Festival de Futuros y vamos a imaginarnos, no sé, en 50, 100 años más adelante, vamos a imaginarnos que lo logramos. Realmente ya estamos en una conferencia y estamos hablando de, sí, mira, ya hay empoderamiento, lo logramos. Esto quiero que pintan como una imagen de cómo sería el mundo, cómo sería distinto y por ende, por qué es tan importante este tema de empoderar a los jóvenes. Y podemos empezar con Manu. Bueno, yo creo que si hay empoderamiento juvenil, hay desarrollo. ¿Por qué? Porque, o sea, tenemos en este momento una mentalidad de que el adulto es el que sabe y el joven es el que no sabe, o sea, el que es como ajeno a las problemáticas, que simplemente es un receptor de información y no en realidad es un agente del cambio o un agente de aprendizaje, del mismo aprendizaje. Entonces yo diría que en un futuro donde se vea esto implementado, yo creo que sería una sociedad muchísimo más desarrollada, porque ya el joven será capaz de con sus mismas ideas, con sus mismos pensamientos, poder impactar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo pues, claro es el Medellín Challenge, que pues, tuve la oportunidad de estar, en el cual no era simplemente que nos dijeran qué hacer, sino que nosotros mismos dijimos como, vamos a hacer esto, vamos a invitar a tales personas, es una idea para que todos los estudiantes se sientan como partícipes de su propio contexto. Entonces yo diría que es un gran ejemplo de esta sociedad más desarrollada en la cual los mismos estudiantes puedan ser los cuales digan, hay que pensar en esto y hay que pensar en esto. Sí, y hablando del Medellín Challenge, me parece fantástico ver cómo este ejemplo real pasando en la última semana de colegios de diferentes partes de Medellín, diferentes estratos socioeconómicos, uniéndose, pensando en retos, proponiendo soluciones. Y lo que pasa después de eso es la magia. Es que los jóvenes después, los adultos salen. Ya no necesitan que los adultos direccionen o dan instrucciones. Ellos mismos ya están proponiendo cómo vamos a quedarnos en contacto, cuál es el paso a seguir, cómo llevamos esto a otras ciudades. Entonces creo que es un gran ejemplo de esto en acción. Pedro, ¿cómo sería un futuro soñado con la juventud empoderada? Pues yo creo que partiendo de la respuesta anterior,
pues los hechos hablan por sí mismos. Si sin intencionar el sistema educativo, las grandes transformaciones o parte de las grandes transformaciones han sido lideradas por jóvenes, imagínense lo que se podría lograr en términos ya de un sistema educativo que intencionara el empoderamiento juvenil. Y creo que hay que entender la juventud también como una etapa de la vida, pero una etapa donde se tienen las ganas, el tiempo y la vitalidad para poder transformar. Entonces creo que si nos vamos a ese futuro, podríamos tener una sociedad mucho más innovadora, con un diálogo intergeneracional que permitiera tener conversaciones más incómodas. Yo sí creo, y desde la Fundación creemos, que las conversaciones incómodas son necesarias a la hora de poder transformar un territorio y abordar problemáticas o retos como los que vivimos actualmente. Pero adicionalmente creería que tendríamos sociedades más conscientes, con soluciones mucho más pertinentes y con soluciones mucho más sistémicas. Así vería yo el futuro. Listo. Uli, ¿cómo ves al futuro? Yo coincido y un poco no con lo que dijeron más. Lo lamento, pero bueno, creo que hay algo de una sociedad crítica. O sea, creo que el rol de los jóvenes, vos lo mencionaste muy bien con hechos históricos, creo que nuestro rol como jóvenes es desafiar el status quo, desafiar el orden tradicional de las cosas. Primavera árabe, mayo francés, 10 millones de ejemplos. Y creo que sería una sociedad en la que nos permitimos y donde está naturalizado criticar las cosas desde un punto de vista no de criticar por criticar, sino ser críticos sobre la realidad en la que vivimos, cuáles son las mejores condiciones que tendríamos que tener, qué nuevas soluciones, cómo podemos innovar. Y es algo que hoy por hoy no existe. Difiero en lo de diálogos intergeneracionales. Yo ya estoy harto de los diálogos intergeneracionales. Siempre hay paneles intergeneracionales. Para mí ya es una instancia de co-creación y colaboración intergeneracional. Y yo me imagino que en un futuro donde hay empoderamiento joven, cuando yo vea una foto del anuncio de una política pública educativa, no vea solo varones de pelo blanco firmando un papel. Que también vea jóvenes ahí, en la firma de una política pública. Pero no solo por la foto, sino que estuvieron en ese proceso y en ese diseño. Creo que eso sería, para mí, una sociedad con empoderamiento joven. Yo creo que los adultos hay que mostrar mucha más vulnerabilidad, como de entregar las llaves al auto y decir, listo, está bien, si chocan el auto, vamos a estar ahí para apoyar, pero vamos a dejar que manejen, vamos a dejar que ustedes piensen en la política, firmen la política y lo hacemos, sí, realmente en apoyo de ustedes, no siempre como haciendo una intervención, tomando ya la batuta, ya suficiente, joven, gracias, ya puede salir de la tarima. Creo que sí, son grandes palabras. Bueno, quiero que todos aquí realmente escuchen más de las historias y de los ejemplos de lo que están haciendo estas personas innovadoras, porque cada uno tiene una historia, es la razón por qué han estado invitados a este panel. Y quiero preguntarles ya para compartir 2 ejemplos, ¿sí? Cada persona va a compartir 2 ejemplos de historias de cuando la educación creativa realmente ha funcionado en sus contextos. Cuéntanos como ejemplos, historias reales de cómo podemos usar la educación creativa, los artes, las diferentes formas de la educación creativa con el cuerpo, con la música, con el emprendimiento, para lograr estos éxitos de empoderamiento. Y vamos a empezar ahora con Pedro. Listo, yo creo que antes de dar ejemplos concretos, es importante plantear, o me gustaría plantear de pronto 6 herramientas específicas que para nosotros desde la Fundación han sido muy importantes a la hora de hablar de educación creativa para el empoderamiento juvenil. Uno es entender el aprendizaje más allá de la institución educativa, Manu lo planteaba, y es lifelong learners, por decirlo de alguna manera, pero también es entender no solamente el ecosistema educativo, sino por fuera de él, grandes oportunidades, no solo de empoderamiento, sino de utilización del aprendizaje creativo para transformar. Ese sería uno de los primeros herramientas que creo que son fundamentales. Lo segundo es incorporar el arte y la lúdica para pasar los conceptos por el cuerpo. Esa es la gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. Una cosa es saber limpiar un vidrio y otra cosa es verdaderamente hacerlo. Tercero, promover las habilidades socioemocionales y las habilidades para la vida. Creo que sos un experto en ese sentido, pero creo que eso es un reto que tenemos al interior del sistema educativo per se.
Cuarto, poder promover liderazgos conscientes que entiendan primero el autoconocimiento y el relacionamiento con uno mismo o con una misma, después el relacionamiento con otros y con otras, para después entonces generar otro relacionamiento con lo otro, con lo vivo, con la naturaleza, y desde esa triada poder entonces generar una transformación. Un quinto punto sería poder generar incidencia y movilización para que estos temas entren a la agenda pública. Podemos seguir estando en estos conversatorios hablando de esto, verdaderamente tener tomadores de decisión que puedan incorporar estas discusiones a la realidad de las políticas públicas, a los currículos y a las reformas educativas. Y sexto, la activación de redes y ecosistemas. Uri lo planteaba, acá hay un tema importante de colaboración. Ahora, en un panel anterior hablaban que esta es la era de la colaboración y estoy completamente convencido de eso. Y es desde la activación de esas redes y esos ecosistemas que lograremos de alguna manera transformar. Esa es la intervención sistémica que hemos hecho durante 17 años en la Fundación, y eso trae ejemplos bastante puntuales. Creo que uno que no es muy ajeno y que admiro porque no es de la Fundación, a pesar de que hemos trabajado en principio con ellos, es el Grafitour de la Comuna 13, y es como a partir del arte y de la cultura y del baile, del hip hop y del graffiti se ha hecho un ejercicio de construcción de memoria para entender qué fue lo que nos pasó con Operación Orión, pero adicionalmente cómo podíamos pasar la página de esa violencia. Entonces creo que ese es un gran ejemplo de transformación a partir de la educación creativa. ¿Hay un ejemplo más lejano que tú conoces que puedes hablar también de otro ejemplo de otro lugar de Colombia, otro país que has visto que crees eso también es algo que podemos aprender de ellos? Hay uno que me fascina, que también es de la Fundación, es en Montes de María, que es una región en el Caribe colombiano que fue muy golpeada y ha sido muy golpeada por el conflicto armado colombiano, y que adicionalmente tiene una cultura arraigada muy machista. Y en un proyecto que estuvimos con USAID hace poco, trabajando de manera ecosistémica con varios tomadores de decisión, sector privado, sector público, líderes y lideresas, jóvenes pero adultos también, tratando de abordar la problemática de la prevención de violencias basadas en género, logramos entender cómo el gremio de los mototaxistas jugaba un papel importantísimo en la transformación o por lo menos en la prevención de las violencias basadas en género, y eso fue, y por eso retomo mi intervención desde el principio, y es aprender a escuchar de manera diferente, y es cómo entender que los mototaxistas no solo podían generar maneras de transporte seguro para las mujeres, sino que adicionalmente podían ser aliados para difundir mecanismos y rutas de atención que tenía el gobierno para atender víctimas y sobrevivientes de las violencias basadas en género. Fue un tema importantísimo que entendimos a partir del diálogo, a partir de la construcción de confianza, pero a partir de poder pasar la lúdica y el arte por el cuerpo para entender cómo había soluciones que se podían generar para transformar las violencias basadas en género en una región como esas. Bueno, grandes ejemplos, mototaxistas en Montes de María. Y la Comuna 13. Levanten una mano si han ido a la Comuna 13 aquí en Medellín. Uy, aquí son, bueno, muy bien. Entonces, creo que muchas personas aquí han visto este ejemplo de la educación creativa en acción, que está transformando un barrio, está transformando la manera en que cuentan la historia, se apropian de la historia de su ciudad y de su barrio. Uli, cuéntanos de ejemplos de historias que has visto. Iba a empezar como cuando estaba pensando qué experiencia contar, dije quiero buscar una en la que yo fui el joven beneficiado y no el educador que acompaña. Y me acordé cuando tenía 16 años, yo iba a una escuela pública en Buenos Aires y entra a mi aula un chico, un joven de 26, muy raro, tocando un ukelele en medio de una escuela, donde nos invitó a formar parte de un espacio donde éramos jóvenes de secundarios públicos debatiendo y diseñando políticas públicas de sustentabilidad. Algo que en Buenos Aires para aquel entonces nunca había sucedido y que sigue sin suceder. Y era asistir a un espacio donde todo lo que traíamos era validado, donde no se nos decía tu opinión es correcta o incorrecta, y donde teníamos un espacio para diseñar una política pública. ¿Y en qué momento tuvimos la oportunidad con 15, 16 años de diseñar una política pública? Y presentársela a funcionarios de la ciudad. Y que esos funcionarios de la ciudad nos feliciten por las ideas, porque no se les había ocurrido. Y para mí ese fue un momento que digo, ¡fa! Fue mind-blowing.
A los 2 años entré a trabajar en ese lugar y llevo 8 años trabajando en ese lugar. Y para mí fue lo más empoderador porque hizo que yo descubra qué me apasiona y que me permite estar sentado hoy acá compartiendo con ustedes lo que yo sé y el pequeño granito de arena. Y creo que para un joven, saber qué te gusta, saber en qué te sentís bueno en una sociedad que nos vive criticando o evaluando, me parece que es algo que yo en ese sentido me considero un privilegiado. Ese por un lado. Y después de otra organización, que no sé ahora con la tecnología si podría ser igual, en Buenos Aires había una organización llamada PH15, que la conocí de casualidad en una librería, que antes de la era de los smartphones compraban cámaras Kodak de las reutilizables, las desechables, e iban a barrios vulnerables, en Buenos Aires le decimos villas, equivalente a favelas en Brasil, no sé cómo las denominan aquí en Colombia, y iban a chicos que claramente en su vida habían visto una cámara de fotos y les enseñaban a utilizar esta herramienta, les enseñaban a cómo el arte y la magia del revelado de una foto y se los invitaba a fotografiar sus barrios. Y era interesantísimo ver cómo chicos de 10 años fotografiaban su entorno que estaba lleno de drogas, violencia, prostitución, desigualdad, etcétera, etcétera. Y todas esas fotografías cada año pasaban a formar parte del libro de la organización que era vendido. Y así es como llegué yo, comprando el libro porque me parecían fotos bellas. Y creo que es una manera distinta a la tradicional de que un joven pueda plasmar lo que ve y lo que vive constantemente. A través de algo que para aquel entonces una cámara de fotos a rollo todavía seguía siendo algo raro, donde no existía el smartphone y que todos tenemos acceso a sacar fotos todo el tiempo. Creo que ese era un muy buen ejemplo. No sé ahora cómo se podría hacer, pero eso es lo que traigo para compartir. Me encanta este segundo ejemplo de la documentación crítica, de ver las formas, de ver donde tú vives de otra perspectiva para entenderlo mejor. Y Uli, quería profundizar también en algo. Tú has mencionado un par de veces este concepto de momentos, ¿sí? De que tú diseñas momentos. Y hay un libro que se llama El poder de los momentos, escrito por Chip y Dan Heath. Y hacen todo un análisis de cómo momentos porrosos, es decir, momentos cortos, como el primer beso, el subir a la montaña y ver el atardecer. Estos momentos son los momentos que nos cambian la manera en que vemos a nosotros mismos y cómo vemos al mundo. ¿Cómo diseñas estos momentos? Porque hay todo un proceso como detrás para llegar a estos momentos mágicos en que un joven se da cuenta, como hay un momento, como en el tiempo en que sube la tarima, canta su canción, presenta su fotografía en la galería. ¿Qué podemos aprender del diseño intencional de momentos? Creo que justo pusiste ejemplos como primer beso o subir una montaña. Cuando nosotros pensamos en cualquier cosa, piensa en su último viaje, uno piensa en los picos. Los mejores momentos, visité Medellín, la pasé increíble. O pensás en los peores momentos. Perdí el vuelo, perdí la valija, o me robaron, o lo que fuera. Y creo que a veces cuando diseñamos cuestiones, proyectos de aprendizaje, pensamos en el objetivo final, como en el outcome y qué buscamos, y no pensamos qué pasa en el durante. Cuál es el viaje, no el destino. Y creo que en los momentos, el diseñar experiencias es tener en cuenta qué queremos que suceda. Yo cuando salgamos todos de acá, ¿cómo quiero que nos sintamos? ¿Qué emoción o qué quiero que nos llevemos? No quiero que nos llevemos buenas prácticas, una bolsa con un lindo cuaderno, sino qué emociones, qué conceptos, qué palabras. Y creo que esa es la magia de crear momentos, porque va a ser algo más significativo, va a permear más y se van a acordar mucho más de los mejores momentos y los peores momentos que de las cosas mediocres. Así hoy como en la vida. Y creo que eso es como lo clave, como cómo vos vas a vivenciar y cómo tu cuerpo va a pasar esos momentos. Buenísimo, gracias. Manu, cuéntanos un poquito de tu experiencia en el colegio o en otros ámbitos donde la creatividad, la educación creativa ha jugado un rol en tu vida o lo has visto como el impacto en tus compañeros. Bueno, antes de empezar con ejemplos, quisiera aclarar como desde la perspectiva de un joven, pues acá sentada, es que yo diría como los jóvenes les gusta tener ese tipo de experiencias, este tipo de
proyectos, ya que no simplemente, como decía anteriormente, es sentarse en un aula a, pues, a aprender matemáticas, sociales, sino que es aplicar en un proyecto que puede ser con varias personas, compañeros, habilidades blandas, que yo creo que las habilidades blandas son muy importantes como para poder desarrollarse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aprender a comunicarse, aprender a persuadir a las otras personas, aprender a venderse, vender una idea, yo creo que es muy importante y eso no se encuentra tanto como en un salón de clases, sino también en un proyecto. Entonces, he estado en varios proyectos, uno de esos es un congreso en España, el cual tuve la oportunidad de asistir, que era sobre el empoderamiento juvenil, y el tema que me tocó tratar era la diferencia entre los colegios públicos y los colegios privados, específicamente acá en Medellín. Entonces tuve la oportunidad de ir a un colegio público y mirar cuál era la experiencia de esas personas, cómo estaban viviendo, específicamente después de la pandemia, pues porque fue una situación que pues, nos tocó a todos y fue trajo bastantes aprendizajes, pero fue también bastante dura específicamente para los colegios públicos, ya que no tenían las mismas herramientas que, por ejemplo, un colegio privado. Entonces, ver todas esas experiencias en las cuales nosotros como estudiantes pudimos hablar allá en España y decir, esto está pasando, hay que hacer algo para solucionarlo, es una experiencia en la que uno aprende muchas cosas, uno aprende a comunicar la idea, a vender la idea, a socializar con las otras personas, y yo diría que eso es bastante valioso. Además, otra experiencia, pues como ya saben, es el Medellín Challenge, que ha sido como una de las experiencias más grandes en las que he estado. Y pues no sé, pues yo estuve más que todo en la logística del evento, en pues como planearlo y todo. Estoy orgullosa de decir pues que fui de las principales elegidas como para esto. Y sí, pues una experiencia brutal en las cuales pues pudimos hablar sobre problemáticas que estaban pasando en la comuna 4, 13 y 14 en Medellín. Entonces fue una experiencia genial y pues estoy orgullosa de estar ahí. ¿Qué habilidad crees que despertó en ti en la experiencia del Medellín Challenge, por ejemplo? La comunicación. Yo diría que la comunicación es primordial y más que todo hablar en inglés, pues porque nos tocaba con gente de Qatar, de Estados Unidos y pues hablar en inglés es un... Perdón. Es duro, sí. Igual Manu estaba 100% preparado para hacer este panel en inglés, para que sepan. Estamos listos para hacerlo en inglés. Las llamadas de preparación en inglés, entonces el nivel de inglés de Manu es perfecto. No, yo diría que la comunicación pues, es como súper importante Sí. para eso. Sí, y eso conecta con lo que Pedro dijo, que sigo, eso ya como está en mi cabeza, como yo pregunté a Pedro sobre empoderamiento y la respuesta era escuchar, que me generó como curiosidad, como yo no había pensado en esta conexión, en la importancia de escuchar al otro. Pues sí, eso es, yo estoy dando poder, estoy dando importancia a la otra persona, mostrando mi interés genuino a través de escuchar. Y tú acabas de decir, la comunicación, Medellín Challenge, comunicando con diferentes personas, diferentes culturas, esta habilidad de poder comunicar de forma clara, de escuchar atentamente a los demás, es donde sí, plantean como estas semillas de listo, estamos compartiendo el poder, estamos sintiéndonos empoderados. Ahora quiero hacer una pregunta al público, atentos. ¿Quiénes aquí trabajan directamente con jóvenes? Wow, muchos. ¿Quiénes aquí son profes? ¿Quiénes aquí son papás? Bueno, entonces, ahora viene un momento en que yo quiero que realmente ya hablamos de cosas súper prácticos, ya escuchamos historias súper lindas, ejemplos. ¿Qué tips, estrategias muy prácticas podríamos dar al público aquí para que desde hoy, cuando salen de aquí, empiecen a poner en marcha estrategias de empoderamiento, ideas para desplegar la creatividad de los demás? ¿Qué pueden hacer para que cuando salen de aquí, ellos se sienten más preparados para, esa es la emoción que van a sentir, preparados, con más confianza? Herramientas. Siento que como es imposible, por lo menos desde mi rol de educador, diseñar algo y que los jóvenes, como esto va a generar empoderamiento. En todo caso es una herramienta que ayuda y que colabora a todo un proceso que va en paralelo. Porque si no, termino yo como educador diciendo gracias a mí están empoderados, lo cual ya es bastante contradictorio conceptualmente.
Pero lo que yo creo puntualmente es crear como las condiciones para que se dé la co-creación. Porque no es yo como educador te estoy diciendo cuál es tu opinión, quiero saber tu opinión o que vos digas porque sigo reteniendo yo el poder, porque yo estoy el que te está avalando o el que te está permitiendo expresarte o no. Entonces creo que es generar normas para que se puedan los chicos, los estudiantes, de manera autogestiva, co-crear, diseñar o implementar. Un ejemplo, una iniciativa con Wise que se llama Learner's Voice, con jóvenes adolescentes, 14, 15 años de escuelas públicas de Qatar. Nos juntamos primera sesión. Como todo espacio educativo, hay normas de convivencia, que en muchos lugares son implícitas. Acá no fuimos con ninguna norma. Fueron ellos los que dijeron cuáles iban a ser las reglas de las clases. Lo único que yo hice fue anotar y a partir de ahí implementar. Naturalmente ellos dijeron respetarnos, escucharnos, no interrumpir. Surgieron algunas como vestirse profesionalmente, pero también estar cómodos. Y surgieron reglas como, por ejemplo, todas las clases teníamos que empezar con un chiste o usando gafas de sol. Muy simple, no era muy inteligente eso, pero eran diferentes cosas donde ellos pudieron poner las reglas a su espacio, que su espacio iba a seguir bajo las reglas que ellos pusieron, no bajo las reglas de un adulto de afuera que vino de la nada a decirles cómo iba a ser un espacio. Y como trabajamos en educación, yo llevé definiciones de diccionario. ¿Qué dice la Real Academia Española de la Educación? ¿Qué dice Oxford? Y dije, bueno, ok, acá nosotros vamos a trabajar de educación, pero ¿cuál es nuestra definición de educación? Y ellos mismos como jóvenes definieron qué sería la educación. Y fue, a partir de ahora nos vamos a regir bajo esta definición, que es la definición de ustedes. No la de un diccionario que hicieron algunas personas que no tienen contacto con la realidad de un joven. Creo que generar esos como marcos, esos frameworks para que se genere de manera autogestiva la co-creación y el diseño de un espacio no va a fallar. Pongo las manos en el fuego y después si alguien quiere quejarse conmigo que se queje, pero estoy seguro que funciona. Pedro, ¿qué más puedes agregar a esta caja de herramientas? Pues yo coincido con Uri mucho, también pongo la mano en el fuego frente a esa afirmación y es gestionar o arar la tierra para permitir que esa semilla germine, ¿cierto? Porque si no, de lo contrario, estamos volviendo a caer en el autocentrismo 100%. Lo segundo creo que es darle valor al viaje y no solo al destino, que de alguna manera ahorita lo planteaba Uri también, y es pues investigadores que han hecho investigación sobre personas que están a punto de morirse, que les preguntan qué es lo que más extraña a usted de su vida, es el poder de lo cotidiano. Y allá con un aviso parroquial, Juanes acaba de sacar un disco que también se llama Vida Cotidiana, haciéndole un poco de honor a el poder de lo cotidiano en las transformaciones sociales, que sería un segundo. Clasificados, ¿cierto? Son como que no se pueden tocar, los estudiantes no deberían saber esto, pero yo creo que es muy importante que lo sepan, pues porque al fin y al cabo, ellos están viendo lo mismo y yo creo que ese tipo de charlas que no tengan tabús, que no tengan ese tipo de restricciones se deberían dar para que también la mujer se sienta tranquila en sus mismas instituciones educativas de decir, pues yo tengo el periodo, esto es lo que me está pasando a mí, es completamente normal que no tengan ese tipo de restricciones las escuelas o colegios, tanto públicos o privados, sino que sea como una conversación totalmente normal, pues que eso se vaya implementando como en cada colegio, diría yo. Gracias, Manu. En mi colegio no me enseñaron nada sobre esto, creo que nunca tuvimos estas conversaciones tabú. Yo aprendí realmente sobre el ciclo menstrual en el proceso de quedar embarazados con mi esposa a los 35 años, ¿sí? Y eso no puede pasar. Y yo soy una persona con muchos privilegios, una educación buena, etcétera, pero nada. Y mi pregunta, ¿qué estará pasando con muchos otros jóvenes y personas que no están teniendo estas conversaciones prohibidas, tabú, etc.? Gracias, Manu, por mencionar esto. Uli. Pensaba como, en un punto yo veo quizás la mayoría de los movimientos globales que hoy por hoy los jóvenes están liderando, están siendo liderados por mujeres. Cambio climático, Greta Thunberg. En su momento de educación era Malala, la joven de Pakistán. Pienso en ejemplos en Argentina, no puedo hablar por Colombia, pero pienso en ejemplos de mi país y todos están liderados por mujeres. Sin embargo, sigue habiendo algo ahí de que no termina de permear. Siento que como varón cis, no sé si estoy
yo no creo que sea mi rol decir cómo tendría que ser un espacio de género más equitativo, más igualitario. Siento que es una pregunta que las mujeres deben responder y que mi rol como varón es acompañar ese proceso. Y creo que lo mismo que hablábamos antes de crear los marcos, gracias, los marcos de co-creación con jóvenes, para mí lo mismo en cuanto a las mujeres, que las mujeres creen sus marcos, creen los lineamientos y en mi caso es acompañar. Y eso creo que lo fui aprendiendo con el tiempo. Y para mí sacar esto que dice Manu perfecto del tabú de diferentes conversaciones, creo que es muy liberador y abre muchas puertas a conversaciones difíciles pero que son necesarias. Yo en Argentina vengo de una generación de los que empezamos a hablar de cosas en escuelas, entonces estuve en ese momento donde no hablábamos y donde empezamos a hablar de un montón de cosas. Y el hablar duele, pero también sana. Y ponerle palabras a las cosas, creo que no hay nada más poderoso que eso. Buenísimo. Ya estamos casi al final, pero me parece que la persona que nos debe hacer la última pregunta es Manu. Entonces, Manu, yo creo que nos ha preparado una pregunta dificilísima para responder. No sabemos qué es la pregunta, pero Manu, ¿cuál es tu pregunta para los panelistas? Bueno, mi pregunta es, ¿de qué manera generar programas o proyectos en los que se busque desarrollar las habilidades blandas, pues comunicación, liderazgo, para estudiantes tanto pues de estrato 1 como 6, o sea, que aplique para todos los contextos? ¿A quién quieres preguntar primero? Primero, ¿qué es estrato 1, estrato 6? Contexto necesito. Pues como todos los ámbitos socioeconómicos. Perfecto. Creo que lo primero es muy simple, pero no lo hacemos. Es preguntarle a los jóvenes qué quieren aprender y cómo lo quieren aprender. Creo que ese es el primer paso fundamental. Porque si tratamos de adivinar cuál nosotros asumimos o creemos que es la mejor manera para que los jóvenes aprendan o incorporen una habilidad, perdimos mucho tiempo y recursos. Creo que el primer paso es preguntarle cómo quieren aprender, qué quieren aprender y a partir de ahí ir co-creando juntos. Y creo que eso es, ya tenés éxito garantizado. Manu, yo también coincido con Uri ahí. Yo creo que el tema de la participación es importante. Volvemos o retomamos una de las premisas desde el principio y es dejar de ver a los jóvenes y a las jóvenes como recipientes de información para convertirlos en verdaderos aliados, no solamente en la construcción de una sociedad, sino en la construcción de currículos que atiendan este tipo de problemáticas o este tipo de proyectos y de formaciones. Ahora, sí creo que es importante hacer énfasis en el autoconocimiento. Creo que hoy hay, no sé si una crisis mucho más profunda en términos de salud mental o algo que ya conversamos y visibilizamos de una manera distinta, donde es importante abordar los temas relacionales, la relación con uno mismo, una misma, la relación con otros, que esa, paradójicamente, hemos tenido más tiempo para preocuparnos por eso, hemos hablado más de la relación con otros que con la propia, y la relación con lo otro, con lo vivo, con la naturaleza, con aquello que nos habita. Y yo creo que eso sí es importante, pero retomaría la intervención del principio en términos de escucha, y quisiera traer un ejemplo negativo frente al cuáles son las consecuencias de no saber escuchar. En otra posición que tuve alguna vez en la vida, trabajábamos con pueblos indígenas alrededor del país y trajeron, como Uri muy bien decía, estas grandilocuentes soluciones de cooperación internacional a un pueblo indígena en la Amazonía colombiana, que es un pueblo huitoto, que era cazador-recolector, y se les ocurrió a la cooperación internacional que la mejor manera de promover la seguridad alimentaria era a partir de proyectos de piscicultura. Entonces, crearon unos huecos, los llenaron de agua, echaron los peces y de alguna manera pues ahí quedó supuestamente la seguridad alimentaria garantizada, desconociendo que el pueblo indígena tenía una cosmovisión que era cazador-recolector. A los 3 meses los peces se mueren, la plata literalmente se fue al agua y eso, solo eso, se generó por no saber escuchar de manera diferente y no tener a las comunidades también no solo como recipientes, sino como actores vivos. No hay mejor persona o comunidad que conozca la solución a sus problemas que quien verdaderamente los vive y los habita. Y por eso haría tanto énfasis en el tema de aprender a escuchar de manera diferente a la hora no solo de hablar de empoderamiento, sino de trabajar proyectos educativos
dentro del aula y por fuera del aula. Gracias. Yo voy a responder también, porque Manu, qué buena pregunta, habilidades socioemocionales, muchas gracias, este es mi tema. Co-School, mi organización, durante los últimos 10 años casi hemos estado experimentando en muchas formas de desarrollar las habilidades socioemocionales de jóvenes. Pasamos de trabajar en muchos programas con jóvenes a enfocarnos mucho más en los docentes y en los líderes educativos. Y creo que ahí es donde necesitamos hacer un cambio de paradigma. Para que los colegios sean lugares donde realmente son comunidades de aprendizaje, donde el educador y la enseñanza no están en el centro, sino vamos todos al colegio todos los días para aprender. El adulto, el joven, todos vamos a aprender. Porque cuando los adultos aprenden de sus habilidades socioemocionales y evidencian esto con sus estudiantes y modelan que están aprendiendo sobre el perdón, la resiliencia, la creatividad, los estudiantes lo copian, ¿sí? Aprenden de los adultos. Entonces, para mí, como un paso muy importante, si queremos lograr esto, ¿qué pasa? De estratos 1 a 6, es repensar cómo estamos formando, acompañando a los docentes, ¿sí? En todos los diferentes niveles, desde la manera en que estamos formando a docentes, a los cuales, y también a la manera en que estamos llegando a ellos con procesos de acompañamiento. Gracias. Muy bien. Bueno, y para cerrar, espero que alguien del equipo de comunicaciones de Wise está aquí, porque en este momento vamos a cerrar, cada panelista nos va a dar un tweet verbal, ¿sí? No sé si es esos 140 caracteres o estamos suscritos a Twitter Blue o lo que sea, pero vamos a cerrar con ya una frase muy corto, contundente, que resuma tus aprendizajes y lo que tú llevas de este panel. Y vamos a empezar con Uli. Tu tweet. Mi tweet es menos habla, más escucha. Corto. Menos habla, más escucha. Punto. Menos habla, más escucha. Bien. Pedro. Muy bien. Yo lo tengo en la camisa y reiteraría de alguna manera esta premisa y es, los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y creo que desde ahí hay que abordar no solo el diálogo, sino la construcción de currículos pertinentes para estos procesos. Son súper concisos estos tweets, me encanta. Normalmente en un panel uno tiene que sacar a las personas de la tarima porque no dejan de hablar, pero concisos, contundentes. Los jóvenes, repítelo por favor. Pues aquí sería yo muy prepotente porque dice no somos el futuro, yo pues dejé de ser joven hace rato. Entonces, no somos el futuro, somos el presente, pero creo que es la juventud la que habla a través de la camisa. No somos el futuro, somos el presente. Y Manu, última palabra. Creo que lo dije al inicio y es, si hay empoderamiento, hay desarrollo. Fin. Muchas gracias a todos. Que salgan al sol.
stuck in a hurricane. 'Cause everything around you just keeps on turning. I can see you searching for an escape. The fire in your heart, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Fire in your heart, it just keeps on burning. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, just take it one day at a time. Feeling like you're stuck in a hurricane. 'Cause everything around you just keeps on turning. I can see you searching for an escape. The fire in your heart, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Fire in your heart, it just keeps on burning. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, just take it one day at a time. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, let's take it one day at a time. Don't worry, you got the future on your mind. No hurry, let's take it one day at a time.
Hello, hello. ¿Ya? Ok. Muy buenas tardes. Quiero entender un poquito. ¿Quién habla inglés? ¿A quién puede entender inglés? ¿Y también habla español? Todo el mundo mejor que español, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. Voy a hacer los dos. ¿Por qué? Bienvenidos. Voy a hacer los dos porque hay alguna gente que habla solamente inglés y otros que solamente habla español. Sin embargo. Oh, okay. But do they have the headphones? Okay. So if you don't, está afuera, ¿cierto? Okay. So if you don't have the headphones, si no tiene audífonos, entonces afuera hay simultranslación atrás. Excelente. Bueno, ok. Muy buenas tardes. Me llamo Omo Crincho. Yo soy un docente de la Universidad de Santiago de Cali. También antes soy visitante porque no soy de Colombia. Soy de San Francisco de California. Y estaba en la Universidad de Howard antes. Entonces, hoy tenemos una oportunidad de aprender un poquito y para compartir sobre el tema que para mí es muy importante, no solamente porque soy afro, pero también soy un estudiante de doctorado. Mi investigación es específicamente sobre la comunidad afro-indígena en Colombia. Tenemos una breve presentación de como 5 o 6 minutos para contextualizar la información, porque hay mucha gente que habla sobre gente afro, pero en realidad no entiende tanto información sobre la comunidad. Entonces, empezamos con un poquito de las cifras e información. Demora ya. Muchachos, ya, ok. En el mundo de la población, que es interesante, hoy día estamos más o menos 7.7 mil millones de personas habitantes en el mundo. En 7 años llegamos a 8.5, 2050, 9.8, casi 10 millones. Y 2100, casi 40% de población en el mundo sería afro. El mundo afro hoy día es 1.7 mil millones de personas, billones, se está hablando de inglés. De este número, 1.4 está en África, pero el segundo más grande población es América Latina y el Caribe. Tenemos casi 2 millones de habitantes, 100 millones hablan español, otros 100 millones hablan portugués. ¿Ok? Y cuando está hablando del mundo de población, la importancia de educación, estas cifras diga más o menos dónde estamos en primaria, secundaria y de la universidad. Porque es importante. Estamos en el mundo de conocimiento digital, donde el conocimiento y pensar críticamente es importante, las habilidades, creatividad y innovación para resolver los problemas. Y eso es más información y cifras sobre la comunidad afro y el uso de tecnología. Pero, en realidad, eso es donde necesitamos llegar. Eso es el estudiante del siglo XXI. Fundación Identidad de Cultura, impulsado de propósito, competencia digital y habilidades de pensamiento crítico y, por fin, liderazgo, comunicación y bilingüismo. Si no llegar a este punto, entonces hago un panel antes con el Tuni Hanales, que está hablando de la situación, pero si no llegamos a este lugar, tenemos muy difíciles problemas de la población y el país en general. Está hablando de afro en total de América Latina. Ahora vamos a usar como Colombia como estudio de caso. La sistema política de educación crítica, formal, básico, medio y por fin de universidad. Y en este momento hay 9.3 millones de estudiantes. De este porcentaje, casi 30% son afro o indígenas.
y las demográficas sobre muchachos, muchachas, que empiezan más o menos al mismo tiempo, pero en tiempo los muchachos, los chicos están saliendo, no están comprendiendo educación básica. En este momento está cambiando, pero de las cifras anteriores, casi 18 billones de dólares de presupuesto de gobierno para educación. Los estudiantes de público son 80% de los estudiantes, pero 40% del presupuesto es los colegios privados. Y hoy día, la Constitución de 1991 establece la Fundación de la Información. Hace 3 días, doctora, el 2023 ya está aprobado el Plan Nacional de Desarrollo del país y este número 3 es específicamente de Valle de Cauca, donde yo estoy ubicada en Cali. Sin embargo, la realidad es que la población es 25-30% de población, pero 75% de la pobreza. El conflicto armado todavía sigue y el desplazamiento de más que 5 millones de personas en el país en los últimos 20 años. Tenemos un nuevo presidente hace casi un año, el presidente Petro con la vicepresidenta, y en su compromiso y su promesa de campaña dice que hay muchas cosas, pero reformar la educación pública es una cosa muy importante para ellos. Sin embargo, hay tantos desafíos, tantos retos que tenemos. Es la lista, pero más que todo, currícula está vieja, infraestructura, permanencia, modelos de excelencia, desplazamiento, el impacto de salud mental, etcétera, que son los retos que ya existen hoy día. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos un panelista de expertos que va a invitar para unir conmigo. Tenemos, porfa, sigue, doctora Mabel Torres, el doctor Francisco Asprilla, la señora Tonija Hope y el doctor Antonio Copete. Y ustedes tienen sus micrófonos, porfa, de 1 minuto, muy brevemente. ¿Quién son usted? Su experiencia. Vamos a empezar con la doctora Margaret, desde al lado derecho yo, y vamos a seguir para una breve introducción, si ustedes entienden quién son ellos. Muy buenas tardes. Gracias por este espacio. Bueno, yo soy una mujer nacida en el Pacífico colombiano, en medio del mar, la selva y el río. Soy la mamá de Luni Tonatiuh, científica desde hace muchos años por decisión, innovadora social también por decisión. He estado por más de 20 años trabajando en temas de educación superior e investigación científica, en un tema muy específico que es biodiversidad, y a partir de ahí aportando a la construcción de modelos de bioeconomía. Soy de las áreas biológicas, mi doctorado es en ciencias biológicas, y he sido funcionaria pública, directora de Bienestar Familiar, fui la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, y básicamente me he dedicado toda la vida a conectar mi espíritu con mi misión. Y mi misión está centrada en extender el amor para poder movilizar la energía y construir una sociedad mucho más incluyente. Y lo digo desde esta posición de mujer negra, de región, de mujer científica, de mujer mamá, de mujer artista. Entonces, esa es mi misión, poder conectar mi espíritu para generar cambios y transformaciones profundas y fundamentales para construir una sociedad que discrimine menos, que racialice menos y que tengamos la posibilidad de construir entre todos una nación más equitativa. Gracias. Doctor. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Están bien? ¿Están bien? Bueno, les agradezco la presencia, aunque esperamos más personal. Estos temas que pasan, no sé por qué no
no asisten al cambio real, ¿no?, del país. Si no entendemos estos temas, no hay otro país, no es posible otro país. Entonces, yo soy Francisco Adelmo Asprilla Mosquera, yo soy chocuano, nacido en Tadó, Chocó. Trabajo en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico. Soy doctor en educación, magíster en lingüística, magíster en educación, especialista en la enseñanza del inglés, especialista en literatura del Caribe, licenciado en lenguas modernas. Entonces, vamos a hablar de nosotros, ¿no? Vamos a hablar de nosotros. La historia nuestra, como dice el Joe Arroyo. Entonces, le damos la palabra a los compañeros. Sí, usted. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sonia Hope. Yo soy hija de la diáspora africana y hija de una madre de Liberia y un padre de Washington, D.C. Y yo soy la directora del Ralph Bunche International Affairs Center de la Universidad Howard en Washington, D.C., que es una universidad históricamente negra, que fue fundada hace 157 años para educar a los descendientes de los esclavizados. Y yo trabajo ahí en proyectos y programas que trae el mundo a mi universidad y a mis estudiantes, y también he trabajado mucho aquí en Colombia con comunidades afro, con mis hermanos y hermanas afro aquí en Colombia, y desde mi puesto en Howard estoy tratando de utilizar esa institución para abrazar a Colombia y avanzar colectivamente como gente afro. Bueno, gracias. Doctor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo aquí a la Universidad de AFIT. Mi nombre es Antonio Copete, yo soy el vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de aquí de la universidad. Para nosotros es emocionante tenerlos a todos ustedes y bueno, todo el público que asistió a esta conferencia, porque realmente es un hito importante en la universidad, que ha buscado poner estos temas de educación como parte del debate público y como parte de la contribución de la academia y en particular desde la universidad al país y al resto del mundo. En cuanto a, bueno, algunos datos básicos pues sobre mi trayectoria, bueno, primero que todo siempre desde el origen, yo pues soy de muchas regiones de Colombia, pero de ninguna al mismo tiempo, ya me acostumbraba a eso un poco, porque pues nací, crecí en Bogotá, pero mi papá es del Chocó, también precisamente de Tado Chocó, sí señor. Y mi mamá es de la costa Caribe, de un municipio que se llama Guamal, Magdalena, también en el sur del Magdalena, en esa zona de la depresión Momposina, también una de esas zonas del Caribe que no son las que todo el mundo va, pero definitivamente una zona muy importante de nuestra geografía. Entonces yo creo que también en parte por ese origen siempre como ha sido un interés natural ver esa diversidad de Colombia como parte de nuestra riqueza y como parte de lo que nos fortalece más de lo que nos debilita, aunque en la realidad eso puede ser a veces difícil. Profesionalmente pues soy físico, soy astrofísico en particular. Yo diría que más allá de mi área de conocimiento en particular, pues me considero un científico de corazón. Yo creo que, por ejemplo, con la exministra Mabel, con la que hemos caminado un buen trecho del camino, pues nos identifican muchas cosas en común, y es esa creencia fundamental en la ciencia, la tecnología y la innovación como una herramienta fundamental del desarrollo de la humanidad en particular, y en particular del pueblo afro, tanto en Colombia como en el resto del mundo. La mayoría de mi trayectoria profesional la hice en Estados Unidos. Yo me fui muy joven de Colombia, a los 19 años, hice mi pregrado en Boston, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde estudié física, y luego hice mi doctorado y mi maestría en la Universidad de Harvard, también en Boston, en física, donde me especialicé en el área de astrofísica de altas energías. No voy a hablar mucho sobre eso hoy, pero básicamente es un área que consiste en estudiar, digamos,
todo tipo de emisiones de diferentes fuentes del universo en esa banda de rayos X y rayos gamma que tienen unas particularidades tanto por el lado experimental como cuáles son los tipos de tecnologías, de telescopios, etcétera, que necesito para observarlas, como el tipo de fenómenos físicos que están detrás de eso. Pero de nuevo, siempre pues busqué mantener el contacto con Colombia en todos esos años en Estados Unidos, más de 20 años, hasta que finalmente hace 3 años decidí regresar al país a precisamente ser parte de esa primera etapa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación junto con la exministra Mabel, donde estuve pues un poco más de año y medio. Y ahora aquí en la Universidad de AFIT llevo ya casi 2 años de nuevo como vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación. Definitivamente han sido muchos aprendizajes que espero compartir con ustedes en este tiempo que vamos a tener. Gracias. Excelente, muchas gracias, doctor. Ahora empezamos con bueno, es yo. Quiero empezar con el doctor Asprilla para iniciar la discusión sobre la importancia de cultura y sus dispositivos están ya, señor. Bueno, para iniciar esta discusión yo quiero plantear cómo enfocar la educación. Creo que hay error de tajo en el sistema educativo colombiano respecto a la conceptualización. Hay errores de conceptualización donde prácticamente la educación se mira por encima de los grupos humanos que deben recibir la educación. En primer lugar, toda educación es étnica. Acordemos, toda la educación es étnica. Y la educación, como se ha mirado, se mira como algo, como generalidades, pero no se mira en el sentido de cuáles son los fines de esa educación. Entonces, para contextualizar los fines de la educación que yo trabajé, yo me basé en el autor Naim Akbar, un psicólogo afro-norteamericano que plantea las funciones de la educación. Entonces yo parto de estas 4 funciones que fue lo que yo trabajé en mi trabajo doctoral. Primero, construcción de identidad. Digamos, la educación debe buscar ubicar a la población histórica, geográficamente, porque si uno no se encuentra, uno no sabe quién es, pues uno no sabe para dónde va. Uno debe conocer su pasado para poder entender su presente. Nosotros aprendemos de todo. Por ejemplo, los afros aprendemos matemática, pero no matemática de nosotros. Aprendemos sociales, pero aprendemos todos los líderes, los actores de otros países más europeos, más norteamericanos, pero no conocemos los autores, los líderes participantes. Entonces, no hay construcción de identidad. Entonces, uno crece, uno sabe mucha física, por ejemplo, para el tema del compañero Copete, pero ¿cómo la ubico yo en mi entorno que sirva para el desarrollo de mi comunidad? Es un primer elemento. Entonces, un segundo elemento es transmitir los máximos valores. Los jóvenes, los niños, las jóvenes deben conocer el proceso histórico, los antecedentes que han fundamentado el proceso histórico de sus comunidades, de tal manera que entiendan y se monten sobre los hombros de los máximos, de los gigantes dentro de su pueblo. Digamos, ¿cuáles son los que han sobresalido en física? Para ir al tema que estamos específicos. Antonio Copete, ¿no? Antonio Copete debe ser un referente obligado, un referente afrocolombiano. También Cuero, por ejemplo, el hermano Cuero de Buenaventura, es un científico afro, debe ser obligatorio. Pero además de eso, hay autores afroamericanos, autores de Venezuela, autores de Estados Unidos, y no se tienen en cuenta, no nos ubican. Nosotros no entendemos lo que ha pasado dentro de la asignatura, dentro del área que estudiamos, de tal manera que yo me monte en los hombros de esos autores que construyeron antes que nosotros y a partir de ahí yo siga construyendo, pero dentro de una historia, no de algo desarticulado, descontextualizado. El siguiente es uso de estrategias utilizadas por el pueblo. Digamos, nosotros hemos sido desplazados. Crenshaw mostró, por ejemplo, los retos que tenemos nosotros. Hemos sido desplazados.
hemos sido esclavizados, hemos sido victimizados. ¿Qué estrategia ha utilizado la población afro para superar esta problemática? Entonces la niñez debe entender, la juventud afro debe entender cuáles han sido las estrategias históricas que ha utilizado su pueblo para superar diferentes problemas y unirse alrededor de X problema para construirlo colectivamente como grupo. Y este se uniría al cuarto, generar una visión compartida. Aquí el ejemplo que ponía el profesor allá donde estábamos ahorita, donde estaba dirigiendo la hermana Tonia Hope, hablaba, mi hija dice una cosa y yo estoy diciendo otra. ¿Qué pasa allí? Ahí pasa algo. En el sentido de que los padres están desarticulados hasta de los hijos. La nueva generación no entiende qué ha pasado dentro de las generaciones anteriores, ni siquiera de su familia, el árbol genealógico. ¿Cómo me entiendo yo? Hay niños, hay niñas que no conocen al papá, muchas veces no conocen al abuelo, ni los nombres de los abuelos. Entonces es una necesidad que nosotros entendamos también dentro de la familia, dentro de la comunidad, qué ha pasado para nosotros poder proyectarnos como pueblo. Entonces, en primer lugar, la educación debe fundamentarse para el pueblo a quien va dirigida. No, en Colombia no puede haber una sola educación. En Colombia somos diversos, somos multiculturales y cada cultura tiene unos fundamentos. Además, desde la lógica occidental, las culturas son incompatibles. Y lo que hace la cultura dominante es oprimir, impedir que las otras culturas sean. Entonces en Colombia no nos permiten ser. Nosotros estamos, pero no somos. Quiere decir, estamos aquí, vivimos en el Chocó, pongan cuidado que nosotros, solo en 1991, Colombia reconoce que nosotros estamos aquí. Nosotros somos constructores de este país, pero Colombia le dio la gana de decir que nosotros solo estamos aquí a partir de 1991. Entonces, hay una falsedad ahí, además hay una falsedad que todo lo ubican en la esclavización. Nosotros no somos la esclavización y nos enseñan en la escuela que fuimos esclavos y nos muestran amarrados, encadenados, pero no muestran unos africanos libres. ¿Qué pasaba antes de 1492? O la cultura occidental nace con la cultura, los filósofos griegos. Y antes de Grecia, ¿qué pasó? Los griegos estudiaron en Egipto, pero no se enseña que los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que fundamentan la cultura occidental, estudiaron en Egipto. Si los niños y las niñas, los jóvenes, entienden que Egipto educó a Grecia, es otro cuento, y empiezan a respetarnos, nosotros nos respetamos, nos autovaloramos, porque a nosotros no nos valoran, ni nosotros mismos nos valoramos, ni nos queremos. Entonces, si nosotros nos queremos querer, valga la redundancia, debemos ubicarnos históricamente los sucesos. Por eso aquí la construcción de identidad cultural que plantea Cheikh Anta Diop, que yo también asumo en mi trabajo. Cheikh Anta Diop habla de 3 factores para construir identidad. El primer factor es la historia. La historia es la madre de todas las ciencias, mejor dicho. Y uno escucha personas que dicen, no me gusta la historia. Ahí está pasando, ahí hay algún problema. Toda la ciencia, todas las áreas, todas las asignaturas deben estar fundamentadas en la historia, ubicarse históricamente. Entonces Cheikh Anta Diop habla de eso. Una historia presente, una historia un poco cercana y una historia antigua, la ancestralidad. Egipto, él plantea, Egipto, Nubia, Etiopía serían la base de la cultura nuestra porque Grecia y Roma son la base de la cultura occidental. Entonces la cultura nuestra debe ser Egipto, Etiopía, Nubia, los antepasados nuestros que formaron a los europeos. También habla del factor lingüístico. Yo trabajo en mi tesis doctoral sobre la variación dialectal, la construcción de identidad y las competencias y el desarrollo de las competencias comunicativas. Pero al estudiar la variación dialectal encuentro que la variante dialectal, o sea, la lengua propia que tenemos todos nosotros,
Cada pueblo, cada niño, cada niña tiene una lengua propia que adquiere de su mamá, de su papá, de su familia. Esa lengua propia es depositaria de la cultura. Entonces, cuando yo llego a la escuela y la escuela me enseña a hablar como está en los libros, me desconecta de mi pasado, de mi historia, de mi cultura, y si me desconecto, yo estoy descentrado precisamente, no logro centrarme, y la lengua me estructura el pensamiento. Yo me comporto, actúo según la lengua, según lo que yo hablo, según los conceptos que yo utilizo. Por ejemplo, si yo digo Maat, si yo uso Sankofa, si yo uso Ubuntu, si yo uso Muntu, si yo uso Lumbalú, son palabras que tienen un sentido para nosotros, pero en la educación no encontramos esto. Y por último, el factor psicológico. Perdón, antes de continuar el psicológico. El factor lingüístico debe iniciar desde la forma como hablan los estudiantes. El trabajo que yo hice, lo hice en 5 grados, tercero, quinto, octavo, décimo y 11. Hice el trabajo y encontré que todos los niños, todos los jóvenes, hombres y mujeres, escriben como hablan, hasta 11 grados. Desde tercer grado, si quiere hagamos el ejercicio. La mayoría de los jóvenes nuestros no leen ni estudian. Los profesores que nos forman a nosotros no leen ni estudian. Entonces, si nosotros no aprendemos a leer, no es posible construir otro país. Y nosotros no sabemos leer. No. Los profesores de nosotros que enseñan a nuestros niños no leen ni escriben. Entonces, por último, el factor psicológico. El factor psicológico, la identidad me da sentido de pertenencia, me da orgullo, me da amor por mí mismo. El autoconcepto, el concepto que yo tenga de mí mismo es definitivo en mi seguridad como persona. Si yo no me siento seguro en mis relaciones con los demás, en mis relaciones con el otro, yo no puedo tener éxito personal. Entonces, la psicología articulada a la historia y articulada a la lengua son 3 factores que se deben reforzar en la educación colombiana, de tal manera que nosotros podamos hablar de un país pluriétnico y multicultural. Entonces, les agradezco que me hayan escuchado y esperamos que en otra oportunidad podamos profundizar respecto al tema. Gracias. Gracias, doctor. Estoy buscando para las preguntas que está... Ok. So, doctora, doctora, ¿puede seguir un poquito de... gracias, doctora Espriga. So, ya tenemos una fundación de la conversación y contexto con la historia e importancia de etnoeducación y cómo su rol como un docente y con la ministra, cuando estaba pensando de cómo podemos mejorar la calidad de preparación de los estudiantes afro en general y específicamente, obvio, de Colombia. En su rol, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de poder que podemos ejecutar de gobierno y también de los departamentos? ¿Ya me entiendes? Bueno, buenas tardes. Primero, pues celebro que todos ustedes estén aquí en una discusión que es tan pertinente y tan importante para este país, que además a veces se ve como una reclamación, ¿no? O sea, porque quieren hacer un nido aparte, pero que definitivamente si en pleno siglo XXI seguimos haciendo estas discusiones es porque no hemos superado todavía ni la narrativa, ni el lenguaje, ni la educación contextualizada hacia la gente descendiente de África, hacia la gente negra de este país. Y creo que una de las primeras cosas que creo que logramos develar en el ministerio es que la inclusión y el enfoque diferencial son importantes, que la representatividad es importante, pero necesitamos ir mucho más allá de la representatividad. Y la representatividad es tan importante para la educación porque eso empieza a construir referentes. O sea, Colombia ha estado inmerso en un país que ha escondido los talentos y los aportes de la gente descendiente de África a este país. Por lo tanto, un primer paso y una primera tarea que tiene que hacer Colombia y un primer desafío que necesita asumir Colombia como nación, como país, en medio de una justicia restaurativa, es empezar a reparar los daños de la colonización, de la esclavización.
porque si nosotros no reparamos los daños de la colonización, siempre vamos a estar en una posición de juzgamiento por nuestros comportamientos, por nuestra cultura y por la forma como nosotros actuamos. Y eso definitivamente es importante para una nueva educación y para una nueva construcción de país, porque en la misma narrativa la gente negra y descendiente de África pues está en condiciones de desigualdad, no hay equidad, ¿cierto? Porque hay un desarraigo completo, la educación nos quitó completamente nuestro mayor valor, que era esa lengua en la que podríamos, y esos idiomas en los que nos comunicamos, pero nos quitó algo más importante, y es darle el valor de lo que fue África para el mundo, ¿no? Desde ahí tiene que partir la educación. En Colombia, sobre todo yo que soy científica y llevo muchos años ya en este ejercicio de generar conocimiento, reconozco muchísimos vacíos. O sea, la ciencia estuvo en África mucho antes que Europa existiera, y eso nunca nos los enseñaron. Y eso es de importante valor y de mucha importancia porque, claro, la colonización generó ciertas taras en la gente negra en Colombia, y esto no ha permitido que podamos trascender y poder ser merecedores de espacios y posiciones de liderazgo. Si no derrumbamos esos mitos desde la educación, pues no vamos a poder tener a la gente negra participando. Hay un parte de aguas en Colombia que son estos nuevos liderazgos, con la vicepresidenta, por ejemplo. Creo que se empiezan a romper estas taras y que son coyunturales para generar un cambio en Colombia. Sin embargo, el poder real todavía no existe. Y necesitamos un poder real para que haya un diálogo horizontal en Colombia. Porque si hay una hegemonía en la forma como se educa a la gente, si hay una imposición de lecciones educativas que son más parecidas a Occidente que a África, y no se reconoce esa diferencia que existe, pues no vamos a poder generar realmente una educación contextualizada. Y Colombia, por el bien de todos, no por el bien de la gente negra, por el bien de este país, necesita hacer currículum contextualizados, porque desde ahí nos paramos, y con nuestra identidad, la educación también está cargada de identidad, ¿sí? Y es el elemento más importante que tenemos. Y yo lo veo desde mi propia historia. Yo he sido bailarina toda la vida, ¿sí? Y ahí empecé a reconocer, y como soy científica empecé a reconocer que Etiopía, por ejemplo, era un país súper importante en la generación de conocimiento, que eso no se lo enseñan a todo el mundo. O sea, solo cuando nosotros estamos metidos ahí, pero eso lo borraron de la historia. Y nosotros decimos, ay no, pero ¿qué importancia tiene eso? Claro que tiene mucha importancia, porque eso genera orgullo, ¿no? Decir, yo nací, además porque en Colombia hay una ignorancia completa cuando equiparamos a África con un país, cuando África es un continente. Todavía mucha gente en Colombia cree que África es un país, ¿no? Y cuando se habla de África, se relaciona con negro, calor y pobreza, ¿sí? Y entonces, y eso no es casual, eso es intencional, esa es otra forma de esclavización. Y ese es el desarraigo que le generaron a la gente negra. Por lo tanto, necesitamos hablar de educación contextualizada, necesitamos hablar de currículum contextualizado. Llevamos muchísimos años hablando de los sistemas formales, ¿cierto?, de educación, pero tenemos que salirnos de esos sistemas formales de educación, ¿sí? Porque Egipto construyó un sistema no formal de educación en su época, pero a nosotros no nos han transmitido eso. Entonces, el sistema formal no genera una educación en la libertad ni una educación emancipadora. El sistema formal de educación en Colombia sigue generando una educación que sigue esclavizando. Sobre todo sigue esclavizando porque muchas de nuestras jóvenes en las regiones no quieren parecerse a lo que su región tiene potencial. Quieren parecerse muchas veces a lo que los aborta de la región, porque les hemos vendido en un lenguaje muy coloquial que en las regiones no hay oportunidades. Entonces, claro, si yo soy un profesional, no quiero estudiar nada relacionado con mi región. Quiero estudiar cosas en las que primero pues, pueda tener posiciones, y claro, eso nos lleva inmediatamente a que la oportunidad está en la ciudad, ¿cierto? No vamos a generar un cambio transgeneracional ni transformativo si no generamos diálogo de saberes.
Para nosotros, como personas descendientes de África, el diálogo de saber es muy importante. El conocimiento ancestral es muy importante. Y aunque esto no se incluye en el currículo, necesitamos seguir fortaleciendo esa relación en donde la construcción colectiva en las regiones hacía parte del ADN de las sentadas en una mesa a comer, en donde la abuela transmitía valores a través del pensamiento, cierto, crítico y la identidad cultural. Eso lo hacía una abuela, eso no lo hace ningún profesor en una escuela. Entonces necesitamos seguir conectando esos saberes, esos diálogos, dándole valor y además reconociendo a las personas que poseen ese valor, ese saber, para poder construir esa educación contextualizada. Y finalmente, quiero dejar un poco entre ustedes mi concepto de lo que significa la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta de transformación y de cambio. Lo mencionaba Antonio, una de las cosas en las que más trabajamos en el ministerio es que se construya un lenguaje de equidad, ¿no? Porque muchas veces el lenguaje de la tecnología no es un lenguaje de la equidad, porque muchos de nosotros hablan del acceso al Internet, pero el desequilibrio está mucho más allá. Hay regiones en Colombia, de poblaciones negras específicamente, que ni siquiera hay energía. Y si no hay energía, pues no va a llegar la Internet. Entonces, lo hablo como el concepto de transformación y de cambio de mentalidad y de pensamiento para las poblaciones afro, sencillamente porque la ciencia, la tecnología y la innovación siempre ha sido esquiva a las poblaciones afro. Primero porque esto está asociado cuando un niño quiere estudiar ciencia y dice usted de qué va a vivir, ¿no? Con eso no se gana plata. O usted cree que usted va a entrar en ese mundo de la ciencia, no, usted no tiene las capacidades. Entonces, para mí eso es un hito que tiene que marcar Colombia, mejorar el acceso a las carreras STEAM. Y cuando hablo de acceso también hablo de una particularidad de mujeres. No muchas mujeres negras tienen el acceso a hacer una carrera científica. Si nosotros hablamos de la población negra en general, pues ahí hay una profunda brecha. Pero cuando hablamos de mujeres, la brecha se hace muchísimo más grande. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer en una educación contextualizada es poder construir una narrativa en que la ciencia, la tecnología y la innovación también es un aspecto en el que los negros, o es un área en el que los negros podemos entrar, porque cambiar las narrativas definitivamente cambia absolutamente todo. O sea, esas narrativas de imposibilidad en la educación han generado una violencia y una agresión impresionante frente a los jóvenes negros en Colombia, ¿sí? Al punto de no querer participar de ciertas carreras, o cuando una mujer dice, y me lo encuentro mucho ahorita que estoy trabajando en territorio, es que yo escogí una carrera que no tuviera matemática. Y yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez hicieron una evaluación de matemática o son malas en matemáticas? No, que las mujeres no, a mí me dijeron que las mujeres no éramos buenas para las matemáticas. Yo decidí que no iba a ser una carrera que fuera para que tuviera matemática. Entonces, el criterio de selección de su carrera estaba fundamentada en que no tuviera matemática, aunque fuera bueno para ello. Entonces, necesitamos desmontar esas narrativas, son muy violentas, muy agresivas y definitivamente generan mucha frustración cuando uno decide entrar a la educación superior. Bueno, doctora, excelente, muchísimas gracias. Okay, vamos a cambiar el ritmo un poquito porque falta como 20 minutos y queremos dejar como 10 minutos para ustedes para tener sus preguntas. ¿Listo? Excelente. So, ¿ya? ¿Está cuarto? ¿Ya? Wow, ok. Bueno, ok. So, obvio que cuando hay retos, hay oportunidades. So, ahora quiero cambiar el ritmo un poquito y hablar de las oportunidades en cómo podemos usar este conocimiento que tenemos aquí y con ustedes para mejorar las condiciones para la comunidad afro y indígena, porque son ambos, ¿no? So, entonces, Tonija, bueno, en un año sería doctora, pero bueno, Tonija, ¿puedo hablar un poquito de el tema de Hecho Colevanza? Y usted sabe los retos que tenemos acá. ¿Qué tipo de apoyo que usted piensa que pueda ofrecer la Universidad de Howard? ¿Y cómo puede la Universidad de Howard trabajar con las comunidades afro aquí en todos lados del país y América Latina en general? Sí, bueno,
Howard University, como mencioné al principio, hace ya 3 años, lanzamos una iniciativa que se llama HU Col Avanza. Y la idea detrás de esa iniciativa, bueno, primero había HU Col Avanza. HU es Howard University. Howard University. Pero yo llegué a Howard, conocí a casi Dr. Crenshaw y... ¿Cuántos 2 meses? y él ya estaba trabajando en Colombia. Yo ya llevaba muchos años trabajando aquí en Colombia también. Y los dos estábamos en Howard. Entonces, ¿por qué no trabajamos juntos? Entonces, creamos esa iniciativa, como mencioné, realmente para abrazar a Colombia, porque la historia del legado de Howard University en términos de justicia social, de la batalla contra la discriminación racial, es bien conocido en muchas partes y son muchas circunstancias similares entre Estados Unidos y Colombia. No todos, pero muchos. Y creíamos que sería buena idea trabajar en Colombia con Howard por varias razones. Nuestros estudiantes en los Estados Unidos, en Howard, nosotros queremos que ellos tengan una experiencia internacional, que mejoren su español, porque no todo el mundo tiene que aprender inglés. Nosotros en Estados Unidos también tenemos que aprender español y portugués y otros idiomas. Entonces, era muy importante para mí que nuestros estudiantes aprendieran español y que puedan comunicarse con gente tanto en Colombia, que en Ecuador, que en República Dominicana y Cuba, etc. Y entonces, la idea era de tener como una experiencia aquí para nuestros estudiantes, para que intercambien con jóvenes afro aquí en Colombia y viceversa, que jóvenes de Colombia puedan ir a Washington a conocer Howard y toda la historia de esta institución y tal vez tomar lecciones de nuestra historia ya y cómo se puede aplicar aquí o no y avanzar juntos así de la mano con esos proyectos. Y no solo, bueno, eso tenemos esa iniciativa en Colombia, que estamos trabajando con la Universidad del Valle, con la Universidad de Santiago de Cali, con la Tecnológico de Chocó y otras instituciones. Y tratando de poner una luz en esa conversación aquí en Colombia. Entonces, y aparte de Colombia, estamos en Colombia, estamos hablando de Colombia, pero eso se replica en muchos países de la región. Yo estuve en Brasil la semana pasada y tuve la misma conversación allá. Y entonces hay muchos ejemplos y oportunidades para nosotros como Howard University. Y Howard es solo una de 105 universidades históricamente negras. Y yo quiero, no solo para mis estudiantes de Howard, sino para todos los estudiantes de todas las universidades negras, yo quiero que todos ellos tengan oportunidad de viajar, de conocer, de aprender otros idiomas, otras culturas, etcétera, etcétera, otras experiencias, que vayan a visitar, aprender, a aprender en otros países, pero también que estudiantes de estos países tengan la oportunidad de conocer no tanto Howard, solo Howard, pero muchas otras universidades negras en Estados Unidos. Yo creo que es muy importante. Por más que podemos trabajar juntos, más vamos a avanzar colectivamente. Pero tenemos que estar en comunicación, tenemos que hablar y tenemos que colaborar. Y a eso vamos. Excelente. Bueno, con ese sentido tenemos tenemos enfrente el profe Moore, que también es de la Universidad de Howard, ahora Florida Memorial. Tenemos el Dr. Dantley de la Facultad de Educación de la Universidad de Howard también. La Universidad de Howard y las universidades que dijo Tunía son muy comprometidos para trabajar con nuestros hermanos, no solamente en Colombia, pero todos los lados de América Latina y el Caribe, ¿cierto? Bueno, hablando de las oportunidades, doctor Copete, una pregunta más y después vamos a abrir
las preguntas para ustedes, para escuchar las preguntas de ustedes. Está hablando de las oportunidades, un reto que tenemos, el doctor Asprilla mencionó que sí, ya tenemos la currícula, pero ahora falta entrenamiento de desarrollo profesional de los docentes. Porque si ellos no conocen este conocimiento, ¿cómo ellos pueden compartir con sus estudiantes? Como el director de investigaciones aquí en EFIT, ¿qué es su perspectiva de cómo podemos mejorar el proceso para capacitar los docentes afro y no afro, pero que los docentes, maestros que están trabajando en las facultades de educación, en las universidades, para capacitar ellos de compartir el conocimiento con los estudiantes? Muchas gracias por esa pregunta y creo que la expresión que más destaco de la forma en la que formulas la pregunta es cuando dices afro y no afro, porque es que resulta que sí, el tema del que estamos hablando no solamente se limita a la población afro, sino muy especialmente a la población no afro. Y yo creo que esa era, por ejemplo, parte como de lo que más me he enfocado en observar en este par de años aquí en Medellín y en Antioquia, porque o sea, siempre me ha fascinado, digamos, ese contraste tan marcado que existe entre Antioquia y Chocó, departamento vecino, con una composición demográfica totalmente diferente y hablando de indicadores de todo tipo muy diferentes y no me voy a enfocar en esas diferencias en este momento. Pero yo diría que siempre un punto por el que hay que empezar, y eso yo lo recalco todo el tiempo, siempre tenemos que empezar por el tema del reconocimiento. Reconocer que la experiencia de las personas de las comunidades afro de Colombia no es la misma experiencia de otros grupos étnicos, ¿no? Aquí a veces en Colombia nos encanta ese discurso de que aquí las únicas diferencias son por temas socioeconómicos. Perdón, eso es falso. Como persona que creció en Colombia con ascendencia afro y que creció en medio de otros colombianos no afro, sé que esa experiencia no es la misma. Entonces, ojalá como país empezáramos por ser conscientes de eso, ¿no? Así como hay una diferencia en la experiencia de vida entre mujeres y hombres, entre personas con discapacidad y sin condiciones de discapacidad, también hay una diferencia en la experiencia de vida entre personas de distintos grupos étnicos. Y vean, por ejemplo, el tema de digamos, aquí en EAFIT es una conversación que hemos ido llevando poco a poco, pero definitivamente el camino es muy largo. Ahí les cuento que la semana pasada, justo aquí en la universidad, lanzamos una encuesta en la que le preguntábamos a toda la comunidad de la universidad una encuesta sobre diversidad e inclusión, digamos, que vemos como un paso a favor y en pos de la diversidad y la inclusión en la universidad. Y entre esas preguntas estaba una pregunta sobre la identificación étnica de la persona. Era simplemente con qué grupo étnico usted se identifica. Y resulta que lo curioso eran cuáles eran las opciones en la pregunta. Las opciones eran básicamente negro, afrocolombiano, raizal palenquero, NARP, indígena, y la tercera opción era otros, ¿sí? O sea, yo dije, ¿por qué aquí no está mestizo? ¿Por qué aquí no está blanco como opción en esta encuesta? ¿Sí? Porque es que resulta que a veces ni siquiera tenemos la conciencia de que todos pertenecemos a un grupo étnico, ¿sí? Todos somos parte de un grupo étnico. Lo que pasa es que las personas que no tienen que pensar en que pertenecen a un grupo étnico probablemente están siendo privilegiadas por el grupo étnico al que pertenecen, ¿no? Entonces, esa conciencia de que somos un país de etnias, todos somos de una o varias etnias, y cómo eso altera las dinámicas de nuestra sociedad, definitivamente es una conciencia importante que necesitamos tener. Y por otro lado, y simplemente para no gastarme el tiempo que tenemos para las preguntas del público, simplemente dejar un concepto que para mí me parece clave y es un concepto que muchas veces también orienta mi labor como vicerrector aquí en la universidad, y es ese concepto llamado excelencia incluyente. A veces cuando nosotros estamos en un contexto de investigación, de generación de conocimiento, de creación de capacidades en ciencia y tecnología, a veces pensamos que para ser excelentes
tenemos solamente que aceptar a las personas, digamos, que tienen los mejores puntajes en los exámenes. Digamos, esas métricas tradicionales que usamos para medir excelencia, resulta que normalmente nos entregan poblaciones que no son necesariamente diversas. Y por otro lado, también tenemos esa creencia de que si nosotros aumentamos la diversidad, eso es en detrimento de la excelencia de la universidad. Y yo creo que esa definitivamente no es, digamos, es una falacia en el pensamiento. Ese concepto de excelencia incluyente me inspiró mucho mi asesor académico en Harvard en Estados Unidos, que ahora es el decano de ciencias de la universidad. Él, por ejemplo, vio que el departamento de matemáticas de Harvard eran todos hombres blancos, todos parecidos entre ellos, que lo que hacían era contratar más gente como ellos. Y él les llegó como decano y les dijo, señores, aquí hay que hacer algo diferente para diversificar este departamento. Y ha sido una lucha muy difícil que él ha tenido, pero yo creo que esa es una lucha que debemos tener aquí en Colombia y que vale la pena tener. Pero yo sí diría desde el principio, definitivamente excelencia e inclusión no son dos conceptos opuestos, sí pueden trabajar de la mano uno con el otro y tenemos como país que esforzarnos para que así sea. Excelente, muchísimas gracias. ¿Me puedo robar un minuto nada más para ilustrar eso? Bueno, a Antonio le tocó esta época y hablando de excelencia incluyente, es importante que la narrativa sea clara. Una de las cosas y la fijación que yo les decía es el tema de género. Cuando llegamos al ministerio, uno de los estudios que hicimos fue cuántas mujeres aplican a los 6 programas que hay de ciencia, tecnología e innovación, mujeres. Y encontramos que solamente el 27% de mujeres se presentaban en esos programas, no más de 800 en los últimos 10 años, cada año. Y cuando fuimos a revisar ahí, la barrera era una barrera básicamente de narrativa y de percepción. Porque las mujeres no se presentaban por un tema de transparencia, por un tema de la narrativa que no iban a poder entrar en este programa. Y entonces hicimos un programa que era para mujeres indígenas, mestizas, runta, con todas las especificaciones. Y eso motivó a que las mujeres se presentaran. Y a las 2 semanas teníamos 16.700 niñas inscritas en el programa. Llegamos a 21.800 niñas en el mes que tuvimos abierta la convocatoria. Entonces, es para decir que la excelencia incluyente no es un tema opuesto, es que hay algunas barreras de acceso a unas oportunidades que no son oportunidades porque tienen un lenguaje y porque no tienen el enfoque diferencial que les permita acceder a esas oportunidades. Bueno, excelente. Entonces, falta 5.3 minutos. Entonces, preguntas. ¿Y usted tiene un micro? Sí, entonces, Camilo, podemos escuchar a como 3 preguntas y podemos responder muy rápidamente. ¿Qué es su pregunta? Eso es, ¿cómo se llama? ¿Inestrosa, John? Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es John Inestrosa Riascos. Más que una pregunta también es como una afirmación y también es apoyando un poco lo que dijo el profesor Asprilla. Nos damos cuenta de cierta manera que el sistema educativo del país termina siendo discriminatorio con la historia de los afro, porque directamente, como lo decía el profesor Asprilla, las costumbres, la historia misma se enseña de manera general, nos enseñan una historia a nosotros que nosotros no vivimos incluso, ¿sí me entiende? Directamente. Entonces, una pregunta sería la siguiente. ¿Cómo podríamos, de una manera general, hacer que el mismo sistema educativo nos incluyera también a nosotros, las zonas más afectadas, que somos las zonas de los afro? Porque nos damos cuenta, yo estuve en una presentación, un foro anterior, y había una gráfica, yo soy de Timbiquí, Cauca, y había una gráfica que decía sobre la educación, sobre las pruebas saberes, que decía que nosotros teníamos las notas más bajas, o sea, la costa pacífica. Pero pues nos damos cuenta también que pues, el acceso a la información directamente también
y pues también no nos pueden evaluar de manera general, porque nosotros estamos viviendo otras circunstancias y otras vivencias diferentes a los que viven las personas acá. Hablo en mi caso. Yo vine a salir a la ciudad en el 2018 y yo no conocía un carro. Entonces, digamos, por ejemplo, una cuestión matemática, que me pregunten, un carro va a tal velocidad, pero yo cómo voy a saber si yo no conozco un carro. Yo conozco lancha, conozco potrillo. Entonces, pues, esa es mi pregunta también. Y muchas gracias. Ok. Seguimos con otras preguntas para escuchar y después vamos una persona va a responder de cada pregunta, ¿no? Sí. Bueno, primero, gracias por la charla, me encantó. Les quería preguntar cómo pretenden desde la educación y también como desde la planeación por parte del gobierno, no solo lograr la inclusión, pero también lograr el orgullo por parte de las poblaciones afro en Colombia. Es decir, hoy en día tenemos a muchos niños o en general poblaciones, minorías, no solamente negras, sino también indígenas, que están mucho en negación constante de su cultura porque el mismo mundo los condiciona a negarla. Entonces quisiera saber cómo desde la educación y también desde la planeación gubernamental le gustaría generar un cambio desde la identidad de cada persona. Listo. Y la pregunta la señora allá. Vamos a tomar las 3 preguntas. Y usted, profe Asprilla, tiene la primera, y doctora la segunda. Y señora. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Yo tengo una pregunta para todos. Yo trabajo en un proyecto de educación rural con población campesina que tiene mezcla de población afro, población indígena. La población campesina en Colombia es una mezcla de muchas culturas que ni siquiera como población ha sido reconocida. O sea, la población campesina en Colombia no tiene ni siquiera el carácter de etnia. Sin embargo, muchísimos de los docentes rurales en Antioquia son docentes del Chocó. También pasa porque en el Chocó la única universidad que existe tiene creo que un programa muy fuerte al que muchas personas aspiran en el Chocó, que es el de la docencia. ¿Cómo en una población tan mezclada, en donde uno puede ver claramente que hay una mezcla de muchos contextos, podemos nosotros contextualizar y mostrar un poco ese origen sin que haya como esa lucha interna por no saber quién soy, de dónde vengo, ni a qué pueblo pertenezco, porque no soy reconocido como una etnia? Muchas gracias. Excelente. Ok, muy rápidamente, doctora Asprilla, como 30 Bueno, segundos. Sí, rapidito. La identidad hay que ubicarla históricamente. Digamos, la familia, el árbol genealógico, yo tengo que conocer la historia. Por ejemplo, ¿qué hice yo? Yo soy Asprilla Mosquera. Yo buscando de dónde viene mi apellido y resulta que yo voy a España. Que Mosquera, España. Pero yo, ¿cómo así que yo, en mi historia, estoy en España? Tengo que buscar de dónde soy. Yo soy profesor de español e inglés. Yo no soy profesor de sociales, pero me obligó a conocer eso. Aprendí a leer y escribir porque mi papá era profesor, me daba libros y yo empecé a leer sin saber leer. Y después, en el camino, aprendí a leer preguntándome cómo leer. No sabía leer, pero leía, pero yo aprendí a leer. Entonces, la educación para construir identidad hay que ir a la historia, los 3 factores, la historia, la lengua, ¿qué palabras utilizo yo? Utilizo borojó, chontaduro, chirimía, bueno, ya, listo. Bueno, no, gracias. Doctora, la segunda pregunta. Bueno, tome porque sí, después controlo usted. Bueno, yo creo que restablecer el orgullo hace parte justo de eso que necesitamos en Colombia para lo que decía, tener un país más equitativo, y creo que muchas de las acciones tendrán que ir orientadas a reconocer justo los aportes de las poblaciones negras en Colombia y las poblaciones indígenas, pero también a trabajar mucho más sobre la construcción de referentes. Creo que eso es completamente necesario. Yo se los resumo en 2 ejemplos. Hace 10 años, 12 años, a una niña le dejaron una tarea sobre una científica que se llamaba Mabel Torres, y ella nunca lo asoció a una mujer negra. Cuando lo fue a preguntar, y estuve en mi laboratorio una semana, ella me dijo, yo pensé que la ciencia era un tema de hombres blancos y ricos. Y la segunda anécdota es de San Andrés. Una niña que en un taller que les di me dijo, ministra, ¿a usted la dejan ser ministra con su pelo así? Allí ya había un profundo lenguaje de imposibilidad.
Entonces, mi respuesta a eso es, necesitamos recuperar la dignidad, visibilizando más el trabajo que hemos hecho los negros y hemos aportado a la construcción de este país. Excelente, excelente. ¿Y la tercera pregunta, por favor? Yo solamente quería hacer un comentario, digamos, haciendo alusión, digamos, en general a las inquietudes que ustedes hacen y me sonó, por ejemplo, mucho ese tema de cómo hacemos nosotros para medir la excelencia, cómo hacemos para medir el talento en Colombia, y una de esas malas métricas que tenemos en Colombia son las llamadas pruebas saber. Las pruebas saber son una medición más de preparación que de talento. Esas dos cosas son bien distintas, la preparación y el talento. Esas pruebas miden sobre todo preparación. Hay otros países en los que eso se ha estudiado profundamente y hay una correlación muy directa entre nivel socioeconómico y puntajes en esas pruebas de estado. Entonces, aprendamos digamos, el mensaje con el que yo cerraría es: aprendamos a reconocer la excelencia, aprendamos a que la excelencia tiene múltiples dimensiones, no hay un solo número que nos hable sobre la excelencia de ningún individuo, de ningún ser humano, y además, y complejicemos los procesos que, por ejemplo, de admisión a una universidad, que vaya más allá del puntaje en una prueba, que pasen por entrevistas, que pasen por pruebas escritas, que pasen por cosas en donde el estudiante se pueda mostrar o el aspirante se pueda mostrar como una persona realmente completa, porque definitivamente la excelencia tiene muchas dimensiones. De nuevo, esto podrá no responder directamente a cada una de las inquietudes de ustedes, pero creo que sí son preguntas importantes que tenemos que hacer todos si queremos construir una sociedad más justa y más equitativa para todos nuestros pueblos étnicos. Excelente. Y profe Asprilla, antes que yo terminar de Charlotte, ¿usted quiere responder a la pregunta? Ya está. ¿Cuál pregunta es? De ella. La de la población. La de la población. Sí. Digamos, yo digo que lo triétnico que se dice en Colombia y el mestizaje son un discurso engañoso. La doctora Mabel Torres nos ha dicho la narrativa. Y el discurso sobre el mestizaje esconde la realidad histórica de nosotros. Mestizo existe biológicamente. Biológicamente somos mestizos. Culturalmente no es posible. Las culturas son incompatibles. Les pongo un solo ejemplo. Dentro de lo afro tradicional, la historia, la cultura es solidaria. Y Europa es competitiva. Usted como solidario no puede ser competitivo. En el sentido competitivo, en el sentido de que yo gano y el otro pierde. Es muy diferente ser competente de hacer algo, pero la competitividad que nos han enseñado es que yo gano por encima del otro. El ejemplo de Ubuntu que aparece por ahí en YouTube. Aparece que una antropóloga, creo que fue a un país africano, a Sudáfrica creo que fue, y hacer un experimento con niños y niñas zulúes, creo que eran. Les dijo, bueno, allá tienen una canasta de manzanas, quien llegue primero se gana las manzanas. Entonces los niños, en vez de salir corriendo a ganar a los demás, se cogieron de la mano y llegaron juntos. Entonces le pregunta a ella, ¿ustedes por qué hicieron eso? Ah, lo hicimos porque yo no puedo estar feliz si Antonio no come, si Antonio no come, si Mabel no come, si Crenshaw no come. Estamos juntos y comemos todos. Pero en Colombia nos enseñan, aún en las familias de nosotros, a mí no me importa que los hermanos, los primos míos estén por allá, a mí me importa mi zona de confort. A nosotros nos enseñan a entrar en una zona de confort, de que yo me estoy ganando un sueldo, pero no estoy preocupado, no estoy preguntándome por el hermano, por el familiar mío, que no está comiendo como estoy comiendo yo. Entonces, lo colectivo, culturalmente hablando, no es posible la interculturalidad. No es posible porque son valores, son principios, son filosofías, y la cultura como ancestral africana es totalmente contraria a los valores, los principios europeos, y los indígenas mucho más. Ahí les dejo. Entonces no es posible la pregunta, usted tiene que ubicar históricamente, culturalmente, qué es la comunidad. Ojo, no racialmente, si podemos decir así. Por ejemplo, Antonio tiene
papá blanco, mamá negra, algo así, ¿no es cierto? Pero él culturalmente no es blanco y negro, él es uno de los dos. Culturalmente, ojo, no es color de piel. Como aquí en el Caribe, por ejemplo, aquí los negros seríamos Mabel y yo, si mucho Mabel, Mabel un poquito, pero tres no serían negros. En el Caribe, solamente el negro sería yo, básicamente. Aunque Mabel en algunos lugares la reconoce, pero en algunos lugares no pasa como otra cosa, pero no negra. Entonces, ¿verdad? Culturalmente son negras. En Estados Unidos por lo menos superaron el problema, los hermanos, en Estados Unidos, que allá el problema no es de negritud oscuro o negro, oscuro o claro, sino cultural, histórico. Aquí en Colombia nos han engañado, estamos engañados con el discurso, entonces hay que superar. Aquí una profesora, yo estuve en la Feria del Libro, yo publiqué un libro que se llama La afrocolombianidad como respuesta al racismo. Yo estaba explicando sobre el contenido del libro, entonces me pregunta, nosotros los no étnicos, ¿qué podemos hacer? Ojo, los no étnicos, ¿qué podemos hacer? Una profesora en Bogotá, como así, si Antonio nos acaba de decir, yo también tengo ese concepto, todos somos un grupo étnico, todos pertenecemos a un grupo étnico. Lo que pasa es que los no negros están en una zona de confort, su historia les ha permitido ganar unos espacios que no tenemos nosotros, entonces no quieren compartirlo. Entonces no es posible la interculturalidad. Bueno, entonces, vamos a terminar con esta diapositiva. El camino es largo, ¿cierto? Y yo yo empecé a trabajar en Colombia hace 23 años, 24 años, pero los últimos 4 años viviendo en Cali. Y que en este camino estaba mirando tantas cifras y informes, etcétera, que está hablando de la visión, los objetivos, etcétera. Y segunda fase es, hay planes de equipos y planes de implementación. Pero tercera fase de evaluación y hacer los ajustes con los recursos que son suficientes para implementar, para llegar al éxito. Esa es la parte que falta. Los recursos y la habilidad de evaluar los objetivos inicialmente, hacer los ajustes para cambiar el ritmo de las oportunidades de la comunidad afro e indígena. Por favor, dar gracias a nuestros panelistas para participar hoy y también gracias a ustedes. Gracias.